podéis hablar con el que tenéis al lado. Vamos a dar comienzo al 14 Congreso Autonómico del Partido Popular. Son las 9:05. Es mi intención que se nos retrase el horario del Congreso lo menos posible y los que a las 9 estábamos aquí, pues comenzamos con el Congreso y ya se irá incorporando todo el resto de compromisarios. Bueno, presidentes
autonómico actual, Luisma, que no lo veo por aquí, debe estar por fuera, secretaria general, presidentes provinciales y candidato a presidir el Partido Popular de Aragón. Amigas y amigos compromisarios de este 14 Congreso Autonómico del Partido Popular, invitados al mismo, la comisión organizadora del Congreso os da la bienvenida a todos. Os expresamos nuestro agradecimiento por el esfuerzo que supone a muchos de vosotros haber venido desde los puntos más lejanos de la comunidad, desde el Pirineo a Arcos de las Salinas, que está lindando con Valencia, a participar en este Congreso, en estas votaciones que a lo largo de la mañana van a elegir la nueva ejecutiva que dirigirá el partido en Aragón, encabezada por el único candidato, Jorge Azcón. Lo primero, o lo segundo, después de saludar, era pedir disculpas a todos los compromisarios, a todos los invitados, que aparentemente os hemos mareado con cartas, con 2 días, un día. Bueno, pues cuando se convocó el Congreso no estaba prevista la incidencia tan alta de virus, ha habido que adaptarnos a las circunstancias y a la complejidad de las agendas. En cualquier caso, reitero por segunda vez que os pedimos disculpas a todos por los cambios que ha habido. La Junta Directiva del Partido Popular de Aragón, en sesión del 3 de noviembre pasado, convocó este Congreso, nombró la comisión organizadora y aprobó la distribución de compromisarios por provincias, las ponencias a debatir y los ponentes. En esa misma tarde, la comisión organizadora, ya constituida, procedió a la aprobación del reglamento de este 14 Congreso, como establecen los estatutos aprobados en el 18 Congreso Nacional, que cambiaron el modelo de elección de la presidencia del partido en todos los ámbitos territoriales, dando a nuestros afiliados la posibilidad de votar directamente a los precandidatos, pero sin renunciar a nuestro modelo de representación basado en vosotros, en los compromisarios. Modificaciones estatutarias que se hicieron para facilitar la participación de nuestros afiliados en la toma de decisiones tan importantes como la elección de los órganos del partido y, en su caso, la presidencia autonómica, el comité ejecutivo y la junta directiva. La comisión organizadora, consciente de estas modificaciones, ha actuado con la mayor diligencia posible, observando en constante atención con las novedades que afectaban a los diferentes procesos de este Congreso que hoy empieza y termina. Hemos celebrado 6 reuniones coordinando y dirigiendo toda la actividad relacionada con la celebración del Congreso y hemos cumplido o hemos intentado cumplir el mandato estatutario reglamentario de garantizar la transparencia, velando por la igualdad de todos los afiliados, así como la neutralidad de la organización del partido. Deseamos que este 14 Congreso sea útil para todos los aragoneses, para todos vosotros, que sea útil a nuestro partido y os reiteramos nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del reglamento de este 14 Congreso, la comisión organizadora del mismo traslada a los compromisarios, os trasladamos la composición de la mesa, os proponemos la composición de la mesa del Congreso, que debe ser ratificada por mayoría simple la propuesta se basa, como en congresos anteriores, en mantener a los mismos miembros de la comisión organizadora, que somos los que estamos en este lado. Como presidente, el que os habla, vicepresidenta primera Ana Alós, vicepresidente segundo Pedro Navarro, secretario Octavio López, y como vocales Carlos Samperiz, Teruca Moreno, Emiliano Sánchez, Alfonso Mendoza, Mari Carmen Lázaro, Pilar Cortés, Yolanda Sevilla, Silvia Quílez, Tatiana Gaudes y Bernardo Jiménez, que, como siempre, es el alma del Congreso y de la organización y de la mesa. Tenéis que votar si os parece bien la propuesta del comité organizador para que nos convirtamos en la mesa que dirige este Congreso. Así que pediría que todo el mundo… Sí. Bueno, aún no había pedido yo
que levantarais la cartulina, que disciplinaos. Bueno, suele ser por unanimidad, pero la transparencia a la que nos hemos comprometido nos obliga a decir si estáis de acuerdo con la propuesta de la mesa, con la inteligencia natural que tiene Yolanda. Ahora me dirá cuántos sois, los que habéis dicho que sí. Mayoría. ¿Abstenciones o alguien quiere poner alguna pega? Hay dos que aún mantienen el sí, quiere decir que sí que tenéis pega, ¿no? Vale, pues entonces, a partir de este momento, nos ajustamos entre nosotros con la composición que he dicho en un momento y empezamos el Congreso en un par de minutos. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could. We'll become stars. I feel your love and I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money. No vamos a continuar. Bueno, pues una vez aprobada la mesa de este Congreso del Partido Popular de Aragón, en nombre de todos los miembros de la mesa, agradeceros la confianza prestada y transmitiros nuestra voluntad de intentar hacerlo lo mejor posible en la jornada de hoy. Antes de pasarle la palabra a la presidenta de Nuevas Generaciones, sí que quiero decir que hoy celebramos el 14 Congreso, es porque antes ha habido 13 y periódicamente el Partido Popular, desde hace más de 40 años, procede a renovar mensajes, a actualizarlos, dirigentes, pero siempre manteniendo los principios fundamentales de nuestra formación política, en lo que no me extenderé porque ocuparía toda la mañana.
Pero sí quería recordar a todos esos afiliados, simpatizantes, concejales, alcaldes, familiares de los alcaldes y de los concejales y de los cargos públicos, a los cargos del partido, a los militantes de base, a las personas que colaboran en las campañas en los 731 municipios que hay en Aragón, donde el Partido Popular presenta candidaturas prácticamente en todos. Y tan importante es el Ayuntamiento de Zaragoza como el ayuntamiento más pequeño de cualquier rincón de Aragón. Esos militantes de base, esos votantes que confían en nosotros, en los puntualmente dirigentes del partido, para que les representemos con honestidad, con rigor y defendiendo nuestros principios, nuestros valores, los de Aragón y los de España. Permitirme que haga un recordatorio especial, no me querría olvidar a nadie y no puedo nombrar a todos, pero querría hacer una mención especial a nuestros presidentes regionales, Manolo Jiménez Abad y Santiago Lanzuela, a nuestro alcalde y compañero Pepe Atarés y Antonio Torres. Los cuatro son el ejemplo al más alto nivel de lo que muchos cientos, diría miles, de cargos del partido y de afiliados del partido han dado ejemplo en Aragón. Desde el último congreso han fallecido Santiago Lanzuela y Antonio Torres, como todos sabéis. Ellos dieron su vida por el partido, dieron su vida por Aragón y se merecían ese aplauso que les habéis dado. En cualquier caso, seguimos con el Congreso, como decía, porque cada cierto tiempo procedemos a la renovación de personas y de mensajes, y ahora la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular os va a dirigir un saludo. Tatiana, cuando quieras. Buenos días a todos. Querido presidente del COC, querido Manolo, mesa del Congreso, cargos del partido, expresidentes y autoridades aquí presentes en esta fría mañana. Pero sobre todo, buenos días a todo el Partido Popular de Aragón y sobre todo a mi gente de Nuevas Generaciones. Qué gusto y qué satisfacción me da ver tanta cara joven. Porque sí, porque eso es ser de Nuevas Generaciones, ser un joven del PP. Es ser atrevido y tener ambición sana por pelear para conseguir un futuro mejor para nuestra tierra. Y creedme que en eso estamos los centenares de jóvenes de nuestro partido en Aragón. Pero como no quiero adelantarme y siempre me tienen dicho que en estas cosas lo mejor es ir en orden para que no te rillan, me gustaría en primer lugar lanzar un gracias tan grande como este Palacio de Congresos a los que hoy tengo el orgullo de representar. Porque en esta tierra es de bien nacido ser agradecido y nunca debemos escatimar en agradecimientos a los que dan su tiempo en una etapa de su vida corta e intensa, en la que muchas veces les falta el tiempo para todo. Nosotros siempre acudimos a la llamada, pronto, los primeros, se ha podido ver en el día de hoy, y os aseguro que la mayoría de las veces no hace falta insistirles mucho. Gracias a la organización a la que tengo el honor de ser presidenta, a Nuevas Generaciones, por ser y por estar. Por ser soporte y pilar de este partido sin pedir nada a cambio, más allá de lo que por justicia nos corresponde. Algunos dicen que nosotros somos la savia nueva que permite renovarnos, pero yo les digo que si con algo nos identificamos es con el combustible para mover a máxima velocidad nuestro partido y poder ser siempre los primeros. Y sobre todo, muchas gracias por estar siempre dando la cara en los momentos más complicados, siempre dispuestos a que nos la partan si es necesario, por plantar cara a los atropellos de Lambán y de Sánchez y, sobre todo, por no ceder ni un centímetro en la parcela de nuestra vida que la izquierda quiere robarnos para ganar la batalla de las ideas. Nosotros somos una organización que cuenta con más de 30 años de historia y que promete seguir dando la talla siempre. Nosotros no hemos nacido ayer y por eso no hacemos promesas a tontas y a locas para encandilar unos pocos.
Nosotros no somos de políticas de garrafón, de esas que pueden servir para pasártelo bien una noche, pero que luego te dejan la peor de las resacas, ese pan para hoy y hambre para mañana que tan acostumbrado nos tiene el socialismo. Somos una organización que a día de hoy cobra muchísima más importancia cuando podemos decir con la cabeza muy alta nombres como Pablo Casado, Fernando López Miras, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mazón, Marga Proens o, por supuesto, nuestro queridísimo Jorge Azcón. Un día ellos se acercaron a una sede del Partido Popular con la ilusión de contribuir a cambiar el rumbo de un país como hemos hecho todos nosotros. Lo hicieron, la mayoría de ellos, indignados tras años de gobiernos socialistas y hartos de ver de cómo los españoles las pasaban canutas. Y estoy segura de que en ese momento, cuando ellos estaban firmando la hoja de afiliación, no sabían que algún día serían protagonistas de la historia de este partido. Y ese paso al frente lo hicieron huyendo de personalismos, sin pretensiones ni ambiciones. Aquí se viene a ser uno más, a estar dispuesto a cambiar las cosas partiendo de dos premisas fundamentales. La primera, y creo que es la más característica de nuevas generaciones, es la lealtad. Lealtad al partido y lealtad a sus líderes. Y aquí quiero dar un especial reconocimiento a quien hoy deja la dirección del partido. Muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias, Luisma, muchísimas gracias, Emiliano, por el apoyo fundamental que hemos tenido en vosotros. Nuevas generaciones no es nada sin su estructura regional. Nuevas generaciones es ese enfant terrible que te da su opinión cuando se la piden y algunas veces también te la da cuando no la pides, que con su punto de vista te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Hemos hablado de la importancia de la lealtad, pero nunca sin olvidar la de las ideas. Ideas que nos han llevado a ganar elecciones, sí, pero lo más importante, ideas que nos han llevado a transformar la sociedad cada vez que se nos da la oportunidad de gobernar. Ideas que nos llevaron a todos a dar el paso para militar en el partido político más grande de Aragón y de España, a ese al que siempre recurren los ciudadanos para arreglar las cosas. La historia se repite una vez más. El Partido Socialista gobierna hoy en la Moncloa y en Aragón. Y no os haré ningún spoiler si os digo cómo dejarán las cosas cuando en 2023 salgan por la puerta. Y tengamos que ser nosotros los que recojamos nuevamente el destrozo de esa fiesta. Y es que, si de algo sabemos en este partido, es de arreglar las cosas. Porque esos que dicen no querer dejar a nadie atrás, en verdad lo que nos están advirtiendo es de que si siguen al frente de las instituciones no van a dejar a nadie en pie. Hoy aquí se reúne una generación de jóvenes que espera un antes y un después en este Congreso. Vidas marcadas por gobiernos que van sobrados de complejos, políticos que dicen una cosa pero luego hacen la contraria y, lo más importante, gobernada por dirigentes que nos han dejado una y otra vez escapar oportunidades. Los jóvenes estamos hartos y cansados de que se nos diga que hemos perdido el tren y que tenemos que conformarnos con ir a pie. Nuestro objetivo no es otro que ser libres para decidir si quedarnos aquí o irnos fuera. Y nosotros, desde el Partido Popular, tenemos y defendemos un proyecto para que podamos formarnos y encontrar empleo en nuestra tierra. Porque Aragón es una tierra de reyes y ganadores, que fuimos esenciales en la construcción de lo que hoy es España y reivindicamos ese protagonismo en el futuro. Somos un dique de contención ante el nacionalismo que nos acecha y que nos rodea. Pero, compañeros, aquí la llevan muy clara porque nosotros vivimos el aragonesismo a nuestra manera, que es desde el más profundo convencimiento de ser españoles. Vamos a pintar las 3 provincias de azul, con brocha gorda, con políticas para todos y con pincel muy fino, para prestar atención en las particularidades de cada comarca, de cada ciudad y de cada pueblo. Hacer una política con alma y una gestión del cara a cara, de mano a mano, para darle piel a todas esas medidas que servirán para que volvamos a buscar, a ocupar el lugar que merecemos. Mirad, los jóvenes siempre hemos sido catalizador de los cambios sociales y lo hemos visto en las últimas mareas azules, azul PP, por supuesto. Y trabajaremos siempre en lo importante, que es para que no nos ahogue el paro y no nos quieran entretener con subvenciones, subsidios o raquíticas ayudas. Nosotros lo que queremos es vivir la vida trabajando para hacer lo que nos dé la gana y tener las oportunidades de irnos de casa si es lo que así queremos. Nosotros estamos aquí para ofrecer las herramientas que permitan construir un futuro mejor. Y para eso es por lo que estás aquí hoy, querido Jorge,
porque Zaragoza es ejemplo nacional de cómo hay que hacer las cosas. Tras 12 años de socialismo y 4 de izquierda radical, los zaragozanos habíamos perdido el orgullo de ciudad, pero todo eso cambió en el 2019. Y si hay alguien capaz de hacer que el Partido Popular vuelva a ser un partido de ganadores, eres tú. Y para eso solo hace falta talento, valentía y ganas. Y la verdad que tanto Jorge como mi querida Ana vais los dos sobrados de todas esas cosas. Este congreso para nosotros es esperanza e ilusión y sobre todo ponemos el contador a cero, pero vamos a revolucionar el motor para que el partido vuelva al lugar al que se merece. Tienes un equipo con ganas, tienes proyecto, tienes ilusión y estamos sumando cada vez más y más voluntades. Los jóvenes nos ponemos los primeros. Espero que nos sigáis. Muchas gracias y feliz día. Bueno, gracias, Tatiana, presidenta. Como es preceptivo en todo proceso congresual de nuestro partido, corresponde a este plenario conocer el informe de gestión del Comité Ejecutivo saliente, para la cual le voy a dar la palabra a la secretaria general autonómica, Mar Vaquero, por un tiempo de 10 minutos, aunque después de 4 años pues va a tener que condensar lo que ha hecho, que ha sido mucho, con mucha entrega, con mucha cercanía, y yo se lo quiero agradecer desde este momento. Mar, cuando quieras. Presidente del Congreso, comité organizador, presidente, queridos compromisarios y amigos. Buenos días a todos. Han pasado muchas cosas en estos últimos 4 años y 9 meses desde que fui nombrada secretaria general del Partido Popular de Aragón a propuesta de nuestro presidente Luis María Beamonte y por el Comité Ejecutivo. Por eso quiero que dentro de la brevedad obligada mis palabras hoy cumplan con 2 condiciones, que sean comprometidas y que sean honestas. Quiero recordar, en primer lugar, a todas aquellas personas que nos dejaron a lo largo de estos años, personas que han fallecido y que dieron lo mejor de sí mismas al Partido Popular de Aragón. Va a ser imposible nombrarlas a todas, el presidente ha nombrado algunas, pero me voy a centrar en el recuerdo de alguien que sigue muy vivo en nuestra memoria, que tiene que ver mucho con nuestro grupo parlamentario. Alguien que demostró siempre una fiel e inmensa lealtad a este partido político y que además es un ejemplo de buena persona. Y me estoy refiriendo a Antonio Torres. Quienes me conocéis me habréis oído ya estas palabras, pero no por ello quiero dejar de repetirlas. Y son unas palabras del último discurso como presidente provincial de Huesca de Antonio. Y decía: se puede ser político y buena persona. Decía que los políticos llevamos mala fama porque nos vigilamos a unos a otros y nos hacemos faenas. Pero continuaba Antonio diciendo: se puede ser político y buena persona. No es que se pueda, es que es imprescindible. Las buenas personas siempre salen adelante, podrán tener un camino más difícil o más tortuoso, pero no hay nada más en la vida que merezca la pena que ser buena persona. Ahora su recuerdo nos acompañará cada vez que celebremos la escuela de verano que lleva su nombre. Han sido 5 las ediciones desde 2017. En ellas, más allá de juntarnos unos días para convivir, hemos podido detenernos, reflexionar y profundizar en el análisis político, ofreciendo siempre una visión certera de la realidad. Quiero agradecer a Eloy Suárez su rigor y su compromiso, más allá además, Eloy, siempre de la escuela, también a Manuel Jiménez su disponibilidad y sus aportaciones en la organización y coordinación de este acto fijo en nuestro calendario. También durante estos años hemos celebrado numerosas juntas directivas, intermunicipales, interparlamentarias y también convenciones dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma. Pero, sin duda, los acontecimientos que más han marcado estos años han sido, sobre todo, la moción de censura de 2018, el Congreso Nacional Extraordinario 2 meses después y los 5 procesos electorales a los que tuvimos que afrontarnos en el año 2019. De la moción de censura, poco más que decir.
No convendría volver a repetir la deslealtad, la incongruencia y el poco decoro político de quienes habían apoyado esa moción y pocos días antes apoyaron unos presupuestos generales del Estado. Lo cierto es que, una vez sustanciada la moción, Mariano Rajoy convocó al máximo órgano entre congresos, la Junta Directiva, y comunicó su renuncia a continuar en la vida pública. Desde aquí, y aunque no esté en estos momentos, quiero dar las gracias a Mariano Rajoy por su trabajo al frente del Gobierno de la Nación y del Partido Popular. Dejó, efectivamente, una España mejor y un Aragón mejor, y dejó un partido tranquilo y unido, que es una de las premisas para que los ciudadanos confíen en un partido. El Congreso Extraordinario llegó los días 20 y 21 de julio. Durante ese proceso llegó a haber 7 candidatos y los afiliados aragoneses dijeron bien claro que Pablo Casado tenía que ser el líder de la formación, y los compromisarios fuimos a Madrid a cumplir ese mandato. Los procesos electorales, por su parte, no han sido sencillos y tampoco lo fueron las noches electorales. 5 elecciones en un solo año. Unas elecciones generales en mayo, otras elecciones generales en noviembre y, por medio, en mayo, unas elecciones autonómicas, municipales y europeas. Los resultados obtenidos fueron el fruto de muchos condicionantes que sería muy prolijo relatar aquí. Pero como breves apuntes es lógico hacer referencia a un claro cambio del ciclo electoral de nuestro partido, a una falta de afianzamiento de un proyecto político en construcción y, como ocurrió ya en 2015 y en 2016, a un hartazgo de los ciudadanos por ser llamados tantas veces a las urnas en tan poco tiempo. Y sobre esto permitidme una breve reflexión. Los ciudadanos nos dan su voto y cuando nos dan su voto nos están cediendo una parte de su libertad y de su soberanía personal, no solamente para que le representemos en su nombre, sino además también para que las utilicemos en su nombre, es decir, para que hagamos política. Pero buena política, no la impostura a la que nos tienen acostumbrados otros con el único objetivo de ganar una portada al día siguiente o de salir en el telediario de por la noche. Creo que los ciudadanos lo que nos reclaman es que hagamos más políticas y que nos acerquemos a las aspiraciones que tienen cuando nos dan su voto. Tras los procesos electorales llegaron los pactos, llegaron las negociaciones, las formaciones de gobierno y las tomas de posesión. Y creo que hay un dato significativo y revelador y que resume cuál fue nuestra posición durante estos procesos. 7 de cada 10 aragoneses tienen un alcalde del Partido Popular. Dicho de otra manera, para 7 de cada 10 aragoneses hay un alcalde del Partido Popular que vela por ofrecer una vida tranquila, que trabaja por su prosperidad, que ofrece oportunidades y que garantiza su bienestar. Estos pactos municipales permitieron, como digo, tener una amplia representación, pero, sin embargo, no fue posible gobernar en Aragón. A pesar de nuestra generosidad, a pesar del compromiso del Partido Popular, hay quienes prefirieron optar por una supervivencia a corto plazo. Una supervivencia que se está convirtiendo en una muerte agónica y dolorosa, que es como se muere en política cuando se deja de prestar servicio al interés general. Una vez iniciada la legislatura, el Grupo parlamentario volvió al trabajoso esfuerzo de ser oposición en las Cortes. Siempre nos hemos planteado el trabajo del Grupo parlamentario como la necesidad de dar visibilidad a una alternativa, a la única alternativa. Siempre nos hemos propuesto, con nuestro trabajo y con nuestras iniciativas, ser el refugio de todos los aragoneses, dar respuesta y ser una referencia. Y del Grupo parlamentario quiero recordar brevemente a unas personas cuyo trabajo fue muy relevante para el Grupo parlamentario, pero también para el partido. Primero, a quienes me precedieron, a Octavio López, a Roberto Bermúdez de Castro, que tuvo la difícil tarea de volver a dirigir un grupo parlamentario en oposición, Antonio Suárez, que es para mí un referente, una de las personas más leales y más trabajadoras que he conocido nunca, y al que ha sido nuestro coordinador desde tiempo inmemorial, a Luis García Carús, que me enseñó todo lo que conozco del Parlamento y cuyo conocimiento y trabajo hoy seguimos valorando.
Son ejemplos concretos, pero quiero reconocer el trabajo de todo el grupo parlamentario, porque siguen reivindicando una forma seria, real y realista de hacer política, alejada de lo barato y de lo fácil, porque sé además que no se rinden nunca, pase lo que pase. El Parlamento ha sido uno de los lugares donde probablemente haya necesitado más comprensión en los últimos años, y quiero deciros a todos que lo he sentido muy de cerca. Es imposible nombrar a todos, pero quiero nombrar a Mariano Orós, que me ha acompañado día a día y con quien comparto además despacho, y quiero también nombrar a una persona que nos ha representado muy bien en estos últimos meses con la crisis sanitaria y que es la portavoz de Sanidad, Ana Marín. Queridos diputados, muchas gracias, porque soy consciente del esfuerzo que habéis hecho y que además siempre he sentido vuestro apoyo. Nos queda lo mejor por delante para derrochar todo ese esfuerzo y todo ese talento. Estos años también han tenido, desgraciadamente, algo que nos ha cambiado nuestra forma de ver el mundo, y es la pandemia, a principios de 2020, y que aún no se ha ido. No quiero asumir ahora la tarea imposible de resumir el inmenso dolor que hemos sufrido por los fallecimientos diarios. Algunos de ellos nos han tocado muy cerca y me viene a la cabeza ahora nuestro entrañable Juanito. Tampoco quiero abundar en la gran frustración por ver cómo el Gobierno de Javier Lambán era incapaz de actuar aceptando la mano que le tendimos, abrumado y superado por los acontecimientos. Pero sí que quiero recordar que ha sido el Partido Popular el que ha denunciado cada ataque a la libertad que pretendía el Gobierno de Aragón por culpa de su dejación de funciones. Afortunadamente, han estado los tribunales para impedirlo. Pero sobre todo, y por encima de todo, quiero hacer referencia a los alcaldes y los concejales del Partido Popular, que han estado permanentemente a pie de obra. A pesar del sufrimiento, de la dureza y de la incertidumbre, porque tras el sufrimiento nuestros alcaldes han sabido dar esperanza, tras la dureza ha habido entrega y tras la incertidumbre han aportado compromiso inquebrantable con sus vecinos. Es precisamente a todos vosotros, alcaldes y concejales, a los que os doy las gracias, os reconozco vuestro esfuerzo, vuestra entrega y muy especialmente hacia mí el cariño y el respeto que siempre me habéis dado. Paco, a quien todos conocéis porque no se ha separado de mí un momento, me ha dicho que hemos recorrido 150.000 kilómetros en estos años para tratar de estar cerca de vosotros. Aprovecho aquí también a recordar el trabajo y la dedicación, que es también vocación, de todos los trabajadores del grupo parlamentario y del partido, señalando especialmente a nuestro coordinador Emiliano y a la persona dentro del partido de Bernardo Jiménez, nuestro gerente. Gracias por todos estos años de eficacia y lealtad. Como digo, he viajado mucho, unas veces acompañando al presidente, otras veces sola, pero lo que no me ha faltado nunca ha sido allí donde he ido grandes equipos, grandes batallones y grandes personas. No podría haber hecho este trabajo sin la ayuda de los vicesecretarios y tampoco desde donde me estaban esperando allí los presidentes y los secretarios provinciales. Muchísimas gracias, querido amigo Javier Campoy, Joaquín Juste y Gerardo Oliván, y a quienes nos acompañan ahora también Ramón y José Antonio Laüens. Muchas gracias porque también se han convertido en amigos a quienes han llevado la agenda diaria de todos nuestros recorridos, a los secretarios Lucía Ferrer, José Manuel Jimeno, también a Jesús Fuertes y ahora a Yolanda Sevilla y a Isaac Claver. Y nada podría haberlo logrado sin vosotros y eso lo tengo muy claro. A los alcaldes les quiero volver a decir que me lo habéis puesto muy fácil. De verdad que me habéis hecho pasar los mejores momentos y me habéis enseñado a solucionar problemas, buscando siempre soluciones y nunca generando más problemas. Gracias a todos por facilitarme la tarea que tuve por delante. Queridos compañeros, y voy acabando, señor presidente, siempre dije que a la política no había venido a vencer amigos, pero durante estos años he conocido grandes personas y sin duda alguna he hecho alguno nuevo. Y es porque siempre he preferido sumar y no restar, siempre he preferido multiplicar y no dividir.
Por mi parte, he tratado siempre de contaros la verdad y de ser honesta. No me ha costado pedir disculpas y por eso creo que todavía estoy a tiempo y si alguno ofendí desde aquí, le pido disculpas. Hay otro principio. Hoy es un poco difícil, pero bueno. Hay otro principio que ha formado parte para mí en las relaciones políticas de arriba abajo y de abajo arriba, y es la lealtad. Y por eso desde aquí, Luisma, muchas gracias. Muchas gracias por haber confiado en mí, por haberme propuesto al Comité Ejecutivo. Espero no haberte defraudado y haber estado a la altura. Lo único que he pretendido hasta ahora, como decía nuestra presidenta Luisa Fernanda Rudí, es trabajar lo mejor que he podido, sin horario y sin calendario. Mi única intención desde el día 26 de marzo fue hacerlo lo mejor posible y estar a la altura. Sinceramente, queridos afiliados, no sé si he contribuido a hacer que el Partido Popular de Aragón sea un partido mejor. Eso lo diréis vosotros y lo dirá el paso del tiempo. Pero lo que sí puedo aseguraros es que trabajando con todos vosotros me habéis hecho ser mejor política y, sobre todo, y lo más importante, mejor persona. Muchas gracias por haber formado parte de mi vida, en la que seguiréis estando todo este tiempo. Decía Goethe que solo hay dos legados duraderos que podemos esperar dar a nuestros hijos. Uno de ellos son las raíces y el otro son las alas. Queridas Inés y Irene, son mis hijas, gracias por haber sido tan generosas. Este tiempo que no hemos estado juntas ya no volverá. Espero que comprendáis mis ausencias, pero estaba tratando de hacer todo lo que me pidieron. Lo que sí que os digo es que he intentado que todos estos años podáis haber aprendido conmigo, os sintáis orgullosas, porque lo que he tratado ha sido de trabajar duro y ser buena persona. Y ahora sí ya vuelvo con todos vosotros, queridos compromisarios. Este es el informe de todo este tiempo que podemos recordar. Dicen que recordar es tener la suerte de haberlo vivido y yo he tenido la gran suerte de haberlo vivido y de haberlo vivido con vosotros. Y este es el informe que someto a vuestra consideración. Muchísimas gracias. Bueno, Ana, te ha puesto el listón alto. Así que, Mar, enhorabuena, de verdad, en nombre de todos los compromisarios y de todos los afiliados del partido. Sometemos a votación el informe de gestión hecho por Mar Vaquero, la secretaria general. ¿Votos a favor? Contaos todos. ¿Votos en contra? ¿Alguna abstención? Bueno, Mar. Sí, perdón, hay una abstención. Vale. Abrumador respaldo a tu informe de gestión y a tu persona. Pasamos a continuación al informe de las ponencias, otro de los puntos preceptivos de cualquier congreso ordinario, según nuestras normas aprobadas por Junta Directiva, la Comisión Organizadora, en función de la necesaria adecuación de los tiempos y el desarrollo del congreso, acordamos prescindir de lo que eran los debates de ponencia en comisión, al ajustarse tanto el tiempo, y tenemos dos ponencias.
La ponencia política, que la coordina Enma Buch, y ella dirá a quién le ha acompañado, tiene la palabra mi alcaldesa favorita de Teruel, Enma Buch, por un tiempo de, 10 minutos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Manolo, presidente. ¿Cuántas veces he dicho esta frase? Bueno, quiero aprovechar que intervengo después de Mar Vaquero para dar las gracias a Mar por haber sido siempre esa secretaria tan cercana y tan eficiente. Muchas gracias de corazón, Mar. Efectivamente, el listón queda alto, pero no me cabe ninguna duda de que se alcanzará con creces. Yo siempre digo que un partido político es como un río. El río permanece, pero no puedes bañarte 2 veces en las mismas aguas. Pues nuestro proyecto político permanece, pero siempre hay cambios y esos cambios tenemos que, entre todos, trabajar siempre para ir avanzando. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la organización del Congreso por confiar en mi persona para llevar a cabo la coordinación de esta ponencia política y señalar que, si esto fuera justo, quien tendría que estar aquí conmigo son Eloy Suárez y Ricardo Oliván, que han hecho un grandísimo trabajo en esta ponencia y que para mí, desde luego, es un lujo haber sido su coordinadora y yo creo que para el Partido Popular de Aragón es un lujo también contar con ellos. Por tanto, Eloy y Ricardo, muchas gracias. Pero, como se suele decir, esto es una ponencia coral. No solo los 3 que aparecemos en el título hemos trabajado en ella, sino que quiero dar las gracias también especialmente a José Manuel Aranda, a Pilar Borraz, por supuesto a Ana Marín, a Marian Orós, a Pilar Cortés, que también han hecho aportaciones. Además, ha habido 58 enmiendas de 6 enmendantes distintos y a todos ellos quiero agradecerles que hayan enriquecido con sus enmiendas y sus aportaciones esta ponencia. Todas ellas han sido aceptadas. Dicho todo esto, resumir una ponencia de unos 85 folios en los 9 o 8 minutos que me quedan es una heroicidad de la cual no me siento capaz. Por tanto, no voy a resumir la ponencia y voy a hablar de las ideas vertebradoras de todo el texto. Esas ideas vertebradoras, en primer lugar, son, como dice el título de nuestro congreso, que nos presentamos como un partido centrado en los aragoneses. Representamos la pluralidad de la sociedad aragonesa, porque la inmensa mayoría de los aragoneses caben bajo el paraguas del Partido Popular y porque, además, quien vota al Partido Popular sabe que no se juega con su voto, que nosotros no tenemos hoy unos principios y si no nos vienen bien los cambiamos, que los principios y valores del Partido Popular son sólidos. Y estos principios y valores se basan principalmente en la defensa de la libertad de las personas. Nosotros creemos que las personas tienen que tomar sus propias decisiones y defendemos por eso la libertad de todos los ciudadanos para que vivan como quieren vivir, sin intervencionismos tutelantes en su vida privada, ni en la educación, ni en la vivienda, ni en la sanidad, ni en cualquier otro ámbito. Nuestra concepción de la persona se basa también en 2 palabras: respeto y igualdad. Respeto y igualdad con independencia de cuál sea nuestro género, nuestra forma de amar, nuestro país de origen. Al final, el respeto hacia los seres humanos es el hilo conductor de todas nuestras políticas y por eso no necesitamos estar encasillando a las personas por una sola de sus circunstancias, sino que entendemos al ser humano como un todo. Por supuesto, defendemos a la familia en sus múltiples formas como uno de los pilares básicos de la sociedad. Y otro de nuestros principios vertebradores es la cohesión territorial, y más en una comunidad autónoma como la nuestra, con una demografía tan dispar y tan diversa. La cohesión territorial está presente casi en todos y cada uno de los puntos de esta ponencia y está
presente aquí en este salón de plenos. Aquí está todo Aragón, desde la ciudad más grande, que es Zaragoza, hasta el pueblo más pequeño. Es el Partido Popular el que defiende al mundo rural, es el Partido Popular el que defiende la cohesión territorial y la vertebración. Y no necesitamos que nadie venga a darnos lecciones. Pero si algo se ha querido reflejar también en esta ponencia es que el proyecto político que hoy se inicia tenemos que comprometernos, y digo tenemos porque somos parte de este proyecto, todos los que estamos aquí presentes y muchos más que no han podido venir. Nuestro proyecto político tiene que diseñar el futuro de Aragón, y lo digo con mayúsculas, diseñar el futuro de Aragón, igual que Santiago Lanzuela, ese gran presidente, diseñó el Aragón que hoy tenemos, el Aragón que hoy vivimos, lo diseñó hace décadas un gran presidente de esta comunidad autónoma, igual que Luisa Fernanda Rudi, que sabía que se iba a encontrar una comunidad arruinada. También tenía claro que su proyecto era Aragón 2025, porque no iba a gobernar en el cortoplacismo, sino pensando en el futuro. Hoy tenemos que ser capaces de diseñar, desde el Partido Popular de Aragón, el Aragón de las próximas décadas. Y este Aragón tiene que ser un Aragón pujante, dinámico, líder en competitividad e innovación, un Aragón desacomplejado, inconformista, que corrija sus debilidades, eluda sus amenazas y que cree en sus fortalezas y aproveche sus oportunidades. Queremos ser punteros en logística, en turismo, en industria automovilística, en Industria 4.0. Queremos aprovechar nuestros nodos de comunicaciones y quiero destacar especialmente los aeropuertos de Zaragoza y de Teruel y, por supuesto, también el de Huesca, porque tenemos que ver venir el futuro y seguramente la tecnología de los vuelos verticales revolucionará el transporte en el futuro. Queremos ser punteros en bioeconomía, en economía circular, en economía de simbiosis y en vincular el sector primario y la agroalimentación a estas nuevas formas de producción, o encontrar fórmulas que permitan la industrialización en zonas de producción de materias primas para crear puestos de trabajo en el mundo rural. Defendemos también un modelo competitivo, un modelo energético propio de Aragón, que nos haga más competitivos, un modelo energético basado en el respeto a los valores paisajísticos e identitarios de cada territorio y que beneficie a los municipios de su entorno, que apueste por modelos de autoconsumo. Por cierto, para mis amigos de Andorra, un mensaje: la transición, si no es rápida, no es justa. Pero para este territorio puntero necesitamos también la conectividad. La conectividad de todo Aragón es una piedra angular de ese Aragón que queremos. Porque, y lo sabemos muy bien en las tres provincias, en muchos de nuestros municipios, si no hay una conexión a Internet de calidad, todo se complica. Cuando digo todo se complica, la vida, la economía, la sanidad, todo es mucho más difícil. Por eso, la conectividad de nuestro territorio tiene que ser una pieza clave. Hablamos también en nuestra ponencia de la gestión pública. Como saben todos los que madrugan para trabajar y levantar esta comunidad autónoma, Aragón es un infierno fiscal. Un infierno fiscal, estamos en el puesto número 17 de competitividad fiscal. Solo nos superan Cataluña y Valencia, que, por cierto, eso lo sabe bien nuestro alcalde de Alicante, Luis Barcala, que nos acompaña, que solo nos supera en infierno fiscal la Comunidad Valenciana y la comunidad catalana. Por eso tenemos que ser capaces de rebajar los impuestos, de que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, como por otra parte hemos hecho los alcaldes, todos los alcaldes del Partido Popular en nuestros ayuntamientos, que hemos rebajado nuestros impuestos y, sin embargo, estamos prestando más servicios, más obras y generamos más empleo. Desde el Partido Popular de Aragón sabemos que la mejor garantía de un estado de bienestar es una administración que no confisque el dinero de los aragoneses y que cree empleo. Y creemos que los servicios públicos se hacen más fuertes con la colaboración público-privada. Y yo lanzaría también un mensaje hoy aquí. No caigamos, cuando hablamos de sanidad, de educación, de servicios públicos, en esa trampa que siempre nos hace la izquierda de que el debate sea a ver quién gasta más. A ver quién gasta más, ya lo sabemos, son ellos, pero es que eso no es lo que nos piden los ciudadanos. Nosotros tenemos que hablar de políticas públicas midiendo los resultados, porque muchas veces caemos
nosotros mismos en aquellos titulares de se incrementa el gasto pero ¿y eso qué es incrementar el gasto? Nosotros tenemos que ir a resultados, porque en ese debate, en el debate de los resultados, vamos a ser siempre los mejores, sin duda, y porque nosotros somos capaces de gestionar eficientemente los recursos públicos. No es mejor gestor el que gasta más, sino el que lo invierte de forma más eficiente. Por eso queremos resultados en educación, con una cultura del esfuerzo orientada a la empleabilidad, al desarrollo en nuestra comunidad, de las enseñanzas STEM, que, por cierto, tienen que estar también apoyadas por las humanidades, que no tenemos que dejar en un cajón porque forman una parte fundamental de la enseñanza y del ser humano. Queremos resultados en servicios sociales y en sanidad, que tenemos, seguramente, cuando lleguemos al Gobierno, vamos a tener que acometer una labor difícil, porque hoy el sistema sanitario sigue luchando contra el COVID, ese maldito virus que ha hecho que tantas personas, tantos seres queridos, nos hayan dejado. Pero se está perdiendo un tiempo precioso en otro tipo de enfermedades y, por tanto, el sistema sanitario, y yo quiero hacer un grandísimo reconocimiento a todo el personal que trabaja en el sistema sanitario, está hoy exhausto. Pero vamos a tener que recuperar casi 2 años, como digo, en otros tipos de enfermedades que vamos a tener también que reducir esas listas de espera, dar un mejor servicio y atender a todas las personas que no han podido ser atendidas en todo este tiempo. Por supuesto, en nuestra ponencia no nos hemos olvidado de reivindicar las infraestructuras históricas de nuestra comunidad autónoma. No voy a enumerarlas todas, no se asuste nadie, porque nosotros vamos a reclamar siempre para Aragón lo que es justo. Esas inversiones que vienen del Estado en carreteras, en ferrocarril, en agua, en tantas y tantas variantes que tienen, vamos a querer gestionar la mayor cantidad posible de fondos europeos, pero que nosotros vamos a ser reivindicativos, como lo somos, exigiéndoles a los demás lo que le corresponde a Aragón. No vamos a escurrir el bulto, como lo hacen otros, como el señor Lambán, que siempre que le sacan algo de Aragón, mira hacia Madrid y con eso ya tiene hecho el discurso. Nosotros vamos a exigir lo que le corresponde a Aragón, pero nosotros también nos preguntamos cada día cuando nos levantamos qué podemos hacer nosotros por Aragón. Y sinceramente, creo que lo mejor que podemos hacer por Aragón es alcanzar el Gobierno de todos los aragoneses para que el futuro de Aragón sea mejor, para que los aragoneses vivan mejor y para acabar con estas políticas que han convertido a Aragón en un infierno fiscal y no han dado respuesta a los ciudadanos. Esperamos, sinceramente, los 3 ponentes, que esta ponencia obtenga el visto bueno y sirva de base de ese futuro programa electoral que nos llevará, sin ninguna duda, al Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Gracias, Emma, por ajustarte al tiempo milimétricamente. Bueno, pasamos a votar la ponencia política del partido. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues por unanimidad, un aplauso para los 3 ponentes que han trabajado duro. Bueno, mientras Joaquín ordena los papeles, que acaba de perder, vamos a pasar a la ponencia de reglamento que ha sido coordinada por Gemma Llué. Gemma, cuando quieras, también por 10 minutos. Gracias, Manolo. Gracias, presidente. Bueno, quiero saludar, en primer lugar, a todos los miembros del comité organizador de este 14 Congreso Autonómico del Partido Popular de Aragón, que han trabajado y sé
que no sin dificultades para poder celebrar hoy este Congreso Regional. Y saludo a todos los compromisarios, mis compañeros, amigos, ostenses, zaragozanos y turolenses que han venido de cada punto de nuestra región y, por supuesto, a mis compañeros de esta ponencia de reglamento de organización regional, Juan Pablo, Artero y Jesús Fuertes, y en nombre de los tres me dirijo a este plenario. El trabajo de esta ponencia ha consistido en la revisión del reglamento de organización regional hasta hoy vigente en Aragón y en su adaptación y consolidación a los estatutos nacionales del partido aprobados en el último Congreso Nacional, con fidelidad a los mismos, pero también con las singularidades específicas de nuestra región e ineludible autoorganización del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. Es obligado decir que este Congreso es un Congreso especial por celebrarse en fechas de una crisis sanitaria sin precedentes, una crisis económica y social que asola nuestro país. Por eso afrontamos este Congreso convencidos de que nuestra comunidad merece más. Merece un futuro de oportunidades reales para todos los aragoneses. Merece bienestar social y seguridad en un contexto ciertamente complicado por las consecuencias de la pandemia que ha empeorado la calidad de vida de muchos aragoneses, dejando un futuro incierto. Y a ello debemos dar respuesta. Somos un partido de soluciones y certezas. Somos un partido de trabajo, de compromiso y de gestión. Y lo hemos hecho y lo haremos desde las instituciones y con la ayuda de las bases del partido. Por eso presentamos un reglamento consolidado y fuerte, un reglamento abierto, ágil y participativo, un instrumento que permite a nuestra organización estructurarse al servicio de los ciudadanos y las instituciones. El Reglamento de Organización del Partido Popular de Aragón es la norma básica por la que nos regimos todos los afiliados de nuestra comunidad. Es algo más que un código de reglas de convivencia, porque a través de las normas que aprobamos entre todos llevaremos adelante nuestro ideario y nuestros compromisos con la sociedad aragonesa. El 18 Congreso Nacional del Partido Popular reafirmó la definición de nuestra organización política como partido nacional con vocación europeísta y renovó nuestro compromiso con la libertad, con la justicia, con la igualdad de oportunidades, el progreso económico de todos los españoles y el pluralismo político. Asumimos que la democracia constitucional y el Estado social y democrático de derecho son nuestro marco de convivencia y la monarquía parlamentaria la forma de Estado reconocida en nuestra Constitución, que desde la transición ha traído estabilidad y prosperidad a nuestro país. Y reconocemos la corona como símbolo de unidad de España. El Partido Popular de Aragón se enfrenta a una nueva etapa con el reto permanente de representar a la mayoría de los aragoneses. Para ello, se consolidan y refuerzan en nuestro reglamento de organización nuestros principios y valores. En este momento de crisis global, las personas y las familias deben ser el eje fundamental de las políticas del Partido Popular. Nuestra fortaleza son nuestros afiliados y simpatizantes. El Partido Popular de Aragón está formada por personas pertenecientes a todos los sectores de la sociedad, personas que contribuyen con su trabajo, con su dedicación y, sobre todo, con su lealtad a la defensa de nuestros principios ideológicos que aspiran a mejorar constantemente nuestra comunidad autónoma. Por eso, nuestros afiliados y simpatizantes son lo más valioso que tenemos y, por ello, tienen el derecho a participar en el día a día del Partido Popular. Hemos establecido los mecanismos para dotar a nuestros afiliados de más protagonismo con mayores cuotas de participación e información. Mejoramos la comunicación con los afiliados y la sociedad respecto al trabajo desarrollado por los grupos institucionales y cargos públicos. Se refuerzan las medidas de democracia interna y regeneración democrática. Es imprescindible seguir apostando por las nuevas tecnologías como parte elemental de la acción política, dando una mayor transparencia
a las normas internas del partido. Sin duda, como decía, nuestros afiliados y simpatizantes son nuestra base, pero el principal activo del Partido Popular de Aragón es su capital humano. El Partido Popular cuenta en Aragón con 4 senadores, 4 diputados nacionales, 16 diputados autonómicos, 24 diputados provinciales, 186 alcaldes y 1.136 concejales. Permítanme que ponga el énfasis en decir que somos un partido de alcaldes y alcaldesas, de concejales que han dado lo mejor de sí por mejorar sus pueblos y ciudades. Ya hablamos de Jorge en Zaragoza, de Enma en Teruel, pero también de José Mari, alcalde de Los Corrales, un gran pueblo de la provincia de Huesca. Ahí radica nuestra fuerza. Ahí radica nuestra fuerza. El reto compartido debe ser transitar por este camino, fortalecer desde ya nuestra comunidad autónoma para esta nueva revolución popular que debe culminar en mayo del 2023, devolviendo a las comarcas, a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales y a nuestra comunidad autónoma la cordura, la sensatez y la centralidad en las políticas públicas. Porque somos un partido de gobierno. Hemos demostrado capacidad de diálogo y entendimiento y somos garantía de estabilidad en las instituciones. Por eso destacamos en nuestro reglamento la consolidación de los conceptos de honradez e idoneidad para todos los cargos, tanto orgánicos como públicos, así como el endurecimiento de los requisitos para participar en las listas electorales del Partido Popular. Y porque somos un partido municipalista y eficaz en la gestión de la acción política, una de las principales novedades que se recogen en nuestro reglamento es la creación del Consejo Territorial del Partido Popular de Aragón, donde estarán representados todos los alcaldes y concejales del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. La única razón que nos mueve a dedicarnos a la noble labor de servir a los aragoneses es un alto sentido de la responsabilidad y una profunda vocación de servicio a nuestra tierra. Eficacia, transparencia, austeridad y reformismo democrático son los pilares básicos que presiden la actuación de nuestro partido. Creemos en una forma de hacer política desde la ejemplaridad, la honradez, la humildad, el servicio público, la cercanía a las personas y el compromiso con el territorio. Finalizo reiterando mi agradecimiento a mis compañeros en esta ponencia de reglamento, a Jesús y a Juan Pablo, y a aquellos compromisarios que, a través de sus enmiendas, aportaciones y sugerencias, han corregido y enriquecido el texto. Y quiero nombrar expresamente a Tomás Rivas, Jorge Luis Emperador, Manuel Guedea y Francisco Jordán Durriens. En definitiva, este es el reglamento que estará en vigor los próximos años, al cual nos acogemos y estamos obligados y el que sometemos a la votación de este plenario con el convencimiento de que el objetivo es mejorar Aragón y la vida de sus ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Sometemos a votación la ponencia de reglamento. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿No hay abstenciones? Bueno, pues también por unanimidad, gracias a los tres ponentes. Finalizadas las ponencias, permitirme saludar a Ana Beltrán, vicesecretaria nacional de organización. A Jaime Olano, que estaba y es como el Guadiana, aparece y desaparece. También vicesecretario.
o al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que nos acompaña desde primera hora de la mañana. Bueno, la organización, el comité organizador y los presidentes regional, Luisma, buenos días, y los presidentes provinciales y el candidato decidimos, ante lo ajustado del horario del Congreso, mantener una única comunicación después de las ponencias, que es la más importante, en recuerdo de las víctimas de la violencia terrorista que murieron defendiendo la democracia y la libertad. Tiene la palabra Manuel Jiménez Larraz. Muchas gracias, Manolo. Querido Luisma, queridos compañeros, queridos amigos, querido Jorge, hace 20 años mi padre daba el valiente paso que te has propuesto dar, el que en realidad te hemos animado todos a dar. Viví de cerca ese proceso que conduce al liderazgo político, no exento de dudas y de miedos, pero sobre todo repleto de la ilusión y el entusiasmo por ejercer responsable y ejemplarmente el privilegio de contribuir a influir en el Aragón en el que creía. Su asesinato acabó con su vida, pero sus anhelos políticos quedaron, sin embargo, a buen recaudo en las extraordinarias personas que le sucedieron y a las que este fin de semana te unes, dando continuidad a los principios y los valores que nos unen a todos los que estamos hoy aquí, con las generaciones anteriores a las que tanto debemos. Para mí es desde luego un motivo de tranquilidad y de agradecimiento. Y sabes que sustituyes a una persona de una gran trayectoria política y de una admirable hoja de servicios a este partido, pero sobre todo y más importante, a un tipo fantástico a cuyo comité de dirección he tenido el gran honor de pertenecer durante estos años y del que siempre he sentido el afecto, la cercanía y el apoyo que he podido necesitar. Muchas gracias por todo, Luisma. En su primer discurso como presidente del PP de Aragón ante la Junta Directiva Regional, mi padre dijo: las políticas no son nada sin el espíritu que las llena. Nuestras ideas no surgen de la nada. Nacen de un sustrato ideológico e intelectual alimentado durante años por millones de personas que creen en las políticas que proponemos, enmarcadas en nuestra adhesión a los valores democráticos que pisoteaban los asesinos, pero también de un espacio emocional colectivo en el que el respeto a lo que representan las víctimas del terrorismo siempre ha tenido un lugar central. Forman parte del núcleo más íntimo de lo que somos y el referente moral del que somos tributarios. Y tú, Jorge, lo sabes y lo llevas demostrando como alcalde de Zaragoza este tiempo, recordando sin descanso las cicatrices que el terrorismo ha ido dejando durante tantos años en esta ciudad y en Aragón. Porque aunque los más jóvenes puedan creer que forman parte de un pasado lejano, somos muchos los que hemos crecido despertando con el ruido de esas bombas en San Juan de los Panetes o en la Casa Cuartel. Muchos los que habéis tenido que mirar de los bajos de vuestro coche por el simple hecho de creer en un proyecto de país alejado del totalitarismo, abierto, plural y tolerante. Por eso, además del presente y futuro, creo que tenemos que recordar, aunque sea brevemente, el pasado. El 6 de mayo de 2001, mi padre fue asesinado por quienes durante muchos años se arrogaron la facultad de disponer de la vida de tanta gente inocente. Los terroristas creían que habrían así grietas en nuestros valores democráticos, incapaces de percibir que en realidad los reforzaban, que nos agrupaban a millones de ciudadanos en torno a ellos. Los asesinatos de ETA nos reunieron, quizá involuntariamente, alrededor de una identidad cívica que saltaba por encima de las distintas sensibilidades de todo tipo que jalonan España, que empequeñecía y relativizaba la habitual confrontación ideológica. Lo que estaba en juego era algo infinitamente más importante: nuestro derecho a vivir libremente, a triunfar, a fracasar, a enamorarnos, a deprimirnos, a vivir al fin y al cabo. Ese día ETA no solo acababa con la vida de una persona honesta, excepcionalmente íntegra, de un tipo especial, que de un segundo al otro dejaba de existir. ETA asesinaba a una persona que defendía con naturalidad,
porque creía en ellos profundamente, los valores democráticos de nuestra sociedad, aquellos en torno a los que se debe organizar y asegurar nuestra convivencia política y social, aquellos que constituyen, por tanto, el único marco posible para el ejercicio de la política. La libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político, todos los valores superiores de nuestra democracia llevan en España los nombres de Manuel Jiménez Abad y de los más de 800 asesinados por el terrorismo de ETA en nuestro país. La consolidación de nuestra democracia, esa democracia que algunos se empeñan en denostar diariamente, no hubiera sido posible sin el sacrificio de las víctimas y sin la dedicación y esfuerzo desmedido de policías, de guardias civiles, de militares, de periodistas, de trabajadores, de empresarios, de políticos. Son muchos los recuerdos de esos días, pero hoy quería resaltar especialmente uno, el ejemplo de que incluso las peores tragedias siempre ofrecen algo con la que atemperarlas. El día siguiente al asesinato de mi padre, cientos de miles de ciudadanos aragoneses se manifestaron recorriendo las calles de Zaragoza que hoy, Jorge, te honras en gobernar. Porque cuando los terroristas le disparaban, como a cualquier víctima del terrorismo, lo hacían porque representaba nuestros derechos y nuestras libertades, las de todos los españoles. Nuevamente los españoles demostraban a ETA que el asesinato y la violencia eran inútiles. Mediante cada uno de sus asesinatos, ETA destrozaba vidas, familias, planes, pero lo que bajo ningún concepto hacía era aniquilar los valores y las ideas de sus víctimas, porque millones de ciudadanos estaban dispuestos a recoger el testigo en ese mismo momento y ahora, como aquí, están dispuestos a recordar su sacrificio. Y hablando de recoger testigos, en este punto no puedo no acordarme especialmente de nuestro querido Gustavo Alcalde. Gustavo Alcalde, que en tales circunstancias hubo de coger el incómodo testigo de mi padre. Gustavo, como muchos de vosotros, como tantos concejales del País Vasco, de Navarra, de toda España, que se sobreponía al temor y ponían en riesgo sus vidas por defender unas ideas, por ejercer unos derechos, Gustavo representa sin duda lo mejor de este partido. No podemos olvidar lo que somos, debemos recordarlo con orgullo y a la vez tenemos que ser permanentemente conscientes de nuestra mayor responsabilidad. Soportamos en nuestras espaldas el pesado legado de quienes perdieron su vida por defender nuestras ideas, lo que nos obliga moralmente a llevar el ejercicio de nuestras políticas con un plus de ejemplaridad y de dignidad. Sin embargo, creo que es bueno recordar a quien se eleva por algunos a la condición de socios. Ese mismo día, mientras miles de ciudadanos aragoneses españoles hacían una demostración de compromiso y de coraje cívico, mientras los partidos políticos democráticos de toda ideología, porque antes eso pasaba, mientras todos ellos expresaban su repulsa, Arnaldo Otegi decía textualmente: menos condenas, menos literatura política, menos lágrimas de cocodrilo y más soluciones para este país. No he necesitado buscarlas en la hemeroteca porque son palabras que se te quedan bien grabadas. Otegi, condenado por pertenecer a ETA, cumplió su pena. Eso no es discutible. Tiene derecho a ejercer la libertad de la que muchos ciudadanos fueron privados durante tantos años por el ambiente irrespirable que él contribuía a crear. Puede ejercer sus derechos. Pero, sin embargo, quienes aspiramos a formar parte de una sociedad democrática saludable, tenemos también el derecho de defender que una persona con sus credenciales carece de la ejemplaridad cívica y ética que deberíamos exigir a nuestros representantes políticos. No nos confundamos. No nos confundamos. Un país en el que una persona con el pasado de Otegi tiene la influencia que hoy se le ha concedido no es un país mejor. Es un país mucho más áspero para millones de ciudadanos con una memoria algo menos quebradiza que la de quienes nos gobiernan. Y eso nos lleva inevitablemente a la reflexión sobre la cada vez más evidente fragilidad de nuestra cultura democrática, a esa tendencia habitual por anteponer nuestra ideología a cualquier tipo de exigencia ética o cívica superior,
por hacerla prevalecer a los valores democráticos que todos deberíamos compartir si lo que deseamos es convivir libre, pacíficamente y sin sobresaltos en este momento y en este lugar. Por mucho que nos quieran obligar a olvidar, el sombrío pasaje de esos largos años de actividad criminal de ETA existió. Guste o no, sus efectos siguen muy presentes en el tipo de sociedad que somos hoy. Es imposible comprendernos sin recordar esos años que contribuyeron a crear una conciencia política y una identidad común que con el olvido interesado alimentado por el paso del tiempo vemos que nuevamente languidece. La derrota de ETA fue uno de los hechos más relevantes de nuestra historia política contemporánea y situaba a nuestra democracia en un lugar de una altura política a la que no estábamos acostumbrados. Porque no, ETA no desapareció porque ese fuera su deseo. Su disolución fue el resultado del firme pulso que los demócratas mantuvimos con ellos durante tantos años, aunando unidad política, fundamentalmente del PP y del PSOE, aplicación vigorosa de los medios de un Estado de Derecho por fin desacomplejado, cooperación internacional y movilización social. Y en eso España es una excepción de la que puede sentirse orgulloso, porque ni Estados Unidos, ni Francia, ni Reino Unido, ni Alemania mantuvieron ante la amenaza terrorista la misma firmeza de convicciones y adhesión a los principios y valores democráticos que nuestro país. Y ETA dejó de existir y el miedo a morir asesinado o a ser secuestrado por servir a este país desapareció paulatinamente. En mi opinión, no es comprensible ese pesimismo que intenta que renunciemos al valor de uno de nuestros mayores logros colectivos sosteniendo que ETA no ha sido derrotada. Creo honestamente que eso no es así. ETA ha sido derrotada. Quienes hoy ejercen la política u otras muchas actividades públicas y privadas tienen el privilegio, la tranquilidad, diría yo, de saber que no hay una banda criminal anotando sus nombres en una lista negra para imponer mediante el terror su proyecto político. Algo muy importante cambió para muchos hace 10 años. Es cierto que el proyecto político que preconizaba violentamente ETA sigue todavía vigente, nutriéndose de la ridícula candidez, en el mejor de los casos, o del interés partidario de quienes consideran que el hecho de que una banda criminal haya dejado de asesinar les rehabilita y les imbuye automáticamente de una deslumbrante legitimidad política y ética ante la que todos debemos sucumbir. Pero hemos conseguido que sea solo eso, un proyecto político, despreciable por su intolerancia, supremacista, excluyente y cuyos principios se adoptan desgraciadamente por otros nacionalismos. Y, como decía, representado por personas de una ya contrastada falta de la más elemental ética, indignas de representar nada y a nadie en un país democrático. Pero, al fin y al cabo, un proyecto político que debe ser confrontado. Con emoción, por supuesto, pero también con argumentos razonables y racionales, por quienes creen en una política muy alejada de esas ideas iliberales si queremos evitar que se extiendan o que prevalezcan. Y esa confrontación política de ideas, de valores, es de enorme importancia, porque a veces merece la pena recordar que por muy consolidados que nos parezcan que están, nuestros sistemas democráticos ni son irreversibles ni lo resisten todo. Tenemos como partido la enorme responsabilidad diaria, la obligación moral y la firme convicción de preservarlos, agrupándonos a todos los demócratas de la ideología que sea en torno a lo que deberían ser indiscutidos valores y principios constitucionales, al respeto a esa ley que nos protege a los ciudadanos del oportunismo y de la arbitrariedad, a nuestro Estado de Derecho como contraposición al nacionalismo excluyente y discriminatorio que todavía vivo preconizó violentamente ETA. La poderosa razón ética nos asiste. Pese a que el inexorable pase del tiempo nos va arrebatando a políticos que siempre lo comprendieron, y me acuerdo de Santiago Lanzuela, y me acuerdo de Pepe Atarés, y me acuerdo de Antonio Torres, nos corresponde ahora a nosotros no olvidarlo. Mi padre murió asesinado hace 20 años, defendiendo y representando esos valores cívicos que se hallan en el origen de los avances que hemos experimentado como país en las últimas 4 décadas de nuestra historia. Esos mismos valores que detestaban quienes lo asesinaron, que siguen detestando quienes homenajean a sus asesinos. También quienes les jaleaban y hoy son reinsertados en la vida política sin reproche alguno. Como si lo que todos vivimos no hubiera existido realmente. Amparados por el paso del tiempo, por el olvido, se enfrentan, sin embargo, a la voluntad de este partido, que es la voluntad de millones de ciudadanos dispuestos a no renunciar a legar a las nuevas generaciones
el mensaje de tolerancia, civismo y libertad de mi padre y de cientos de víctimas asesinadas por ETA. Muchas gracias. No habíamos visto a Gustavo Alcalde, que fue presidente del partido. Gustavo siempre fue tan buena persona y tan discreto que lleva desde que ha venido arriba cuando tenía sitio reservado. Muchas gracias, Gustavo. Continuamos con el Congreso, en el cual poquito a poco vamos acumulando algo de retraso. Por tanto, le pido que se ajusten a los tiempos, como ya saben, los presidentes provinciales del partido que van a saludar a los asistentes al plenario, a los compromisarios. El primero de ellos, Joaquín Juste, por la provincia de Teruel. Cuando quieras, Joaquín. Buenos días. Qué difícil hablar después de Manuel, gran ejemplo de valentía y de libertad. Mesa del Congreso, queridos compromisarios, pues agradecer a todos que estéis aquí esta mañana en este 14º Congreso del Partido Popular de Aragón y, sobre todo, si ustedes me lo permiten, pues agradecer a los que han venido de las 10 comarcas de la provincia de Teruel. Eso de que somos el partido de la gente que madruga, hoy lo hemos puesto en marcha, lo hemos puesto en práctica, porque algunas de Gudar Jabalambre se habrán levantado no menos de a las 5 de la mañana para estar aquí a las 8:30. Así es que muchas gracias por el esfuerzo. Hoy es un día de cambio y, bueno, pues obliga. Yo desde aquí quiero, lo primero, agradecer a Luis María Beamonte y a Mar Vaquero pues el trabajo desarrollado a lo largo de todos estos años, que yo como presidente provincial he notado siempre su cercanía, su apoyo, su respaldo, su comprensión. Siempre han estado ahí, siempre han estado echando una mano y, de verdad, gracias por ese trabajo desarrollado. Creo que es importante saber entrar y llegar a los sitios, pero lo más importante es saber estar. Y Mar Vaquero y Luis María Beamonte han sabido estar y nos han dado una demostración, una lección de lealtad, de pasión y de amor por estas siglas que es encomiable. Muchas gracias. Y llega Jorge Azcón, que, bueno, es el que va a pilotar el barco de ahora en adelante y el que, bueno, la verdad es que pocas presentaciones necesita. Lo conocemos, está atestado su trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Al alcalde anterior se le conocía
porque quería sustituir el nombre del pabellón Príncipe Felipe y, sin embargo, a este alcalde se le conoce porque trae empresas, crea empleo y trae desarrollo a la ciudad de Zaragoza. También a él se le conoce pues por ponerse enfrente de Pedro Sánchez y no permitirle expropiar los fondos de los ayuntamientos. Cuando Pedro Sánchez quiere quitar los remanentes a los municipios, pues bueno, Jorge Azcón intenta capitanear ese movimiento en contra y lo consigue. Le para los pies a Pedro Sánchez, otro gran mérito. De todas formas, al final, hoy elegimos el entrenador. El entrenador es muy importante, es el que diseñará la estrategia, decidirá cómo jugamos el partido, pero el partido lo juegan los jugadores y vosotros, todos los afiliados, simpatizantes, todos los alcaldes, los concejales, sois los jugadores de este partido. Vosotros sois los que día a día tenéis que salir a ganar, a conseguir voto a voto, desde el pueblo más pequeño al pueblo más grande, en todos los barrios, conseguir esos votos, trabajar por este partido y entre todos conseguir esos buenos resultados. Sin jugadores no hay partido. Por eso yo confío en vosotros y es a los que os pido trabajo diario. Y ya sabéis que yo soy agricultor. Bueno, pues quiero deciros otra cosa. Nunca llegaremos a ningún sitio en lo local, nunca llegaremos a ningún sitio en lo provincial, nunca llegaremos a ningún sitio en lo regional, ni tampoco en lo nacional, si no labramos al mismo surco. Por eso yo con esta lección me despido. Afiliados, simpatizantes, alcaldes y concejales, a trabajar y a labrar al mismo surco. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Por la provincia de Huesca ha venido su presidente, que nos dirige unas palabras también. Gerardo, cuando quieras. Muchísimas gracias a la mesa. Vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, gracias por estar aquí. Luis María, presidente Luis María, Mar, secretaria, presidenta Luisa Fernanda, alcaldesa de Teruel, compañeros secretarios y presidentes provinciales. Yo, en primer lugar, querría mostrar gratitud. Gratitud, en primer lugar, a Manolo Blasco y a la mesa por el trabajo que han realizado, magnífico trabajo, no sin sobresaltos, pero hemos llegado a buen puerto. Yo creo que va a salir todo fenomenal. Dar las gracias también a todos los compromisarios, a todos los afiliados, sobre todo a aquellos que venís de los sitios más lejanos, del Pirineo, del Bajo Aragón, porque un domingo levantarse tan temprano, pues hay que agradecerlo, ¿no? Y hoy estamos en la fiesta del Partido Popular, hoy celebramos un congreso y, como digo, es un día muy importante. Y este día importante quiero mostrar gratitud al que ha sido presidente hasta ahora, a Luis María Beamonte, y también a su secretaria autonómica, a Mar Vaquero, por todo el trabajo que habéis realizado, por todo el apoyo que hemos tenido y por toda la cercanía, siempre que se os ha citado, siempre que os ha llamado, habéis estado allí en todo el Alto Aragón. Y gracias a Jorge también. Gracias a Jorge por dar el paso adelante. Sin duda, Jorge va a obtener el respaldo de todo este plenario y es de agradecerle que dé este paso. Agradecer también el trabajo que habéis hecho en las ponencias, que se han hecho en las ponencias, tanto la coordinada por Emma como la de Gemma Ayué. Recogen principalmente todas las reivindicaciones del Alto Aragón, el impulso del Canfranc, la travesía central, la unión de estaciones, todas las autovías que faltan. Y creo que también recoge pues esa descentralización universitaria que siempre reivindicamos en Huesca y la delimitación comarcal para obtener beneficios fiscales que ha obtenido Teruel y que creemos que hay zonas en el Pirineo y la zona de Monegros que también esas comarcas deberían tener. Una provincia de Huesca que, como sabéis, ha sido la gran olvidada por el presidente del Gobierno de Aragón, señor Lambán, en el último debate del Estado de la Comunidad. No me cabe duda que en el Gobierno de Aragón
Dentro de año y medio se va a hablar, y mucho, de todo Aragón. Se va a hablar de Zaragoza, se va a hablar de Teruel, pero también se va a hablar de Huesca. Y decir también, y quiero poner en valor, siempre que puedo lo hago, el trabajo de nuestros alcaldes y nuestros concejales, sobre todo de los alcaldes y concejales de los pueblos más pequeñitos. Ese trabajo desinteresado, ese que no siempre es reconocido. Alcaldes que no han recibido ni una sola ayuda por parte del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España con todo lo que ha caído. Y quiero decir hoy aquí que no hay mayor barrera contra la despoblación que tener alcaldes y concejales que miren por su territorio, como son todos los alcaldes y concejales del Partido Popular. Y creo que no debemos entrar en ese victimismo localista que pregonan algunas y solamente deciros que solamente desde planteamientos políticos globales, la política para todos que defiende el Partido Popular, se pueden acometer los problemas particulares. Dejemos de victimismo localista. Ese no sirve para nada. Hay que mirar en global para resolver los problemas concretos. Y aunque hoy no es el día de otros, hoy es el día del Partido Popular, permitidme que hable un poco de los otros. Los otros, el Partido Socialista en el Alto Aragón, el señor Lambán en el Gobierno de Aragón, critican y censuran siempre al de ámbito superior. Miguel Gracia critica a Lambán, Lambán critica a Sánchez y podríamos pensar, ¿pero qué hacen el Partido Socialista si están todo el día criticando al Partido Socialista? Pero no nos debemos preocupar, no debemos preocupar. El PSOE del Alto Aragón y el PSOE del señor Lambán son PSOE de pata negra, son PSOE. Una cosa es que dicen lo que quiere oír la gente, pero hacen lo que dice Sánchez. Dicen una cosa, pero votan otra. Y eso tiene un nombre. Eso es hipocresía política. Hipocresía política. Y finalizo ya. Estamos en una crisis sin precedentes, momentos complicados, con el peor gobierno posible. Este país, pues, en momentos muy complicados, pues había tenido la suerte que estaba al frente del Partido Popular y lo resolvía en poco tiempo. Pero ahora estamos en una caída tremenda. Bueno, vemos todo lo que suben los precios, la luz, el IPC, el gasóleo, los impuestos, cómo aumenta la deuda. Y hoy los aragoneses, los españoles, somos más pobres que hace 3 años. Hoy tenemos menos dinero en nuestros bolsillos. Y esto, casualmente, siempre sucede cuando gobierna el Partido Socialista. Cuando hay un gobierno del Partido Socialista, los españoles y los aragoneses somos más pobres. Así que solo nos queda que trabajar y trabajar y trabajar para que el Partido Popular gobierne las principales instituciones de Aragón y aplicar esa gestión solvente y ese sentido común a la acción política. Así que a ganar y a ganar. Muchísimas gracias y viva el Partido Popular y viva España. Gracias, Gerardo. Saludamos también al presidente del Partido Popular de Barcelona, Manuel Reyes, a Pablo Arias, que lo he visto eurodiputado en Bruselas. Decía Gerardo presidente de Huesca, que Huesca es la gran olvidada de Lambán. Joaquín me dice que tampoco Teruel ha salido muy bien parada. Entonces, Ramón, tú solo tienes 5 minutos para explicarnos lo que va a hacer Lambán aquí, porque en Huesca y en Teruel parece que poco. Así que tienes la palabra por 5 minutos. ¿Qué es el Partido Popular? ¿Qué nos pide a todos nosotros el Partido Popular? ¿Qué misión tenemos en el Partido Popular? El Partido Popular es el mejor reflejo de nuestra sociedad. El Partido Popular nos pide
que estemos en la calle con quien está sufriendo y con quien lo está pasando mal. Y el Partido Popular nos pide que demos soluciones, soluciones reales. En España y en Aragón tenemos la misma situación, y es un gobierno que no sale de sus alfombras y que no sale de sus despachos, y que difícilmente puede solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Fijaos que cuando vemos la televisión, cuando observamos las declaraciones de nuestro presidente del Gobierno, del señor Lambán o del presidente Sánchez, observamos que actúan como si la luz no hubiese subido, como si el gasoil agrícola no hubiese subido, como si los fertilizantes no hubiesen subido, como si los precios de las materias primas no hubiesen subido. Pero lo cierto es que hoy, una comunidad de regantes, y aquí veo a mi amigo Carlos, hoy paga un 270% más de electricidad que hace un año. Hoy nuestros agricultores de Zaragoza, de nuestra provincia, pagan un 300% más por los fertilizantes que hace un año y medio. Hoy todos esos compañeros nuestros del partido que han venido de todas las comarcas de Gúdar-Jabalambre, del Bajo Aragón, de Daroca, de Careñina, de Calatayud, todos esos pagan 90 céntimos, es decir, 40 céntimos más por el gasoil agrícola que hace un año. Y el Gobierno de Aragón en todas estas, ¿sabéis lo que nos dice? Que gracias a su intervención, en medio de las riadas, gracias a sus infraestructuras e inversiones, se han paliado los daños de las riadas. ¿Sabéis lo que suponen las inversiones del señor Lambán en la ribera del Ebro? Suponen, por ejemplo, 1.700 euros para Fuentes de Ebro, 2.200 euros para Pastriz. ¿Dónde viven? ¿En qué mundo viven el señor Lambán y el señor Sánchez? ¿Y dónde ha estado el Partido Popular estos días? Hemos estado donde siempre estamos, en las calles, en los campos, con la gente que sufre y que lo está pasando mal. Esa gente que está comprobando que cuando pones empeño, cuando luchas con fuerza, atraes empresas, como está haciendo Jorge Azcón, que es el mejor aval para ser nuestro presidente popular, el presidente del Partido Popular de Aragón. Puedes bajar impuestos, puedes atraer riqueza y generar riqueza. Eso es lo que está haciendo Jorge y es su mejor aval para ser nuestro presidente. Así que, amigos del Partido Popular, este partido es el mejor reflejo de la sociedad española, de una sociedad española y aragonesa que quiere y pide un cambio a gritos. Y por eso vamos a ganar, porque tenemos ilusión, porque nos necesitan y porque ese cambio que podemos atraer solo, única y exclusivamente nosotros, los del Partido Popular. Así que por ilusión, por buen hacer y por el futuro de nuestros hijos, vamos a volver a ganar y tenemos que salir de aquí con todas las fuerzas del mundo para sacar a Aragón y a España adelante. Muchas gracias. Bueno, pues en Zaragoza parece que tampoco Lambán va a hacer mucho, porque no ha dicho nada Ramón al respecto. Bueno, continuamos. Lo malo de mandarme mensajes cuando estoy aquí es que luego no me callo. Me dice Jaime Olano, que está por aquí, que me va a matar. Antes he dicho que era como el Guadiana, pero es que yo quiero que le conozcáis, porque será un hombre importante cuando Pablo Casado gobierne España. Es vicesecretario nacional gallego y una excelente persona, buen amigo cuando coincidimos en el Congreso. Así que saluda al plenario. A mí me trató bien cuando yo fui diputado, así que yo lo tengo que tratar bien una mañana que soy presidente, pues aprovecho. Luisma, presidente saliente, nos has representado a todos en los últimos años, en los últimos 4 años. Y lo has hecho con honradez y con una tarea muy difícil, porque hacer oposición y a la vez
presentarte ante la sociedad como que colaboras en lo importante con un gobierno como el que tenemos, pues era una tarea difícil, pero pusiste los intereses generales de Aragón por delante. Cuando hubo que estar arrimando el hombro, lo hiciste, y cuando ha habido que criticar a Lambán, lo has hecho. Así que han sido 4 años, solo tienes un momentito para explicar y despedirte como presidente, porque lo demás seguiremos todos juntos. Tiene la palabra, y yo pido un aplauso para el presidente autonómico del partido, Luis María Beamonte. Querido presidente del Comité Organizador de este 14º Congreso Regional del Partido Popular en Aragón, miembros de la mesa, querida vicesecretaria de Organización, querida Ana, también secretario de Participación, Jaime Olano, secretario de Organización, Alberto Casero, también al presidente de Barcelona, Manu, Pablo Arias, que también está por ahí, querido alcalde, próximo presidente autonómico, querido Jorge, querida secretaria general, queridos alcaldes, concejales, compromisarias y compromisarios, amigos y amigas del Partido Popular. Esta mañana tengo una certeza, y es que ninguna de las palabras que a continuación pueda pronunciar va a poder transmitir mis verdaderos sentimientos por este partido, mi partido, nuestro partido. Y por todos y cada uno de los afiliados, concejales y alcaldes, y cargos públicos con los que he tenido la posibilidad de compartir tantos momentos de trabajo, de compromiso y de proyecto a lo largo de estos años. Porque todo lo que diga esta mañana probablemente es insuficiente y se queda corto, muy corto. Es lo que tiene el haber tenido el privilegio de haber participado en la mayoría de los niveles políticos y orgánicos del Partido Popular en nuestra comunidad. La construcción de una organización, de un proyecto de desarrollo para nuestra tierra, solo puede hacerse de la mano de aquellos hacia los que también va dirigida. Así hemos forjado nuestra organización a lo largo de estos años. Y así me vais a permitir, me he forjado yo dentro del Partido Popular. He pegado carteles, he ensobrado, he ayudado a hacer listas, he recorrido muchos municipios, he colaborado en campañas, he formado parte después, cuando nunca lo pensé, en las listas en mi pueblo, en Malón, con mi añorado alcalde, que se nos fue mi joven Enrique Esteban, y desde la tierra natal de Gaby Cisneros, desde mi querida Tarazona, pues paso a paso y siempre acompañado de mis compañeros, por todos vosotros hasta llegar a la presidencia del Partido Popular en Aragón. Yo también he sido de nuevas generaciones. Aquí presumís todos de nuevas generaciones. Yo también he sido de nuevas generaciones. Y ocupé la Secretaría Provincial, y ocupé la Presidencia Provincial, y ocupé también la Presidencia Autonómica que hoy finaliza. He tenido el honor de ser alcalde de una gran ciudad durante más de una década y de haber ocupado la presidencia de la Diputación y de vivir y estar viviendo momentos intensos, difíciles, diferentes, cada momento es diferente en el Parlamento Aragón. Pero siempre he tenido presente que el principal valor de nuestra organización son sus afiliados, sus juntas locales, sus juntas comarcales, los alcaldes y los concejales. Ellos han sido y son siempre nuestra fortaleza. En esta mañana quisiera tener un recuerdo muy especial para con todas las víctimas del COVID, esos más de 4.000 fallecidos en nuestra comunidad autónoma. Desde nuestro querido Juanito hasta nuestro querido Santiago Lanzuela, tantos y tantos que por desgracia
con esta pandemia nos han dejado. Yo no podría haber llegado hasta aquí si no hubiese sido por muchas personas, que me inculcaron dos cosas por encima de todo: el afán de servicio público y el saber caminar todos unidos. Yo no puedo nombrar a todos ellos, y siendo consciente que es una osadía, porque mi obligación sería para con todos, para con los 18.000 afiliados del Partido Popular en Aragón, hoy y siempre, me vais a permitir una pequeña licencia de gratitud, recuerdo y correspondencia. Fue en la Organización Provincial de Zaragoza donde desarrollé mi trayectoria política y, lo más importante, mi personalidad y la persona que he sido y que quiero ser. Sin perjuicio de empaparme en esta última etapa, durante un tiempo importante, de todo lo que ha sido la realidad de Huesca, la provincia de Huesca y la provincia de Teruel, que tanto me ha curtido. Siempre he pretendido ser buena gente, dispuesto a ayudar a todos y generoso, porque difícilmente puedes exigir a los demás lo que tú no eres capaz de hacer. Y así me lo han enseñado muchas personas, como Alfredo Sánchez, todo fuerza y corazón y trabajo por Tarazona y Aragón, como también mis compañeros, alcaldes y concejales afiliados del Partido Popular en el Partido Judicial de Tarazona, donde me inicié. Lo que es nuestro partido, y lo dije en la Junta Directiva y quiero repetirlo aquí, lo es por gente como Clodomiro, como Conchita Lueña, como Félix Ramos, como Conchita García Motilva, como Las Espinosa, como Inés Aranda, como Carmen Pascual, como Guillermo y Carmen, como Pablo y Cristina, como José Luis Benítez, como Marisa Lambas, como los hermanos Sáenz de Magarola, como Pilar Carcavilla, como Ángel Gómez, como Celia Rajoy, como Sebastián Espot, como Pilar Ortiz, como Martín Laporta, como Javier Ayude Garrapid, como Elena Torres Millera y tantos otros en toda la comunidad autónoma. Como hablaba en una ocasión, la primera vez que me presenté al presidente provincial Zaragoza, y hablaba con Octavio, gente, personas, compañeros, que no hacen ruido, que siempre están dispuestos, que no piden nada a cambio, que son el verdadero ejemplo del amor y entrega hacia el Partido Popular. Pero lo que es nuestro partido también lo es por muchas otras personas que se nos fueron, por Marisu La Casa, por Juanito, por Vicky Manuel Pérez, por Rosa del Busto, por Alfredo Belio, por José Ichaso, por Cecilio Cabero, por Luis Martínez Lailla, por Mariano Abad, por Meritón Pérez, por Félix Peiró, por Rodolfo Ainsa, por Alfredo López, por Maripaz Alquézar, por Avelino Calabia, por José Luis Casado, por Rafael Zapatero, por Joaquín Salvo y muy recientemente en Sabiñánigo, por Monse Fernández Gil y por tantos otros en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Nuestro partido es lo que es también por nuestras nuevas generaciones, donde comencé y me entregué a esta bonita causa, a los que quiero transmitir lo importante que es la unidad, Tatiana, porque nos hace libres y fuertes trabajar para los ciudadanos. Lo es también por el trabajo del personal de los grupos institucionales. Perdonad, esta garganta está rasgada, pero está controlada. Lo es también nuestro partido, por todo el personal de la sede. Quiero tener un recuerdo especial hacia un hombre que conocí la primera vez que entré a la sede, Antonio López. Me acuerdo, hace tantos y tantos años, ahí por la Gran Vía. Como también quiero personalizarlo en dos personas que son el reflejo del conjunto del personal que ha trabajado a lo largo de estos años y que he conocido en las diferentes sedes del partido, de Alfonso Mendoza y de Bernardo Jiménez, buenos amigos y grandes trabajadores. Y, por supuesto, por todos y cada uno de los afiliados que dan vida a esta sede, que son esta sede y que son este partido. Vuestro ejemplo es lo que me ha guiado en estos años de intensa vida orgánica, como lo han hecho también en estos años muchos alcaldes, como Fernando Martino, Gregorio Benedí, o Victoriano Rey, Javier Calabia, José Pedro Sierra, o Alberto Val, o Pedro Rollo, Joaquín Paricio, o Padre José Resano, o Jeromino, Juan José García, Octavio Collado, Ramón Vendrell, o Joaquín Moya, o José Luis Rubio, o nuestro querido presidente del comité organizador, Manolo Blasco, o Ana Los, o Luisa Fernanda Rudí. Y
nuestros añorados Antonio Torres y Pepe Tarés, y tantos alcaldes. La historia de nuestra tierra, de nuestro partido, se escribe también de la mano de quienes han sido presidentes autonómicos que me han antecedido en la presidencia, como José Ignacio Senao, con el que compartí tareas en la Diputación Provincial de Zaragoza, o como Santiago Lazuela, con el que tuve la oportunidad de trabajar siendo secretario provincial, o con Manolo Jiménez Abad, que me alegra un montón que aquí, tanto Manuel como Borja, hoy estéis aquí y hayáis participado tan directamente. O con Gustavo Alcalde, que no me cansaré de decirlo, y lo vuelvo a decir públicamente otra vez, una de las mejores personas que he conocido en política. O como Luisa Fernanda Rudi, con la que he compartido tantos y tantos momentos y he recorrido tantos y tantos kilómetros. Amigos y amigas, somos una organización unida y sólida, con una implantación en las 3 provincias. En estos años he compartido presidencia con Carmen y Joaquín en Teruel, con José Antonio y Gerardo en Huesca y con Javier y Ramón en Zaragoza. Todos ellos han demostrado lealtad a sus provincias, a nuestra tierra, lealtad a nuestra organización. Ha sido un honor compartir responsabilidades con todos vosotros, como lo ha sido trabajar mano a mano con una mujer fuerte, dispuesta y en muchas ocasiones vehemente, pero siempre resolutiva. Mar Vaquero, muchas gracias por tu trabajo estos años. Quiero manifestarte que ha sido un honor trabajar y tenerte como secretaria general, siempre al lado, siempre pensando en lo mejor para el Partido Popular de Aragón y para los aragoneses. A pesar de reveses, de situaciones personales difíciles, de enfermedades, siempre has estado ahí dando la cara como un auténtico valiente. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu lealtad, gracias por tu amistad. Gracias también a la dirección, al conjunto de la Dirección Regional del Partido, por vuestro trabajo, entrega y sacrificio desde los que habéis participado en el Comité de Dirección, Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. Me siento muy honrado de haber compartido estos años a vuestro lado. Nuestro partido, igual que Aragón, ha evolucionado mucho. Hemos cambiado de la mano de los aragoneses, sin olvidar nunca nuestros principios y nuestro fin último, mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y lo hemos hecho con vocación de servicio, con altura de miras y responsabilidad. Y esa ha sido la gran fortaleza de nuestra organización. Trabajar, decir la verdad y construir siempre con afán de mejorar. Por eso los aragoneses, ni siquiera en los momentos más difíciles, ni nos han dado la espalda, ni nos han perdido el respeto. Eso nos permitió recuperarnos y gobernar en 2011. Posteriormente no vinieron tiempos buenos, pero hemos sabido, sin rompernos, resistir y recuperarnos. Y eso nos permite ahora, una vez más, estar en disposición de sacar a nuestra tierra adelante, de ese desánimo y de esa falta de perspectivas que siempre a la izquierda, siempre que gobierna. Hoy nadie duda, cualquier sondeo, cualquier estudio demoscópico lo refleja, que el Partido Popular en Aragón es la primera fuerza, como ocurre también en el contexto nacional. Pudimos recuperar el gobierno de la comunidad en 2019, alguien lo manifestó anteriormente. Pero ¿para qué voy a explicar yo ya lo que ocurrió? Resulta innecesario, pero sí que os pido no olvidar y tomar nota que es básico y fundamental. Me siento orgulloso que en estos momentos muy difíciles, con una fragmentación como existió de nuestro electorado, que no habíamos conocido, fuésemos capaces de mantener con fortaleza una alcaldía importante como la de Teruel, con esa impronta de una gran organización provincial y una gran alcaldesa como es en Mabú. Dimos la cara en Huesca, Adalos lo sabe mejor que nadie, con un gran trabajo también de toda la dirección provincial. La alcaldía era un tema cerrado, pero no salió adelante al contar con las traiciones escondidas en precios y recompensas que seguro que los ostenses no van a olvidar. Me sentí muy feliz de que pudiésemos recuperar la alcaldía de Zaragoza, después de 16 años de gobierno
o desgobierno de la izquierda, como también de tantos y tantos ayuntamientos en el conjunto de la comunidad. El 70% de los aragoneses tienen un alcalde del Partido Popular y eso es un valor absolutamente indudable e incontestable. Ha salido Jorge, pero me quiero dirigir a él. Querido Jorge, es importante para Zaragoza y para los zaragozanos y también para el conjunto de los aragoneses que hoy tengamos como alcalde de nuestra capital. Nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos compartido proyecto, pasión y mucha vida política. Hemos viajado siempre desde la cercanía, el afecto, el respeto en estos caminos de la política. Por eso para mí es una alegría que seas tú quien a partir de hoy tomes las riendas del Partido Popular de Aragón. Sé lo que vales, sé que lo vas a hacer bien y sé que compartimos esa máxima de la unidad y la cohesión interna para avanzar. La cohesión y la unidad interna que goza el Partido Popular de Aragón es un esfuerzo colectivo, porque ningún interés personal está por encima del interés de nuestra organización. De la misma manera que ningún interés de los aragoneses o de los españoles puede estar no por encima de lo que corresponde, que es por lo más absoluto. Nuestra organización siempre al servicio de los españoles, siempre al servicio de las personas, siempre al servicio del interés general. Querido Jorge, me tienes a tu disposición en este trabajo colectivo. Se lo dije personalmente hace unos días. Hoy lo repito aquí. Deseo que se consigan las mejores cotas, que consigamos las mejores cotas de confianza y de gobiernos. Yo trabajaré allí donde se me pida y me dejaré la vida para que eso sea así, que nadie tenga ninguna duda. Quiero asimismo ser agradecido con la dirección nacional anterior, con el presidente Rajoy. Qué fácil es gobernar siempre que seas meridianamente normal, cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas tienen otros tintes, eso es otra cosa. El Gobierno del Partido Popular, con Rajoy al frente, estuvo a la altura que el momento precisaba, en unos momentos tremendamente difíciles, dando respuestas y plantando cara a los problemas y los desafíos que la situación originaba. Y asimismo quiero tener reconocimiento y gratitud a la actual Dirección Nacional. La amistad es medicina para ese cerebro social y emocional del que todos disponemos. Siempre ha sido así. En la vida es bueno saber que siempre llegan personas especiales que nos hacen crecer y que son además puro aliento de felicidad, que no son familia de sangre, que son familia del alma. Pocas cosas son más enriquecedoras que esas personas. Y una de esas personas para mí se llama Ana Beltrán. Muchas gracias, Ana. Quiero hablar también, cuando llegue, se lo diré también a él, nuestro secretario general. Entiendo que dirigir una organización tiene momentos de calma, de vientos, de mareas, de situaciones complejas. A veces nos podemos aferrar a decisiones que no son las deseadas, pero que entendemos que son las más necesarias para nuestro partido. He procurado siempre mantener la absoluta lealtad con las decisiones y planteamientos que se me han efectuado, porque creo fundamentalmente en una máxima, porque creo que, como manifestaba antes, mi interés personal no está por encima del interés de esta organización. Yo quiero decirte que, querido Teo, si me escuchas, que humildemente creo haber cumplido. Quiero decirte que gracias por este tiempo, que seguro que nos queda mucho más tiempo por delante. Te pido y te agradezco que sigas cuidando a la organización del Partido Popular en Aragón.
Quisiera dirigirme también al presidente nacional, a Pablo Casado. Yo agradezco profundamente el cariño significativo, siendo muy consciente de que no hay más conocimiento del que parte de la autenticidad. Y Pablo es autenticidad. No ha habido un mensaje sin contestar. No ha habido una llamada sin responder. Nunca una reunión pedida que no se haya celebrado. Me he sentido apoyado y correspondido. Por eso me tomo con ilusión y sana alegría la propuesta de seguir trabajando en un futuro juntos. Allí donde sea, dejaré lo mejor de mí mismo para que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España. Debo confesaros que ayer tenía la duda de si iba a poder estar aquí, porque esta buena temperatura que nos acompaña estos días hizo que mi garganta terminase rota, pero los buenos tratamientos de algunos de los presentes, algún médico aquí presente, ha hecho que, por fin, un poco ayudados por la medicina, podamos compartir este rato. Me resistía a tener que hacer un vídeo, y Bernardo lo sabe. Por eso, en el momento que he subido aquí, me he sentido feliz de poder veros. Eran mis últimas palabras como presidente autonómico y bajo ningún concepto me las querría haber perdido. Porque si ahora me toca algo, es dirigirme a todos vosotros. Y decirlo además de todo corazón. Hay muchas veces viene nuestro secretario general, Teodoro García Egea. ¿Abro plano? ¿Abro plano? Abriendo plano, ¿vale? Teo, muchas gracias por tu presencia. Me han hecho una sugerencia, y es que aplique el principio de retroactividad de ley favorable, como creo que es favorable, como no he hablado mal de ti, sino que he hablado bien. En ese contexto exclusivo hago una retroacción y paso a decirte, después de haber echado también a mi querida amiga Ana lo que correspondía, decirte también que dirigir una organización en momentos como los que toca tú al frente de esa organización, pues entraña dificultades, calmas, vientos, mareas, que a veces nos aferramos a situaciones
que tenemos que tomar y que no deseamos, pero que forman parte de la necesidad de ser tomadas por el bien de la organización, que he procurado siempre mantener absoluta lealtad con las decisiones o planteamientos que se me han efectuado. Creo profundamente en una máxima, que mi interés personal no está por encima del interés de la organización, como el de interés de la organización no está por encima del interés general de los aragoneses o de los españoles. Y quiero darte las gracias por todo este tiempo. Creo sinceramente haber cumplido con esa máxima y seguro que nos queda mucho tiempo por delante y te pido que sigas cuidando la organización del Partido Popular en Aragón, como lo has hecho. Bien, queridos amigos y amigas, cierro hoy una etapa autonómica dando las gracias de conseguir objetivos colectivos más allá de éxitos personales. Para mí, lo más importante no es el cargo, lo importante ha sido el proyecto. Y en este proyecto todos tenemos mucho que decir. Me he sentido apoyado y querido, y os manifiesto que es recíproco ese sentimiento. Perdonad si en algún momento no he estado a la altura de las circunstancias o si he cometido errores, que seguro que los he cometido. Hoy me invade un sentimiento de felicidad, basado en otra máxima. Más allá de ser un militante del Partido Popular, soy una persona que ama al Partido Popular. Y en mis últimas palabras como presidente autonómico del Partido Popular en Aragón, quiero hacerlo de la única manera que entiendo que sé hacerlo, que debo hacerlo. Gracias, amigos, por todo. Seguimos trabajando, nos seguimos viendo. Gracias de todo corazón, os quiero.
Bueno, continuamos con el 14 Congreso. Saludar también, aparte del secretario general del partido, que ya lo habéis visto, a Teodoro García Egea. Nos acompaña también el presidente de Murcia, y Fernando López Miras, que ha venido ahora. Y el presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, que viene acompañado de Conrado Escobar. Bueno, seguimos avanzando. Teo, cuando quieras, tienes la palabra como secretario general nacional del Partido Popular de España. Pues muy buenos días a todos, querido presidente. Gracias por esta invitación y gracias a todos vosotros por formar parte de un partido que tiene mucho que hacer por Aragón, por un partido que tiene mucho que hacer por nuestros vecinos y por España. Quiero saludar en primer lugar y agradecer a la mesa del Congreso, en la que hay grandes y buenos amigos y compañeros. Pilar, está Ana, está Pedro, está Octavio, está el presidente. Y, por supuesto, también quiero saludar a nuestra presidenta, Luisa Fernanda Rudi, mi senadora. Gracias por el trabajo que haces y que has hecho siempre, porque para personas como yo, que entramos en política hace 15 años como concejales de nuestro municipio, ya eras una referente para muchos de nosotros y ya te nombrábamos como una mujer que había roto esquemas. Y por eso, gracias por todo lo que has hecho y gracias por llevar el nombre de Aragón por toda España. Bueno, hoy elegimos a un alcalde, hoy elegimos a Jorge Ascón. Los alcaldes, además, son gente, yo siempre digo y siempre he dicho que las dos cosas más importantes que uno puede ser en la vida es alcalde de tu pueblo y pregonero de la Semana Santa. Eso es lo más importante que uno puede ser, que uno puede nombrar. Porque secretario general ya sabéis que está bien, pero muy bien de ti no hablan. No pasa nada, ¿eh? Pero alcalde y pregonero. Y por eso yo quiero agradecer, antes de hablar de nuestro futuro presidente, de Jorge Ascón, quiero hablar de Luisma Beamonte. Porque lo que ha dicho Luisma, y venía escuchándolo en el camino, lo que ha dicho Luisma es totalmente cierto. Él es una persona que ha sido alcalde, es una persona fundamental en el Partido Popular de Aragón. Es una persona honesta, leal, trabajadora y por eso en estos congresos, en estos momentos en los que una persona da el relevo a otra, pues yo quiero agradecer el trabajo, la dedicación, la lealtad y el apoyo que siempre he notado y el apoyo que siempre hemos notado en la Dirección Nacional por parte de Luisma Beamonte. Y te quiero decir, Luisma, que siempre voy a estar en deuda contigo y siempre voy a estar agradecido a ti y quiero decirte que te necesitamos más cerca de nunca. Luisma, gracias, de verdad. Porque esto, además, yo siempre lo he dicho, esto no debe ser una maratón en la que vamos dosificando fuerzas. Nosotros tenemos que tomarnos la política como una carrera de relevos, en la que uno coge el testigo, da lo mejor de sí, el tiempo que esté en la pista da el máximo y luego pasa el testigo para que otro pueda seguir dando el máximo. Así es como nos tomamos nosotros esto, como una carrera de relevo. Y quiero además agradecer que hayan venido a arropar a Jorge Ascón, prueba de lo importante que es este Congreso, prueba de lo importante que es Aragón para el Partido Popular, pues a personas muy importantes como el presidente del Partido Popular de Barcelona, está aquí, Manu Reyes, alcaldes también catalanes, alcalde Pontón, el presidente de la Diputación de Valladolid, podéis aplaudir, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en fin, aquí hay gente muy importante que ha querido, Jorge, venir a ver cómo construís el futuro para Aragón y el futuro para el Partido Popular. Bueno, yo quiero daros las gracias por este recibimiento. Me encanta venir a Zaragoza, es una ciudad maravillosa, un poquito más maravillosa desde que la gobierna Jorge Ascón. Y me gusta también encontrarme con personas que trabajan día a día, codo con codo conmigo. Estoy viendo
aquí a Eloy, estoy viendo a Alberto, estoy viendo también a la alcaldesa de Teruel, que Teruel existe gracias a ti, hoy tiene voz gracias a ti, al trabajo que haces, porque el Partido Popular siempre ha estado al pie del cañón en aquellos lugares donde los vecinos necesitaban respuestas. Y por eso te quiero agradecer el trabajo que haces, callado, discreto, sincero, por Teruel y no para apoyar a Sánchez, como hacen otros. Nosotros en el territorio y con los vecinos. Y eso es lo que haces tú. Es un orgullo para mí deciros que tenemos una gran responsabilidad y un gran trabajo por hacer a partir de este momento. Cuanto más unidos estemos, más fuertes vamos a ser. Y quiero decir que el partido necesita personas que debatan, que compartan puntos de vista, que reflejen la pluralidad de lo que es España. España no es uniforme, al igual que el Partido Popular, pero España sí está unida, como debe estarlo el Partido Popular. Que siempre tengamos claro que nuestras políticas deben tener en el centro de toda decisión a las personas. Y quiero un partido abierto y plural porque no puede existir unión sin diversidad, sin debate sincero y sin mirar al futuro. Un equipo coordinado y cohesionado con una base muy fuerte y muy sólida, que es lo que hemos venido haciendo durante estos 2 años y que es lo que hoy aquí en Aragón culminamos con Jorge Ascón. Solo si hay unidad habrá victoria y solo si hay partido habrá gobierno. Por eso aquí yo hoy veo partido, por eso aquí en Zaragoza tenemos gobierno y por eso en Aragón tendremos gobierno en las próximas elecciones autonómicas que se celebren. Y os voy a decir una cosa. No podemos olvidar que somos un partido que se construye de abajo arriba. Por eso yo llevo a gala y con orgullo el haber sido concejal de mi pueblo. Llevo a gala y con orgullo el haber trabajado codo con personas que, si había que estar en las mesas electorales, estábamos, si había que atender a un vecino a cualquier hora, estábamos, y el teléfono lo teníamos abierto y lo tenemos 24 horas, sea un vecino quien nos llame o un presidente provincial. Por eso, desde la base, desde los cimientos, ese es un trabajo que a veces no se ve, que pasa desapercibido, que no abre telediarios, que no hacen grandes reportajes los fines de semana sobre ese trabajo, pero sin ese trabajo, que bien sabéis vosotros cómo se hace, es imposible que construyamos un proyecto ganador. Y a eso nos hemos dedicado estos 2 años, a que a partir de este momento cualquiera de vosotros puede ir a cualquier sitio de España y hay un partido fuerte en cada provincia, hay un partido fuerte en cada municipio, hay un partido fuerte que levanta la bandera en todos los rincones de España y además todos tenemos la misma visión de lo que debe ser nuestro partido. Por eso tenemos que unir para ganar, ganar para gobernar y gobernar para ser un partido útil para España, para Aragón, para Zaragoza, para Huesca y para Teruel. La política útil es aquella que se pone al servicio de los ciudadanos. Y yo siempre digo, aparte de que tenemos que tener partido para tener gobierno, siempre digo que ser auténticamente del Partido Popular es trabajar y poner por delante los intereses de tus vecinos, incluso por encima de los del partido. Por eso, si alguna vez tenéis que elegir entre los intereses de vuestra tierra y los del partido, siempre antes los intereses de Aragón, de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, porque esa es la verdadera forma de ser del Partido Popular. Trabajar antes por nuestros vecinos que por nuestras siglas. Hoy compartimos una gran certeza y es que no hay nadie mejor que Jorge Ascón para liderar hoy el proyecto del Partido Popular, por su humildad, por su capacidad de trabajo, por su visión de futuro, por su capacidad para aglutinar. Es una persona constante, trabajadora, dialogante y además su trayectoria en el partido está marcada por la perseverancia y por una enorme vocación de servicio público. Yo podría aquí contar tu currículum, Jorge, pero ¿para qué? Si toda esta gente te conoce casi mejor que yo. Y podrían contar muchas anécdotas contigo. Lo importante y lo que demuestra que tú eres la persona que va a guiar a esta organización a los mayores éxitos es que todos los que estamos aquí podemos contar muchas anécdotas contigo y todas tienen algo en común. Y es que siempre has ido trabajando al servicio del partido. Siempre has ido trabajando al servicio de tu ciudad.
Yo no te conozco otra afición que no sea levantarte por la mañana para trabajar por Zaragoza. Y eso es lo que yo te pido a partir de este momento que hagas por Aragón y por España. Porque lo comentaba con nuestra vicesecretaria de organización, con Ana Beltrán, que bien conoce esta ciudad, y por eso lo comentaba con ella, lo importante que es disponer de personas que tengan esa visión municipal, como la tiene también Luisma, que ha dirigido la organización de forma impecable durante todo este tiempo. Pero para ser buen político, para ser buen alcalde, para ser buen presidente, hay que ser buena persona, hay que querer a tu vecino. Eso es quizá lo más importante. Uno no puede ser buen político si no es buena persona, porque antes que ser político hay que ser persona. Y aquí tenemos a una persona con enormes cualidades profesionales, pero sobre todo y por encima de todo, con enormes cualidades humanas. Gracias, Jorge, por el trabajo que estás haciendo y que sepas que estás llevando la voz de los alcaldes mejor que nadie por toda España. Eres la referencia. Van a acabar por llamarte los alcaldes socialistas para que les ayudes. Porque en la Federación de Municipios, tú bien lo sabes, los alcaldes socialistas están ayudándose de lo que estáis consiguiendo los alcaldes del Partido Popular, y aquí está también Luis Barcala. Estáis abriendo camino también para los alcaldes socialistas que están siendo abandonados por Pedro Sánchez, porque estamos viendo cómo durante la pandemia, y está aquí también el alcalde Monzón que lo puede decir, durante la pandemia muchos ayuntamientos habéis tenido que hacer frente a gastos que no eran competencia municipal. Pero aquí no se pregunta si es competencia o no es competencia, se ayuda. Sí, somos los del PP. Se ayuda y luego ya veremos. Y por eso los alcaldes socialistas, estoy seguro, él no lo contará, pero estoy seguro que te llaman, Jorge, para pedirte consejo y para decirte que les defiendas de su propio partido dentro de la Federación de Municipios y Provincias. Ese fondo COVID que necesitan los ayuntamientos, esa necesidad de financiar servicios públicos. Eso, el único que pone voz a eso, ¿quién es? El alcalde de Zaragoza, Jorge Ascón. Es que te deben mucho los ayuntamientos españoles, os deben mucho al equipo que estáis en la Federación de Municipios y Provincias. Pero, además, Jorge tiene la virtud, como he dicho, del buen político, que no trabaja al 100 ni al 120, trabaja al 200% cada día, y nosotros no somos como Lambán. Nosotros no somos como Lambán porque él dice tener que elegir entre los intereses del PSOE o los de Aragón. Él se debate siempre en ese dilema. El Partido Socialista de Aragón es una cosa y los intereses de Aragón son otra. Y siempre termina eligiendo lo mismo, no enfadar a Pedro Sánchez. Siempre termina eligiendo la parte más cómoda. Por eso, allá donde hay una preocupación, allá donde hay alguien con un problema, allí tenemos que estar nosotros. Y yo os hago un vaticinio, os hago una promesa, os hago un compromiso esta mañana aquí. A partir de este momento, todas las elecciones que se convoquen desde este momento, sea cual sea su ámbito territorial, las va a ganar el Partido Popular. Ese es mi compromiso, ese es el servicio que tenemos que hacerle a nuestro presidente, a Pablo Casado, y ese es el mayor objetivo y la meta que tenemos que tener a partir de ahora. Y que no nos dejemos engañar, que recordemos de dónde venimos y no volvamos a repetir los errores. Decían que era lo mismo votar a uno que a otro, que luego sumábamos. Falso. Falso. Decían que el 1 más 1 más 1 era una fórmula para que gobernase el Partido Popular. Falso. Decían que podíamos llegar a acuerdos luego después de las elecciones, pero que lo importante era votar a partidos del espectro. Aquí en Aragón os lo pueden contar, lo que significa votar a partidos del espectro. Falso. Por eso, a partir de este momento, sea cual sea el ámbito territorial, en la comunidad de vecinos, al delegado de clase o al alcalde de tu pueblo, siempre al Partido Popular, siempre la misma papeleta, siempre a los mejores equipos, y vamos a ganar todas las elecciones que se convoquen a partir de ahora. Y voy terminando con dos cuestiones que a mí personalmente me preocupan mucho. En primer lugar, la ausencia de una ley de pandemia que permita luchar contra el virus igual en todas las comunidades autónomas. ¿Qué sentido tiene
¿Qué sentido tiene que en Barbastro se luche contra el virus de forma distinta que en la Seu d'Urgell? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, que está aquí el presidente del partido en Girona, Jaume Veray, qué sentido tiene que en Girona se luche distinto contra la pandemia que en Huesca o que en Zaragoza? No tiene ningún sentido. Por eso, Pablo Casado lleva año y medio tendiendo la mano a Pedro Sánchez para que haya una ley de pandemia. Hemos aprendido mucho durante la pandemia: a ponernos la mascarilla, a respetar la distancia de seguridad, a respetar las normas. Hemos aprendido mucho, pero Pedro Sánchez y nuestros gobernantes no han aprendido nada. Podríamos dejar un legado en forma de leyes por parte de la clase política que en este momento nos ha tocado trabajar desde el último ayuntamiento hasta la primera magistratura del Estado. Pero, lamentablemente, Pedro Sánchez vuelve a decir no a la cordura, no al sentido común y no a la ley de pandemia de Pablo Casado. Me hubiera gustado que esta mañana, a las 11 de la mañana, hubiera dicho: acepto la mano tendida de Pablo Casado, me equivoqué, montemos una ley de pandemias entre los dos grandes partidos y trabajemos codo con codo para luchar contra el virus. Ya sabéis que eso no va a ocurrir de momento y parece que por mucho tiempo. Y por eso, de nuevo, tenemos 17 Navidades distintas. No se podía prever, nos ha pillado de improviso, nadie sabía que el 24 era Nochebuena, que el 31 nos tomábamos la uva, que luego venían los Reyes Magos. Es una cosa nueva que le ha pillado a Pedro Sánchez de improviso. Era raro, ¿no? No se podía prever, como decía algún miembro del Partido Socialista. Yo le quiero decir a Yolanda Díaz que si sabe algo sobre la pandemia, que lo diga ya, que luego espera 2 años a decirlo y en fin, no podemos aprovechar su sabiduría. Y la segunda cuestión que a mí me preocupa es que hoy, domingo, de nuevo, tenemos récord en el precio de la luz. Récord, de nuevo, en el precio de la energía. Y, de nuevo, el Partido Popular tiene una propuesta alternativa a la que el Gobierno está planteando en este momento. Con la ley de Pablo Casado conseguiríamos bajar un 20% la factura de electricidad y 9.000 millones de euros irían directos a rebajar la factura eléctrica. Y, de nuevo, ¿por qué no quiere el presidente del Gobierno aplicar las recetas de Pablo Casado y del Partido Popular? Les dejamos que las copie, si eso sí sabe hacerlo bien. Le dejamos que copie nuestras propuestas. Pero, de nuevo, vemos cómo le interesa más seguir en este punto que hacer caso al Partido Popular. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir centrados en lo importante. Tenemos que seguir centrados en pisar el terreno. Y si el presidente del Partido Popular de Zaragoza tiene que comprar más botas para que todo el mundo pise el terreno, te encomendamos esa labor, Ramón. Te encomendamos la labor. Porque la crecida del Ebro ha sido tan grave como consecuencia de la inacción de algunas administraciones. Porque, como bien le decían algunos vecinos, los cauces hay que mantenerlos limpios. Como bien le decían algunos vecinos, necesitamos inversiones, necesitamos ayuda, necesitamos que se acuerden de esta tierra no solo para pedir los votos de algunos partidos. También necesitamos que se acuerden de esta tierra para hacer inversiones en los cauces y para hacer inversiones en materia de infraestructuras. Por eso, yo creo que Sánchez es el presidente del Gobierno que no para de batir récords. Récords en materia de precio de la luz, récords en ese impuesto a los pobres, que es el IPC, y récords, porque ya sabéis que ahora, además de los impuestos que pagamos, nos van a poner un impuesto por trabajar. España va a ser el único país del mundo en el que se pague por trabajar. Normalmente, cuando uno trabaja, espera cobrar. Pues aquí nos están subiendo las cotizaciones sociales, nos están subiendo el IPC, nos están subiendo el precio de la luz, nos están subiendo, hasta nos quieren poner peajes en las carreteras. Por tanto, tenemos que rebelarnos ante esto. Y tiene que ser una rebelión cívica, de abajo arriba. Tiene que ser una rebelión que enganche con toda esa mayoría de españoles que quiere que les reunamos en torno al Partido Popular y a Pablo Casado para sacar de una vez por todas a Pedro Sánchez y a Podemos de la Moncloa. Esa tiene que ser nuestra rebelión. Cívica, silenciosa, rigurosa, pero firme en su paso. Por eso, aquí no han llegado muchas inversiones, porque los presupuestos generales del Estado no los habéis decidido vosotros, no los habéis decidido los aragoneses.
no los han decidido los vecinos de Zaragoza, los ha decidido Gabriel Rufián y Bildu. Y si queremos que Aragón se siente en la mesa donde se toman las decisiones, la única posibilidad es que Pablo Casado se siente en el Palacio de la Moncloa. Esa es la única posibilidad. Y si queremos que Aragón tenga peso específico en la toma de decisiones, necesitamos a Pablo Casado guiando los destinos de este país. Por eso, Aragón no va a tener muchas de las inversiones que ha reivindicado históricamente, pero hay gente que va a poder ver el juego del calamar y la Casa de Papel en catalán. Es un gran avance, que no digo yo que no sean buenas series, pero creo que hay otras prioridades en España en este momento. Y así va avanzando la desidia en el Gobierno de España. Y mientras vemos las peleas entre los ministros, estamos viendo cómo la base, la España real, la que madruga, la que tiene que llevar los elementos que son necesarios en estas fiestas, los transportistas, pues siguen con hastío, como el Gobierno les desprecia. Y los transportistas son uno más de los colectivos agraviados en todo este periodo en el que el Gobierno de España está en manos de Pedro Sánchez, porque ya visteis, han pasado de ser los grandes héroes de la pandemia a ser ignorados por Pedro Sánchez. Los sanitarios exactamente igual, han pasado de ser los grandes héroes a ser ignorados por Pedro Sánchez. Y así, sucesivamente, uno tras otro, hay una España defraudada que necesita ser liderada. Hoy tenemos aquí a un presidente autonómico que representa a esos 5 presidentes autonómicos que hoy precisamente conocíamos por una noticia a nivel nacional, que han conseguido crear mucha más riqueza que el resto de comunidades autónomas socialistas juntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aplicamos una base común de programa, porque creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, porque hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones para que una persona se pueda morir en paz y no tenga que dejar a sus hijos o a sus nietos una deuda impagable como consecuencia del trabajo toda su vida. Porque además, Fernando, lo ha eliminado también de tíos a sobrinos, para que no tengan que dejar también deuda a sus familiares en ese tipo de donaciones. Esa es la línea que tenemos que seguir y eso es lo que hay que hacer también aquí en Aragón. Por tanto, os digo, sabemos dónde hay que ir, sabemos lo que hay que hacer, Manolo, sabemos lo que hay que hacer. Somos un partido comprometido, somos gente que siempre hemos sacado a España y a nuestros municipios y a nuestras regiones de momentos muy difíciles y lo vamos a volver a hacer. ¿O es que hace 3 años la situación era fácil? ¿O es que en las municipales y autonómicas la situación era fácil? Con 2 socios que no se hablaban y tuvimos que ponernos de acuerdo con ellos, de madrugada, del viernes al sábado. Claro que no. El Partido Popular no conoce situaciones fáciles. ¿Cuándo ha sido fácil la política? ¿Cuándo ha sido fácil? Que está aquí Luisa Fernanda, que parece que lo que tú hiciste era fácil. No es fácil. Claro que no. Pero os digo una cosa, yo os miro a la cara a vosotros y aunque no sea fácil, estar codo con vosotros luchando por los sueños de miles de españoles merece la pena. Y el único objetivo es que entre todos trabajemos para que los españoles tengan el gobierno que merecen con Pablo Casado a la cabeza. Y para eso, Jorge Azcón es un elemento fundamental en el camino de Pablo Casado a la Moncloa. Vosotros lo vais a hacer posible y el trabajo de Jorge y de todo su equipo también. Gracias y mucho ánimo. Y aquí me tenéis. Continuamos con el Congreso el pasado día 15 de noviembre y cumpliendo con lo preceptuado en los estatutos y en el reglamento, el único candidato, Jorge Azcón, presentó ante la comisión organizadora su solicitud a optar a la presidencia autonómica del partido, aportando la documentación necesaria. Por eso, y antes de que Jorge intervenga, vamos a ver un vídeo.
Me gustan los retos. Me apasiona la política. Y esto es una oportunidad de juntar lo que más me gusta, que es la política, con un nuevo reto, la presidencia del Partido Popular de Aragón. En definitiva, la oportunidad de ofrecer un proyecto líder a los aragoneses. Ya vale decir una cosa. Dentro de lo que es mi vocación, dentro de lo que es mi forma de entender la vida. Porque al final el Partido Popular de Aragón es mi otra familia. Es aquello en lo que me he volcado durante muchísimos años. Y ahora no lo voy a hacer solamente en la política municipal, sino que también lo quiero hacer en todo Aragón, en toda la política de nuestra comunidad autónoma. Un nuevo reto, pero ilusión a raudales. Que el Partido Popular de Aragón haga también muchas de las cosas que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Zaragoza. No vale. Bueno, no es un paso más, es mi vida. Es decir, al final, el Partido Popular de Aragón es mi otra familia. Siempre he estado trabajando en política porque es la forma de trabajar en los problemas de la gente, y no hay una forma mejor para conocer los problemas de la gente que trabajar en política municipal. Solo desde la cercanía, solo escuchando los problemas de la gente, se es capaz de solucionar los problemas de los que te rodean. Bueno, puede que por eso estudiara Derecho, porque es una forma de defender a la gente. Y luego entendí que con la política podíamos defender a más gente, podíamos trabajar por y para la gente. Y esa es mi vocación. Empecé desde muy abajo en política, aprendiendo de los que me rodeaban y sabían mucho más que yo, y ahora como alcalde de Zaragoza, disfrutando cada día de lo que hago. Tengo que daros la bienvenida como alcalde de Zaragoza. Y la verdad es que tenemos el reto de bajar los impuestos, de bajar la deuda y aumentar la inversión en la ciudad de Zaragoza. Que en este ayuntamiento y en esta ciudad, mientras yo sea alcalde, a España se le va a defender. Ahora mi sueño es el de un equipo. Es el sueño del equipo del Partido Popular de Aragón, el de un modelo de progreso para nuestra tierra, para todo Aragón, para toda nuestra comunidad. Una responsabilidad sí, pero lo veo más como un chute de ilusión, una oportunidad desde la humildad, desde el tú a tú, pero para poder ser la voz no solamente de los afiliados, sino de todos los aragoneses. A mí me gusta decir que somos lo que somos, no solo por lo que hemos vivido, sino por nuestros orígenes. Mis abuelos eran de Teruel, de Estercuel, y Teruel se caracteriza por ser un lugar de gente con fuerza. Ese proyecto de gente con fuerza es el que yo quiero para el Partido Popular de Aragón. Gente con fuerza, gente con ideas, gente con propuestas. Gente que no solamente quiere sumar, sino que quiere multiplicar, para al final hacer un proyecto ganador, un proyecto que piense en el bienestar y en el desarrollo de Aragón. Tenemos un partido que está preparado para gobernar, un partido que tiene ideas, que tiene principios, que tiene valores, un partido que está dispuesto a solucionar los problemas de la gente, que lo ha hecho en el pasado y es lo que queremos volver a hacer en el futuro, solucionar los problemas de los aragoneses. Presidir el Partido Popular de Aragón es una oportunidad de seguir haciendo lo que más me gusta, porque hoy la política se hace día a día, hora a hora, casi minuto a minuto, en la calle, en los pueblos, en el campo, en las redes sociales, siempre en contacto con los ciudadanos, para conocer su realidad y trabajar por y para ellos. Esta es mi meta, trabajar con ilusión, con ideas nuevas, con un gran equipo y sobre todo con un proyecto ilusionante para llenar de futuro Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la mesa del Congreso, empezando por su presidente. Me vais a dejar que empiece saludando a nuestro secretario general, a Teo. Es decir, yo le quiero agradecer muchísimo que esté aquí, pero sobre todo le quiero agradecer a Teo algo que él viene haciendo con el Partido Popular y que estoy seguro que lo va a seguir haciendo. Le quiero agradecer la disponibilidad. Teo, da igual, es verdad, la hora del día o de la noche a la que le llames,
y le llames para lo que le llames. Tenemos un secretario general que siempre está ahí. Quiero agradecerlo a Fernando López Miras. Fernando con Teo hacen un tándem muy importante y hacen un tándem en el que el Partido Popular de Aragón nos queremos fijar también en algo que hicieron muy importante. Ahora que todo el mundo dice que el Partido Popular está a la cabeza de las encuestas, a las encuestas le empezamos a dar la vuelta cuando tuvimos lo que tuvimos en Murcia para darle la vuelta a la moción de censura. Ahí empezó la remontada del Partido Popular. Y eso se debe a Fernando López Miras y a Teodoro García. Quiero saludar a nuestros amigos a nuestros vecinos, a nuestros buenos vecinos de Cataluña y también a nuestros buenos vecinos de La Rioja, que han tenido la deferencia de venir a acompañarnos y quiero agradecérselo de verdad. A nuestros vicesecretarios, a Ana y a Jaime. Jaime, me vas a permitir que lo haga especialmente con Ana, tú lo entiendes, ¿no? Es decir, porque Jaime representa el espíritu, ¿no? Representa a Galicia en el comité de dirección, pero Ana representa a Aragón en ese comité de dirección y por lo tanto yo quiero hacerlo con Ana especialmente porque Ana es de aquí y la sentimos de aquí. Muchas gracias, Ana. Quiero agradecérselo a muchísima gente que ha venido a vernos desde otros sitios, especialmente al alcalde de Alicante. El alcalde de Alicante representa a todos nuestros compañeros en la FEM. Para mí es un orgullo y un ejemplo de un alcalde que sabe hacerlas bien las cosas. Como Enma es de casa, pero ambos dos son compañeros en la FEM y también quiero agradecéroslo en nombre de todos los alcaldes que estos días, con los cambios en el Congreso, les hubiera gustado también estar con nosotros, pero no han podido. Seguro que me olvido a alguien, pero disculparme, que si no vamos a tener poco tiempo para votar. Muchas gracias a todos los que habéis querido acompañarnos y seguro que luego tendremos la oportunidad de saludar a más gente. Le doy ya las gracias al presidente de la Mesa del Congreso, a toda la comisión organizadora del mismo, a los miembros de la mesa, a los compromisarios de este Congreso, de este 14º Congreso Autonómico. Muchas gracias a todos vosotros. Me vais a permitir que empiece mi intervención hablando de nuestro partido, de la dilatada trayectoria y de todo lo que ha significado y representa en la historia de la comunidad autónoma. Una historia que nos ayuda a comprender mejor lo que somos y a lo que nos compromete pertenecer al Partido Popular de Aragón. Un partido que ha gobernado esta tierra en 2 ocasiones. La primera vez lo hizo en la legislatura del año 95 al año 99, cuando nuestro añorado y querido Santiago Lanzuela fue presidente. Lo volvió a hacer del 2011 al 2015, en un periodo que ocupó la presidencia mi buena amiga Luisa Fernanda Rudy, que está aquí con nosotros. Un partido que ha tenido responsabilidades ejecutivas en los gobiernos presididos por Hipólito Gómez de las Rozas y por el ya fallecido Emilio Iroa, en los últimos años de la década de los 80 y también a principios de los 90. Un partido que ha estado en los acuerdos y en los consensos sobre asuntos más importantes de nuestra historia autonómica, como fue la aprobación del Estatuto de Autonomía o la firma de acuerdos esenciales como el Pacto del Agua, entre otros muchos. Y yo hoy lo que quiero hacer es reconocer aquí, de forma expresa, la entrega, el trabajo y la dedicación de tantos y tantos compañeros que dieron lo mejor de sí mismos en nombre del Partido Popular, en nombre de la defensa de los intereses generales de los aragoneses. Y lo quiero hacer personalizando en algunos de ellos, por su especial desempeño y significado. Queridos amigos, no podemos ni debemos olvidar lo que nosotros, el Partido Popular de Aragón, ha hecho por esta tierra. Y en esa nutrida hoja de servicios cobra especial relevancia un gran presidente de Aragón y también del partido. Me refiero a Santiago Lanzuela, del que quiero resaltar su visión y su apoyo en algunos de los asuntos y materias como fueron las denominaciones de origen del aceite o del vino, así como la firme apuesta que Santiago hizo por el sector de la nieve, que son sectores estratégicos
en el presente y en el futuro de nuestra comunidad. Algunos años después, y tras haber sido la primera mujer alcaldesa de Zaragoza y la primera mujer presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudy volvió a hacer historia y fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la comunidad autónoma para llenarla de rigor, para llenarla de coherencia, altura de miras en defensa del interés público. Rasgos todos ellos que siempre han caracterizado la gestión de Luisa en cualquiera de los cargos que ha desempeñado. Tenemos que darles a ambos gracias infinitas por el legado de sus gobiernos y de sus presidencias. Un ejemplo que nos va a guiar, sin duda, en la gestión futura de nuestro partido al frente de las instituciones y si somos merecedores del apoyo mayoritario de los ciudadanos. No tampoco quiero olvidarme de mis predecesores en la presidencia del Partido Popular de Aragón. Sin su tarea, sin su dedicación y la de los equipos que les acompañaron, no hubiera sido posible consolidar nuestro partido como lo que es hoy, un partido de gobierno. Una formación sólida que da estabilidad y certeza a los aragoneses y que antepone los intereses generales de Aragón a cualquier otro que sea legítimo, como nos acaba de recordar nuestro secretario general. Gracias también a mi querido Gustavo por dirigir este partido en los años difíciles, por trabajar sin descanso, por recorrer Aragón y por defender los principios y los valores del partido allí donde estabas y siempre donde era necesario. Gracias. Gracias igualmente a José Ignacio por los años anteriores incluso a la refundación del Partido Popular en los que tuviste la responsabilidad de presidir el partido en Zaragoza y en Aragón. Queridos amigos, hoy es el día en el que queremos traer a nuestro recuerdo colectivo a alguien que es memoria e historia no solo de nuestra tierra, sino de todos los españoles y referente de los valores más nobles y extensos de la libertad y de la democracia. Querido Manuel, esta mañana hemos podido comprobar cuánto valoramos y cuánto recordamos a quien fue nuestro presidente, nuestro compañero y nuestro amigo. Y como nos llena de orgullo haberle conocido y haber sido sus compañeros en el Partido Popular de Aragón. La vida y la obra de Manuel Jiménez Abad se escriben con letras de oro y están estrechamente unidas a las palabras libertad y democracia. Valoramos y reconocemos a un hombre bueno, un hombre culto, pero sobre todo a un político que defendió la libertad y los derechos de todos con lo más preciado que tenemos, la vida. Contar con ese ejemplo de coherencia y de valentía va a ser un acicate y un orgullo para nosotros. Defender las mismas ideas por las que Manolo perdió su vida nos obliga a todos los militantes del Partido Popular de Aragón a un plus de coherencia en nuestra acción política. A mí, sin duda, me exige darlo todo desde hoy al servicio de nuestro proyecto político y las ideas que lo sustentan. Estar a partir de hoy en esta orla de nuestra historia, flanqueado por estos presidentes, es un honor, un privilegio y una responsabilidad que hoy asumo ante todos vosotros, legítimos representantes de los miles de afiliados del Partido Popular de Aragón. Pero, queridos amigos, todo de lo que os acabo de hablar, os anuncio ya en el nuevo organigrama, las personas de las que acabo de hablar van a formar parte de ese comité ejecutivo a través de un consejo asesor. Va a ser una fortuna poder contar con su ayuda y con su buen consejo. Y quiero aprovechar también en este momento para recordar
a la organización juvenil de nuestro partido. Sin nuevas generaciones, la historia del Partido Popular no sería la misma y seguramente la mía personal tampoco. Gracias por lo que habéis sido, que lo conozco bien, gracias por lo que sois, pero sobre todo por lo que debéis ser en el futuro del Partido Popular. Pero dicho todo lo anterior, sabiendo de dónde venimos, qué somos, hoy estamos aquí celebrando el 14º Congreso del Partido Popular en Aragón. Y lo hacemos desde la cohesión de un proyecto, con unidad de acción y con unidad de afiliados, convencidos de nuestra validez y de la eficacia de nuestras propuestas, así como con la convicción de nuestros principios y la defensa de nuestro ideario político. Esta mañana se ha despedido de la presidencia del Partido Popular en Aragón Luis María Beamonte. Y lo ha hecho como es él, con humildad y con sinceridad, con la convicción de estar haciendo lo mejor para su partido. Han sido muchos los servicios que Luisma ha hecho a nuestro partido, muchas horas y muchísimas horas de intenso trabajo. Tantos y tantos pueblos y ciudades que has visitado de nuestra comunidad. Todos sabéis de la prudencia, de la cercanía y de su capacidad de trabajo en equipo. Pero yo, Luisma, quiero decirte una cosa, Luisma. Hoy no te vas, no puedes irte, ni quieres irte, ni además queremos que te vayas. Hoy pasas a un nuevo destino, a una nueva situación dentro de este gran partido que es el Partido Popular de Aragón. Estoy seguro de que nos vas a seguir ayudando como el primero en conseguir todo lo que todavía nos tenemos que proponer. Querido amigo y compañero, presidente Beamonte, seguimos adelante y hoy quiero darte las gracias por darme el relevo y por la forma en lo que lo has hecho. No lo olvidaré nunca. Queridos compromisarios del 14º Congreso, ¿qué quiero para este partido? Quiero unidad, quiero trabajo, humildad, proactividad y coordinación. La unidad de acción es un requisito imprescindible en política. El trabajo diario permite conseguir objetivos y llegar a la meta. La humildad es esencial para reconocer nuestros errores y mejorar. Una actitud propositiva es síntoma de que nos consideramos parte de un proyecto al que queremos sumar. Coordinar esfuerzos, informaciones, opiniones, objetivos es la forma de hacer grande a este partido. Ese proyecto al que me refiero pretende ser mayoritario e integrador, centrado en Aragón, para mejorar la vida de los aragoneses y el bienestar de las familias. Un proyecto que va a estar centrado en vertebrar nuestra comunidad autónoma, corrigiendo las desigualdades territoriales, que dé respuesta a los problemas de la España despoblada, aprovechando sus oportunidades a través de la revolución digital y de las telecomunicaciones. Un proyecto centrado en mejorar las infraestructuras que vertebran nuestro territorio y que nos conectan con un entorno nacional e internacional desde nuestra privilegiada posición estratégica. Un proyecto centrado en ayudar a los emprendedores, a los autónomos, a los pequeños empresarios que tanta iniciativa y talento aportan al futuro de nuestra tierra. Un proyecto que permita situar a Aragón en la vanguardia de la nueva economía europea y la mundial. Un proyecto centrado en intensificar las potencialidades de esta tierra, la logística, la nieve, la agricultura, nuestro patrimonio cultural. Un proyecto centrado en la importancia del Valle del Ebro como concepto económico básico, que impulse el desarrollo hidráulico y el sector de la nieve, que defiende las conexiones ferroviarias con Europa. Un proyecto centrado en activar la economía, basado en la colaboración público-privada y en la reducción de impuestos. Un proyecto centrado en el futuro, en las nuevas tecnologías, en el medio ambiente,
en la diversificación y en la mejora de las energías, así como en la digitalización de la economía y de nuestra administración. Porque creemos que hay otra forma de gobernar, más solvente, más eficaz, más transparente, más cercana, que anteponga siempre el interés general a cualquier otro, por legítimo que éste sea. Queridos compromisarios, quiero que nuestro partido ambicione ganar, gobernar e implementar nuestras ideas en la gestión de las instituciones para dar solución a los problemas de los aragoneses. Pero esta ambición debe ir inexorablemente unida al deseo individual y colectivo pleno. Yo estoy ilusionado por conseguir este reto y os quiero pedir a todos la mayor implicación posible. Lo conseguiremos sumando esfuerzos, haciendo kilómetros, metiendo horas, visitando pueblos, haciendo listas, atendiendo y solucionando los problemas de los pequeños de todos y cada uno de los ciudadanos, escuchando con mucha atención, escuchando las demandas y las propuestas de personas y también de colectivos. Todo suma, todo ayuda. El Partido Popular tiene que estar en la calle, muy atento a lo que se dice y a lo que se comenta por parte de la gente. Quiero a nuestro partido como una herramienta que sirva para ayudar a resolver problemas, como un canal de comunicación de ida y de vuelta, abierto a la sociedad, un altavoz que no tiene una voz, que tiene un instrumento útil, ágil, cercano, solidario. Hay causas que son justas y el Partido Popular debe estar en la primera línea para defenderlas. Y hoy os quiero poner solo dos ejemplos. Tenemos que estar en la calle para defender al sector agrario y ganadero, en defensa de sus demandas y en reconocimiento y gratitud a su trabajo durante todos estos años, pero especialmente durante la pandemia. Y tenemos que apoyar las peticiones de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, colectivos que tanto han hecho durante estos años por nuestras libertades, por nuestra seguridad en democracia y que hoy se encuentran abandonados y maltratados. Y así, con tantos y tantos que sufren, nadie les sana, que gritan y que nadie les escucha. El Partido Popular de Aragón tiene que estar al lado de los más desfavorecidos, ser consuelo y ayuda para quien sufre, catalizador de las causas justas y altavoz de los que no pueden hacerse oír. En esa actitud os necesito, porque somos muchos y abarcamos los 731 municipios de Aragón. Tenemos que estar en el día a día de la gente, compartiendo alegrías, actos lúdicos, acompañando también a los más necesitados. Queridos amigos, ser del Partido Popular es signo de compromiso con todo cuanto ocurre en nuestro entorno. Ser del Partido Popular es vocación de servicio. Ser del Partido Popular es querer mejorar las cosas y ayudar a quien lo necesita. Ser del Partido Popular es creer que se puede conseguir y hacerlo. Es tener ilusión por un futuro mejor. Ser del Partido Popular es pensar en grande, soñar en oportunidades para nuestra tierra. Ser del Partido Popular es participar en impulsar proyectos disruptivos y transversales que nos vayan a aportar riqueza para todos. Así de ser de nuestro partido. Un partido sin miedo a nada y sin miedo a nadie. Abierto a la sociedad, con esperanza en el futuro, propositivo, cercano, solidario. Un partido con alma, porque para hacer otras cosas ya están otros. Porque ser del Partido Popular no lo puede ser cualquiera. Queridos amigos, todos sois necesarios, todos sois importantes y solo con el trabajo de todos lo vamos a conseguir. Por eso quiero a gente entregada, activa,
propositiva. Quiero gente con hambre de victoria, que no mire el reloj ni el calendario, dispuesta a entregar lo mejor de sí mismo y a trabajar con ganas e ilusión. Quiero, queridos compromisarios, quiero que en este día importante y en presencia de todo el partido, resaltar la labor incansable e impagable de las tres estructuras que el partido en la provincia viene llevando a cabo, y lo quiero significar en los tres presidentes provinciales. Tengo que agradecerles a los tres su lealtad al partido, su cercanía con los afiliados, su gestión diaria en el territorio y su ímpetu para llevar mensajes y propuestas hasta el último pueblo de Teruel, de Huesca y de Zaragoza. Gracias de corazón a Joaquín, a Gerardo y Ramón, por lo que ya dais y por lo mucho que le vais a seguir dando a nuestro partido. Sé de vuestra lealtad, sé de vuestro apoyo y de vuestro trabajo. Lealtad, apoyo y trabajo que lo que yo quiero es devolveros en justa reciprocidad hacia lo que sois, hacia lo que representáis y en beneficio de todo Aragón. Queridos amigos, necesitamos a nuestros alcaldes. Os necesito dando lo mejor de cada uno a nuestros vecinos. Os lo dice alguien que ya es alcalde como vosotros, que tiene vuestros problemas, que comparte vuestros anhelos y que disfruta cada día del honor de ser alcalde de su ciudad. Pero también necesitamos a los concejales gestionando sus delegaciones, a los diputados provinciales defendiendo los intereses de los pueblos, a los consejeros haciendo comarca, a todos apoyando a los afiliados y al partido entero decidiendo nuestro proyecto político. Queridos compromisarios, antes de dar lectura a la lista de cargos y responsabilidades de cuantos me van a acompañar en esta ilusionante travesía que hoy iniciamos, quiero dejar algunas cuestiones claras en relación a la estructura organizativa de nuestro partido. Quiero a todos los cargos públicos a pleno rendimiento, en contacto permanente con los ciudadanos y haciendo su trabajo. Y me vais a permitir que tenga una mención especial para el Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón. De la acción de este grupo parlamentario desempeñe dependerá un porcentaje elevado de nuestro éxito. A la labor de oposición deben dedicarse con ahínco y vehemencia todos y cada uno de los diputados autonómicos. Sois fundamentales, todos sois fundamentales. Sois la punta de lanza de nuestra acción política, quienes vais a dotar de notoriedad y de fortaleza al proyecto del Partido Popular en Aragón. Todos los aquí presentes contamos con un bagaje político determinado, con una historia personal y política. Pero para mí solo va a contar desde hoy la actitud, el trabajo, la ilusión y la determinación con la que todos y cada uno de nosotros afrontemos los retos que hoy hacemos nuestros. Por eso, sobre la mesa, todos tenemos una hoja en blanco por escribir hacia ese futuro al que aspiramos. A nadie se le va a valorar por lo que hizo o por lo que no hizo, por lo que pudo o por lo que no pudo hacer, ni siquiera por quién lo hizo o con quién lo dejó de hacer. Todos tenemos sitio en este proyecto. Con todos cuantos quieran trabajar, voy a contar y a todos quiero escuchar. Los alcaldes y los concejales sois muy importantes en este proyecto. Y por ello también quiero contaros que he planteado la creación de un órgano de participación activa que sirva de correa de transmisión con los ciudadanos. Un órgano para debatir propuestas, coordinar acciones y estar en permanente contacto con la calle. Va a ser el Consejo Territorial del Partido Popular en Aragón
y fijaremos sus competencias y ámbito de actuación en los próximos días, semanas, pero para cuya comisión permanente traigo una propuesta que ahora pasaré a enunciaros. Dicha comisión permanente del Consejo Territorial se integrará en la totalidad dentro de la ejecutiva del partido. Queridos compromisarios, no doy más importancia a los cargos orgánicos que a los institucionales. Ambos son igualmente importantes. Ni quien tenga una responsabilidad en el partido tiene asegurada su presencia en una lista electoral, ni quien no esté en los cargos orgánicos va a dejar de tener oportunidades para ser o para seguir siendo cargo público en este partido. Vamos a asignar tareas y podéis estar seguros de que lo que vamos a valorar es cómo se han gestionado desde la más absoluta imparcialidad. Todas las tareas van a ser importantes. Todas las funciones van a ser necesarias para llevar adelante nuestra agenda política. Unos dando la cara en las instituciones, otros desde el desempeño de las responsabilidades orgánicas, en tareas de implantación territorial, en la configuración de listas electorales o en la formación de nuestros cuadros políticos. Pero sin la labor coordinada de todos no es posible nuestro objetivo. Por ello, os digo que todo es útil, que todo va a sumar. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Si somos capaces de hacer bien lo que nos asigna, el éxito va a estar garantizado. Queridos amigos, en la estructura que hemos diseñado para este nuevo mandato orgánico, hemos querido enmarcar y diferenciar con claridad órganos de dirección y gestión de los de representación y participación. Todos van a ser necesarios en la vida de nuestro partido y del acierto en su conformación equilibrada va a depender sin duda que la organización funcione como queremos, que funcione de forma eficaz. Por ello he creído oportuno hacer un comité amplio, cohesionado y representativo de las 3 provincias. Y a la vez un equipo de dirección dedicado en plenitud a un trabajo de planificación de la actividad política y del seguimiento de cada uno de los planes y programas de nuestra acción pública, como de su traslado a la militancia y a la sociedad. Hemos buscado una renovación ordenada de la gestión ejecutiva, unida a la más amplia participación en el resto de los órganos colegiados. Y para ello os presento ante todos vosotros un equipo solvente, un equipo compuesto por mujeres y hombres capaces de trasladar nuestro mensaje a la sociedad. Un equipo ilusionado en conseguir un futuro mejor para todos. Un equipo responsable de la enorme tarea que asume a partir de hoy. Un equipo que va a estar orgulloso de representarnos a todos y de estar cercano a los militantes. Un equipo en permanente coordinación con los cargos públicos. Un equipo, en definitiva, dedicado al 120% de sus capacidades y con algo extraordinariamente importante: hambre de victoria. Esa victoria nos hará gobernar en las principales instituciones de nuestra comunidad. Y ahora os quiero pasar a leer a las personas que me van a acompañar y que, junto a los miles de militantes que aquí estáis representados, representáis esa ilusionante tarea. Como todos sabéis, la secretaria general será Ana Alós. Un lujo de secretaria general. Y los 21 vocales, por orden alfabético, van a ser Pedro Anía, Mario José Verges, Ruth Bravo, Judith Budíos, Fernando Camps, Patricia Cabero, Natalia Chueca, Eva Pilar Domene, Celia Durbán, Ignacio Espot,
Rocío Feliz de Vargas, Susana García, José Luis Lapetra, Octavio López, Ángel Lorén, Jesús Martínez Gil, Ángel Mate, Marta Montaner, María Navarro, Pedro Navarro y Rubén Navarro. Y todos estos navarros no son familia mía. A continuación os voy a pasar a enumerar los miembros del comité de dirección, que por supuesto se quedará abierto a posibles incorporaciones. Los vicepresidentes autonómicos, el presidente del PP en Zaragoza, Ramón Celma, el presidente del PP en Huesca, Ricardo Oliván, y el presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste. La secretaria general, como todos sabéis, Ana Los. El coordinador de presidencia, que será Octavio López. La adjunta a la secretaría general, que será María Navarro. Los vicesecretarios, que son vicesecretario de organización, Pedro Navarro, que además asumirá la coordinación de las áreas internas del partido. El vicesecretario de Política Local, que será Elma Buch, que además asumirá la coordinación de las áreas de proyección externa del partido. La vicesecretaria de Política Autonómica, que será Mariano Orós. El vicesecretario de Estudios y Programas, que será Eloy Suárez. El vicesecretario de Acción Electoral, que será Alfonso Mendoza. La vicesecretaria de Comunicación, que será Tatiana Gaudes. La vicesecretaria de Formación, que tendrá Jesús Fuertes. La vicesecretaria de Política Educativa, que será Pilar Cortés. La vicesecretaria de Acción Institucional, que será Rocío Dibar. Y el vicesecretario de Desarrollo Económico, que será Ricardo Oliván. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, que será Natalia Chueca. La vicesecretaria de Políticas Sociales, que será Ana Marín. La vicesecretaria de Administraciones Públicas y Hacienda, que será Mamen Susín, y el vicesecretario de Digitalización y Nuevas Tecnologías, que será Juan Carlos Gracia Suso. Al comité de dirección se incorporarán los portavoces de los ayuntamientos de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, el presidente del Consejo Territorial, que será el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, así como el presidente o la presidenta autonómica de Nuevas Generaciones. También quiero que estén con nosotros en ese comité de dirección Manuel Jiménez de Larraz y Manuel Blasco. Manuel Blasco, a su vez, será el presidente del comité electoral. La secretaria de ese comité electoral será Susana Cobos. El presidente del Comité de Derechos y Garantías será Fernando Ledesma. El secretario del Comité de Derechos y Garantías será José Antonio Laguens. El Consejo Asesor estará compuesto por 9 miembros. La presidencia recaerá en Luisa Fernanda Rudy y los siguientes vicepresidentes, empezando por Luis María Beamonte, por Gustavo Alcalde, por José Ignacio Senao. La secretaria será Carmen Pobo y en calidad de vocales estarán Ricardo Canals, Rosa Plantagenet, José Pedro Sierra y Antonio Suárez. En el Consejo Territorial, cuya comisión permanente estará compuesta por 25 miembros que se incorporarán al Comité Ejecutivo. Su presidente, como ya he dicho, será José Manuel Aranda, el alcalde de Calatayud. Su vicepresidente será Fernando Torres, el alcalde de Barbastro. Otro vicepresidente que será Ricardo Altabás, el alcalde de Cantavieja. Actuará como secretario de el secretario ejecutivo de Política Municipal, Eduardo Guayar. Y los 22 vocales ya han sido designados en sintonía con los 3 presidentes provinciales. También se incorporarán a este comité ejecutivo. Serán los alcaldes de Tarazona, de Tauste, de Figueruelas, de Illueca, de Maella, de Belchite, de Sabiñán y Olvés, por la provincia de Zaragoza, de Sallén de Gállego, de Chimillas, de Argavieso, La Sotonera, Las Cuarre, Fraga, Monzón, por la provincia de Huesca, y Arcos de Salinas, Beceite, Alcolisa, Albalate del Arzobispo, Libros, Muniesa, Ejulbe, por la provincia de Teruel. El responsable de la Oficina de Cargo Público será Vicente Atarés. El responsable de los miembros del comité y los secretarios ejecutivos y secretarios de área ya han sido hablados con los presidentes provinciales, serán nombrados en la primera reunión que celebremos en el comité ejecutivo en los próximos días y me vais a permitir que los demos a conocer, por lo tanto, en los próximos días. Por último, los 22 vocales de la Junta Directiva Autonómica que presento en mi candidatura serán también los siguientes por orden alfabético. Juan Pablo Artero,
Nicolás Baena, Martín Benedé, Pilar Bernat, Alfredo Bielsa, Pablo Blanquet, Santiago Burgos, Antonio Camps, Javier Catalán, Jorge Severri, María Jesús Espinosa, José Herrero, María Ángeles Izquierdo, Carmina Lázaro Alcoy, María Carmen Lázaro Domínguez, Raquel López Grima, Tomás Riesgo, Óscar Luengo, Frederic Montaner, Ana Oliván, José Gabriel Pérez y Blanca Puyuelo. Y con esto acabo y os pido un fuerte aplauso para todos ellos. Queridos compromisarios, antes de terminar, me vais a permitir que en este momento haga un reconocimiento a mi familia. Queridos compañeros, también quiero hacer una mención especial para mi equipo en el Ayuntamiento y en concreto para el Grupo Municipal del Partido Popular. Han sido 7 magníficos concejales que duplican su esfuerzo y su dedicación en la gestión de la ciudad de Zaragoza, la capital de Aragón. Un grupo municipal del que quiero destacar 2 cualidades. La primera es la pasión de cada uno de ellos que pone en el día a día en representar y en trabajar por y sus vecinos. Y la segunda es la unidad y la altura política que han demostrado en situaciones nada fáciles, como la de gobernar en Zaragoza cuando heredamos una quiebra económica y una pandemia de por medio. Una gestión que ha sido dura, sacrificada, poco agradecida, pero que está logrando revertir esa sensación de abandono y de desprestigio en la que había estado el ayuntamiento en la anterior etapa. A María, a Ángel, a Patricia, a Natalia, a Alfonso, a Carolina y a Paloma, muchas gracias. Gracias por vuestra labor, por vuestra actitud y por todo cuanto aportáis y vais a seguir aportando al partido. Gracias también al equipo que nos acompaña en el Ayuntamiento en la gestión diaria. Queridos compromisarios, ahora sí que quiero terminar mi discurso de presentación y lo quiero hacer hablando de alguien que ha marcado mi trayectoria política, de quien seguí buenos consejos y al que considero un referente político y personal. Hablo de Pepe Tarés, con quien trabajé incansablemente. Quien me enseñó que su ejemplo significaba trabajar 12 horas diarias y dedicar la vida a lo mejor posible, a la política, a estar cerca de la gente, a intentar solucionar sus problemas cotidianos, a ser humilde, a ser afable en la confrontación de ideas, tenaz en la defensa de los principios, así como generoso en la victoria. Pepe todo lo hizo siempre con la vehemencia propia de quien está convencido de lo que piensa. Pero Pepe me enseñó también a la moderación en las formas, unida a la contundencia en la defensa de los valores. Esa es, creerme, una buena forma de conseguir los objetivos políticos que uno se propone. Estas son las virtudes de alguien a quien admiré y a quien recuerdo en mi hacer político. Hoy, queridos compañeros, me presento ante vosotros mi candidatura a la presidencia de nuestro partido. La presento con esa humildad, con entrega, con ese compromiso que todos merecéis. Y lo hago con enorme agradecimiento hacia todos a cuantos me habéis empujado
e instado a que lo hiciera. Siempre con la máxima responsabilidad, con entusiasmo, con el honor y con el orgullo de estar en el mejor partido, para poder contar con los afiliados más activos, los cargos públicos más solventes y la mejor organización. Hoy me presento ante vosotros con fe y confianza en la victoria, con ganas de hacer todo lo que esté en mi mano para que todos os podéis sentir orgullosos de nuestro equipo. Queridos amigos, este es el momento, este es el día, esta es la hora. No tengo duda de que todos juntos vamos a escribir una página grande en la historia de nuestro partido al servicio de todos los aragoneses. A ellos, a vosotros, me ofrezco en cuerpo y alma. Lo haremos por todos, por los que lo hicieron antes, por los que lo intentaron y no lo consiguieron, por los que nos ayudan en silencio, por nuestros esforzados afiliados, pero sobre todo por todos los ciudadanos que nos observan y esperan de nuestro proyecto un proyecto transversal e integrador, un proyecto de futuro para esta tierra, un proyecto en el que todos sois necesarios, en el que todos somos protagonistas. Hoy es el primer día de un futuro mejor. Con esa veta os pido vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Más importante, tras escuchar a Jorge, hay que votarle y luego proclamarle. La votación la intentaremos llevar en media hora para intentar ganar algo al cronómetro. Para ello se han instalado unos mostradores con las acreditaciones situados en el hall. Las urnas corresponden con la misma distribución de la entrega de credenciales. Hay 6 mesas. La composición de las mesas va a ser la siguiente. Mesa 1, compromisarios con apellidos de la A y la B. Presidenta Ana Los, Lucía Barruquer y vocal Antonia Alcalá. La mesa 2, apellidos de la C y la F. Presidenta Pilar Cortés, Jorge Eseberri y vocal Belén Foncillas. Mesa 3, apellidos de la G y la J, de la G a la J, la presidiré yo con Ana Almazán y Eduardo Gallar. La mesa 4, apellidos LM, Alfonso Mendoza, José Mateo y José Manuel Larqué. Compromisarios entre la N y la R, Pedro Navarro, Jesús Espinosa, Carlos Redón. Y la mesa 6, apellidos de la S a la Z, Yolanda Sevilla, Andrés Villanueva y Celia Durbán. Intentemos votar lo más rápido posible y sobre la una volveremos al plenario 1:10 si tenemos ya los votos escrutados. Levantamos la sesión para la votación.
makes me feel alive.
Tú primero. Tú primero. Sí. Bueno, reanudamos el tramo final del Congreso. Dar la bienvenida a Cuca Gamarra como portavoz del partido en el Congreso y al presidente nacional, Pablo Casado. Como decía, dar la bienvenida al presidente nacional. Queríamos, antes de leer el resultado del escrutinio, agradecer la presencia de Ricardo Mur, presidente de COE Aragón, de María Jesús Lorente, de CEPIME Aragón, de Manuel Teruel, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, y José Miguel Sánchez, secretario del Consejo de Cámaras, Manuel Serrano, presidente del Consejo Social de UNIZAR, de la Universidad de Zaragoza, Sara Fernández, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Daniel Pérez, portavoz del Grupo Ciudadanos en las Cortes de Aragón, José Luis Santafé, presidente de CESIF Aragón, David Lázaro, secretario general de OSTA, que viene con Pedro Lovera, miembro de la Ejecutiva, Enrique Arceiz, secretario de la organización UPA Aragón, José María Alcubierre, secretario general de UAGA, Jesús Ángel Lamuela, presidente de Usuarios del Jalón, Enrique Solano, presidente de la Fundación Daum de Zaragoza, José Luis Ampériz, de las Escuelas Católicas de Aragón, Concepción Ibáñez, presidenta de FECAPA, acompañada de Ana Blanca Gracia, vicepresidenta, Francisco Langa, presidente de Stop Sucesiones, acompañado por Miguel Ángel Ramos, Vicente Gracia, gerente de ECOS, y no sé si tenía 2 hojas, sí. Me siguen pasando gente que se ha incorporado y que no tenía yo en la lista. Jesús Marín, de CECE, Carmen Errate, del Ayuntamiento de Zaragoza, José María Marteles, presidente de la Asociación Bares, Jesús Jimeno, vicepresidente de la Federación de Casas Regionales, Mar Martín, presidente de la Asociación Víctimas COVID, Fernando Martín, presidente de Oreca, Carlos Orgaz, presidente de la Asociación de Hosteleros, Miguel Ángel Ezquerra, presidente de la Asociación de Vecinos San José, presidente de la Asociación Venezuela por la Libertad y presidente de Nicaragua Libre de Aragón. Un aplauso para todos ellos. Bueno, como vamos mal de tiempo, voy a resumir el escrutinio al Comité Ejecutivo. Ha salido Jorge Azcón, presidente del Partido Popular de Aragón para el próximo mandato, con el 97,92% de los votos. Muchísimas gracias. Queridos compromisarios, hemos saludado ya a los invitados, a los que yo también quiero reiterarles el agradecimiento.
He saludado en mi anterior intervención a muchos de los compañeros del partido que han venido a vernos. Ahora lo tengo que hacer con el presidente de Cataluña, con mi amigo Alejandro, con el presidente del País Vasco, también a mi amigo Carlos, que se ha incorporado ahora, con mi amiguísima Cuca, la portavoz del Congreso de los Diputados. Cuca y yo éramos ya buenos amigos cuando éramos presidente de las Juventudes y yo siempre he sido de los que he dicho que cada vez que la nombraban algo decía, ya lo decía yo cuando éramos pequeños, el que vale, vale. Muchas gracias por venir también con nosotros, Cuca. Querido Pablo, querido presidente del partido, sé que no te gusta que hablemos especialmente de ti, pero yo hoy me lo voy a permitir. Y me lo voy a permitir porque en nuestra tierra ya sabes que tenemos la costumbre de hablar para que se nos entienda todo. Y yo hoy quiero que se me entienda bien. En un momento crítico de la historia de nuestro partido, tú diste un paso adelante. Y si yo ahora doy otro paso es porque tú lo diste. Si hemos llegado hasta donde hemos llegado, si tenemos ganas, si tenemos fuerzas, si todavía queremos ir más allá, es por el proyecto que tú lideras. Porque nos transmites tu confianza, tu determinación, tu empuje cada día. Porque queremos a nuestra tierra y porque queremos a España igual que la quieres tú. Te echaste a la espalda en un momento difícil un partido que estaba herido. En apenas 3 años has tenido que hacer 2 cosas muy difíciles a la vez. Por una parte has tenido que reconstruir un proyecto de fondo, renovado, atractivo en las ideas, en sus equipos y en sus propuestas, para ser más fuertes y poder ofrecer a los españoles lo que están necesitando. Pero por otra parte, has tenido que atender una sucesión inédita de convocatorias electorales que hemos tenido que afrontar sin tener la tarea de fondo terminada y que ha interferido en esa tarea a cada paso. Has tenido que trabajar en un espacio electoral que ha recibido más fracturado y más polarizado que nunca. Y ahora, además, asistimos a la posibilidad, que sería un grave error, de que lo que llaman España vaciada, que ni lo está de historia, ni tampoco lo está vacía de posibilidades de futuro, caiga también en los cantos de sirena de la fractura electoral. Querido Pablo, has tenido que hacer a un gobierno, oposición a un gobierno que ni nos mira como rivales en lo que es políticas de Estado y que además nos mira como un enemigo acérrimo en las políticas ordinarias. Un gobierno impresentable y que ante la pandemia decidió quitarse del medio transfiriendo toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Pero eso sí, con la irresponsabilidad añadida de dejarnos a los ayuntamientos sin los fondos necesarios para combatir el COVID, teniendo que hacer frente nosotros solos a muchas de las necesidades que la enfermedad generó en nuestros vecinos. El tamaño de esa injusticia es sin igual. En ningún otro país de la Unión Europea han sido capaces de no contar con sus ayuntamientos. Por eso, nosotros lideramos un acuerdo municipalista en el que fuimos capaces de que 13 partidos políticos distintos le pusieran frente a esa barbarie. Los españoles estamos sufriendo otra crisis durísima, pero el Gobierno tiene una agenda disparatada, destinada sola a su propia supervivencia, mientras los negocios, las oportunidades, los derechos de millones de españoles no tienen quien les atienda. Y lo cierto es que lo peor de ese escenario se puede evitar, pero no va a ser el socialismo quien lo haga. Ellos están a otras cosas, en sus pactos de convivencia con radicales, con populistas y separatistas. ¿Alguien cree que quien quiere romper España y dinamitar nuestro sistema constitucional va a ser quien trabaje por superar esta crisis? Es imposible. Seremos nosotros, será el Partido Popular, esta vez, como en anteriores, quien volverá a sacar a España de esta crisis. Seremos nosotros otra vez. Será el Partido Popular quien tendrá que volver a sacar a España. Lo hemos hecho siempre
después de que la izquierda dejase un erial de mala gestión y de crisis económica. Y lo vamos a volver a hacer, Pablo. Claro que lo vamos a volver a hacer. Pero esta vez lo vamos a hacer contigo al frente del país, donde tienes que estar, en la Moncloa. Tú en la Moncloa y con la ayuda de todos nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad. Tenemos que saber que esta vez será todavía peor, porque partimos de más abajo y con una sociedad que está más fragmentada y más polarizada, por culpa de ese Partido Socialista que solo sabe enemistar y dividir. Un Partido Socialista que ha roto todos los anclajes con la institucionalidad y ha roto también su propia historia de partido hasta hacer desaparecer cualquier socialismo constitucionalista. Lo sabemos bien aquí en Aragón, porque, compañeros, a la hora de la verdad, el socialismo en Aragón actúa, vota y aplaude a Pedro Sánchez como cualquier otro socialista en cualquier otra parte de España. Por muchas impostadas declaraciones que el presidente haga ante los medios de comunicación. Hemos escuchado a menudo a Lambán cargar en sus declaraciones contra los independentistas. Pero cuando el Partido Popular lleva una moción a las Cortes de Aragón para votar en contra de los indultos de Pedro Sánchez, ¿qué votan los diputados socialistas en Aragón? A favor de los indultos. Cuando hay que retratarse con lo que de verdad importa, no con las palabras, con los hechos, los socialistas aragoneses votan con Sánchez a favor de quienes trabajan por romper España. Esa es la verdad. Estos son los hechos. No hay un socialismo aragonés con criterio y personalidad propias, dispuesto a defender los intereses de Aragón frente a los planes de Sánchez. Lo que hay en Aragón es una sucursal aragonesa del sociopopulismo de Sánchez, ni más ni menos. Y el socialismo sanchista trabaja para Sánchez, para el nacionalismo, para el radicalismo, no para los aragoneses. Pablo, has tenido que hacer toda esta tarea de revitalización de nuestro partido en un momento de emergencia nacional inédito. La suma de la pandemia, de la crisis económica, de los ataques de los radicales y de los separatistas a nuestro modelo de convivencia. Has soportado campañas, presiones. Has tenido que reconstruir un partido en la peor situación y en la peor circunstancia. Pues bien, después de esta verdadera carrera de obstáculos, lo que de verdad tienes por delante, la realidad, le pese a quien le pese, es que esta reconstrucción ha avanzado tanto como para convertir de nuevo al Partido Popular en el primer partido de España, en la única alternativa posible al sanchismo Pero no solamente volvemos a estar en pie, estamos en pie y además estamos a la cabeza del cambio urgente que necesita España. Has lanzado en Valencia un nuevo contrato social con España para el fortalecimiento institucional, para la modernización económica y social, para el rescate de las familias y de las clases medias. Puro Partido Popular. Y los españoles lo van a respaldar. El cambio está en marcha y la alternativa hoy está preparada. Tenemos que volver a mostrar el orgullo de partido, el orgullo de nuestra conexión profunda y firme con la sociedad, el orgullo que nos ha hecho perseverar y seguir adelante cuando otros habían arrojado la toalla. Seguro que hemos cometido errores, seguro que faltan muchas cosas por hacer, muchos votantes que tenemos que recuperar, mucha confianza que restaurar. Por supuesto que hay mucho por andar, pero hoy en Aragón damos un paso más en la renovación de este gran proyecto. Pero, queridos amigos, todo este trabajo ingente que está liderando Pablo y que ha vuelto a situarnos como la esperanza fundamental de los españoles ante los disparates de la izquierda, es ya un éxito.
Un éxito que pronto vamos a culminar. Primero, ganando las elecciones locales y autonómicas. Y luego recuperando el gobierno de la nación para darle a los españoles lo que de verdad necesitan. A Pablo Casado, un presidente que se preocupe de resolver los problemas de la gente en lugar de dedicarse a sobrevivir un día más en la Moncloa, aunque sea a costa de vender a España. Amigos, queridos amigos, hay una frase de Ramón y Cajal que nos encaja como anillo al dedo. Nuestro ilustre y aragonés premio Nobel dejó escrito que toda obra grande es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea. Pues yo os quiero decir que no conozco una pasión por España como la nuestra, que no conozco una idea política más grande que la idea de España que defiende el Partido Popular. Así que, amigos, tenemos los ingredientes necesarios para hacer juntos una gran obra política en los próximos años. La obra política y patriota de progreso, de modernización, de futuro que necesita Aragón y que necesita el conjunto de España. Y la vamos a hacer juntos, Pablo. La vamos a hacer porque Aragón y España la necesitan. Queridos amigos, con este Congreso culminamos un proceso transparente y ordenado que nos proyecta con fuerza al futuro. Es un momento en el que hacer reflexiones. Me vais a permitir que haga algunas de carácter personal, pero también institucional. En lo personal, solo tengo que deciros una cosa, pero podría estar diciéndosla todo el día. Gracias a todos de corazón. Gracias a los que habéis confiado en mí, a los que me dais aliento y apoyo y a los que también me sufrís en el Ayuntamiento de Zaragoza y a partir de hoy en la presidencia del partido. Gracias por el esfuerzo que ya habéis hecho y gracias sobre todo por el esfuerzo que vais a hacer, que será mucho mejor y mucho mayor porque tenemos todavía mucho trabajo por delante. Y gracias también a los que discrepáis, porque la discrepancia es casi siempre parte de la razón y también tenemos que saber aprovecharla para mejorar. Pero mirad, esto es importante. En el Partido Popular de Aragón siempre hemos trabajado de una forma que aquí todos conocéis y que conocemos bien, que nos ha dado buenos frutos y que yo hoy quiero reafirmar. Aquí en Aragón trabajamos con libertad y con lealtad. Insisto, aquí trabajamos con libertad y con lealtad. No hay que elegir entre la una y la otra. No son opciones enfrentadas. Al revés, son actitudes y valores complementarios que multiplican el potencial y robustecen la capacidad de quien sabe ejercerlas de forma conjunta. En este partido, el ego hay que dejarlo en la puerta. La libertad entra, pero el egoísmo se tiene que quedar en la puerta. Y la lealtad se pone al servicio de la libertad, al servicio de un proyecto común, de los intereses de todos y no de uno mismo. Esto es lo que nos piden nuestros estatutos, nuestro ideario, lo que nos pide nuestra mejor historia, pero es también lo que nos pide la gente. Yo quiero un partido centrado, ordenado, comprometido con la defensa de los intereses y de los valores constitucionales. Eso es lo que siempre ha hecho el Partido Popular de Aragón, con ejemplos extraordinarios de quienes han ejercido de forma impecable la responsabilidad del Gobierno con honestidad y entrega. Lo he dicho, pero quiero reiterarlo. Los ejemplos del añorado Santiago Lanzuela, de nuestra querida Luisa y de otros muchos, también de mi admirado Pepe Tarés y, por supuesto, del recuerdo imborrable de Manuel Jiménez Abad. Manuel perdió su vida hace 20 años a manos de los asesinos etarras por defender la libertad
y la democracia. Y esta es nuestra historia, una historia que está llena de trabajo, de coraje, de dignidad, una historia que está llena de libertad, de lealtad, de compromiso. Y lo primero que tiene que hacer cualquiera que llegue a este partido o que asuma un cargo relevante es tener la humildad de reconocer esa historia en toda su grandeza. Desde esa humildad asumo hoy mi cargo para dar continuidad a este gran partido y continuar con esa gran obra que tanto ha servido a Aragón y a España con el sacrificio de muchos. Queridos amigos, este partido, aquí y en toda España, es una familia. Sufre y celebra como sufren y celebran las familias, los éxitos, los fracasos, las alegrías, las penas, lo celebran juntos. Desde el presidente hasta el último militante, del último pueblo, somos y debemos ser una familia, en lo bueno y en lo malo, dispuestos a superar los problemas y ayudar donde haga falta. Por eso somos el gran partido de España. Pero hay una cosa fundamental que tengo que decir. Si somos tan grandes, si estamos de vuelta, es porque los militantes lo habéis aguantado todo. Si volvemos, es porque no os habéis ido. Porque el PP es vuestro partido y no lo cambiáis por nada, por mucho que haya podido jarrear en ocasiones. Y por eso yo ahora y siempre os quiero decir muchas gracias de verdad. Os quiero prometer mi dedicación absoluta. Voy a trabajar sin descanso para estar a la altura de vuestra fidelidad y de vuestra entrega. Porque sois el corazón que nos hace sentir y caminar, el alma que nos da sentido y que nos empuja a la acción. Pero amigos, además de ser una familia, este partido también es una organización política que tiene a su cargo los problemas, las oportunidades y las ilusiones de millones de españoles, y además aspiramos a que sean muchos millones más. Yo acabo de recibir vuestro mandato de hacer del Partido Popular en Aragón el mejor instrumento al servicio de los aragoneses. Pero además, ese es también el encargo que he recibido de la dirección nacional de mi partido, y quiero reconocerlo y agradecerlo. No se nos pide que seamos una pequeña sucursal, sino que seamos un gran motor de acción y de progreso, y que antepongamos la defensa del interés de los aragoneses a cualquier otra cosa. En Aragón y el partido, primero Aragón y luego el partido, porque el partido existe para los aragoneses y no es un fin en sí mismo. Y Aragón siempre pensando en España. El Partido Popular es un partido que está enraizado en los distintos territorios de España. Es un partido que sabe muy bien que cuanto más fuerte sea la raíz, mejor será su fruto. Un Partido Popular con raíces fuertes en Teruel, en Huesca, en Zaragoza, dará un fruto mejor para el Partido Popular en Aragón, y un PP muy aragonés dará un fruto mejor para toda España. Decimos muchas veces que al Partido Popular se le distingue por sus equipos, por nuestra experiencia, por nuestra capacidad de gestión. Y eso es verdad. Pero incluso antes de eso, lo que nos distingue es nuestro municipalismo, nuestro autonomismo, nuestro arraigo en la tierra, nuestro conocimiento directo de los problemas, de las necesidades de nuestros vecinos, que no son los mismos ni en cada provincia ni en cada municipio. Conozco bien Aragón y por eso sé que nunca se termina de conocer del todo. Ni Aragón se puede dar su puesto desde Madrid, ni Teruel o Huesca se pueden dar supuestas desde Zaragoza. Hay que estar en los sitios, escuchar de verdad, aprender de los que saben, y eso es lo que vamos a hacer. El mando a distancia no va con nosotros. A nosotros nos va pisar la calle, el campo, estar
con aquellos a los que les pedimos su confianza. No es que estemos cerca, es que somos de aquí. No vamos de visita, es que es nuestro pueblo, es nuestra ciudad. El PP no está implantado en Aragón, el PP está enraizado en esta tierra. Somos como la carrasca de nuestro escudo, firmes y seguros ante el temporal. Haya sequía, hielo o azote el cierzo, hemos demostrado que resistimos, que brotamos una y otra vez para seguir dando cobijo, sombra y frutos. El Partido Popular siempre sigue aquí, desde siempre, como siempre, porque el Partido Popular forma parte de la esencia y de la historia de Aragón. Y nuestra historia no es una más. Hay muy pocas naciones indispensables para explicar la historia universal, y una de ellas es España. Pero es que España no se puede entender sin Aragón. No hay mayor hito en la historia de Aragón que haber impulsado de manera determinante la gestación de España. Haber participado con lealtad en los momentos más decisivos para impulsar una gran nación. El mejor legado de Aragón es haberse convertido en el corazón y en la cabeza de una España moderna y universal. España necesita hoy el compromiso y el liderazgo activo de Aragón en un proyecto nacional renovado, porque Aragón ha sido siempre y tiene que volver a ser un factor de unidad, de igualdad, de apertura, de progreso. Aragón tiene y cultiva una identidad muy clara, pero la vocación de esa identidad no es levantar muros, es derribarlos. No es separar personas y territorios, sino unirlos. No es crear ciudadanos de primera y de segunda clase, sino una misma ciudadanía en la que nadie sea más que nadie. La identidad de Aragón es seguir construyendo la España constitucional y europea. Y ese Aragón creativo, constructivo, abierto a influir en España y en el mundo, de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones, solo lo puede impulsar el Partido Popular. No lo puede hacer un partido socialista decidido a hacer una España de dos velocidades y de marcha atrás, al gusto de los nacionalistas, que dejarían en papel mojado el Estatuto de los aragoneses y la Constitución de todos los españoles. Lo voy a decir con claridad. La reforma federal asimétrica y tramposa que promueve el socialismo con sus socios significaría la destrucción del autogobierno en Aragón. Significaría la sumisión de los aragoneses y del resto de los españoles al capricho de los nacionalistas y al interés del peor socialismo, incluido el aragonés. Significaría aceptar que unos valen más y que otros valemos menos. Y eso de ninguna manera lo vamos a permitir. Donde nosotros decimos primero Aragón y luego el partido, el socialismo dice primero el partido y luego Aragón. Eso nos diferencia con claridad y esto lo tienen que saber muy bien todos los aragoneses. Lo acabamos de ver recientemente con lo que acaba de pasar con los fondos europeos para movilidad que el Gobierno tiene que repartir entre los municipios. Zaragoza, la mitad de la población aragonesa, ha sido excluida por el Gobierno de Lambán de esos fondos. Únicamente por una cuestión, porque no soportan que en Zaragoza haya un Gobierno de centro-derecha liderado por el Partido Popular que está haciendo bien las cosas. Y como no lo soportan, deciden castigar a los vecinos de Zaragoza, negándoles los recursos europeos que nos corresponden para hacer frente a esa crisis. Esa es su forma de entender la política y la administración. Un juego de prebendas para mantenerse en el poder. Puro sectarismo. Si lo acabamos de ver, en Zaragoza, la capital del Valle del Ebro, se produce la peor riada que se recuerda en muchos años.
Se cortan carreteras, se inundan casas, hay que desalojar a 200 personas y luego darles refugio temporal. ¿Y qué hace Sánchez? Pasar de largo, ir solo a los pueblos donde gobierna el Partido Socialista, rechazar los problemas de la mitad de la población de Aragón, porque vaya por Dios, el alcalde es del PP. Ese es el único y el auténtico rostro del socialismo aragonés. Capaces de todo por su visión sectaria, un sentido de la vida exclusivamente partidista, que antepone por encima de cualquier otra cosa. Y cuando digo esto, me refiero a que son capaces de todo. Porque vamos a ver, que a veces se nos olvidan las cosas muy rápido. ¿Por qué no gobierna Ana Alós en Huesca como en Mabuj y yo lo hacemos en Teruel y en Zaragoza? Porque Ana obtuvo un excelente resultado y además cerró un acuerdo para gobernar con todo el espectro del centro-derecha, que era lo que los electores habían determinado en las urnas. Pero ese acuerdo lo impidió a última hora la compra de un voto. Hasta de eso es capaz el socialismo aragonés por mantenerse en el sillón como sea, capaz de comprar votos y voluntades al más estilo caciquil. Que no os extrañe, ya lo hacían en tiempos de José Marco. Ese es el PSOE aragonés, que encima luego aún se atreve a darnos sermones y lanzar soflanas dándonos carnés de democracia. No lo olvidéis nunca, trabajamos para acabar con ese sectarismo, con ese modelo denigrante y clientelar que representa el PSOE. Trabajamos para darle a los aragoneses una alternativa, un gobierno que respete la voluntad democrática, que anteponga el interés general al partidista, que trabaje por velar por las necesidades y los derechos de todas las personas. Queridos amigos, hoy tengo el honor y acepto la responsabilidad de asumir la presidencia del Partido Popular en Aragón. Iniciamos esta nueva etapa en un momento decisivo para España. No nos podemos permitir que la España de las próximas décadas se haga sin Aragón, y mucho menos que se haga contra Aragón y contra otras comunidades. Nunca nos vamos a resignar al papel de segunda fila que quiere reservarnos el socialismo aragonés. Aragón no es solo la salida natural y estratégica de España a Europa, sino que debe ser en los próximos años un baluarte de civismo, libertad, que haga frente con claridad a las pretensiones del nacionalismo y que se ofrezca con valentía, con destino de todo aquel que busque seguridad jurídica, un entorno emprendedor y calidad de vida. Tenemos agua, viento, sol, tenemos sol en abundancia y tenemos una posición clave en la encrucijada logística. Disponemos de la materia prima con la que se dibuja buena parte de la economía del futuro y nos sobra talento humano, capacidad y ganas de prosperar, de liderar la economía y la sociedad española. Y tenemos que aprovechar todo ese caudal de fortaleza, de oportunidades y de recursos para construir un Aragón de vanguardia, que explote al máximo su posición estratégica, que implemente los ejes tradicionales de desarrollo y que se vuelque con sectores tecnológicos para hallar nuevos mercados en los que crecer y de posibilidades de mejora a todos nuestros jóvenes. También estamos trabajando para eso, compañeros. Ese es nuestro proyecto, pero para eso es necesario un gobierno de Aragón muy distinto del actual. ¿Alguien se puede creer que es razonable defender el Pacto del Agua, otros que dicen que quieren reformarlo y otros que incluso dicen que hay que destruir o tirar los embalses? ¿Alguien en serio en un gobierno puede asegurar que la nieve es motor de desarrollo y otros en ese mismo gobierno se oponen drásticamente a ello? ¿Es digno de confianza un gobierno donde supuestamente, hay quien defiende la bajada de impuestos y otros solo piensan en expandir el infierno fiscal que es Aragón? Pues no. Es tan poco fiable
que pasa lo que acabamos de ver, que el partido aragonés termina por asumir los dictados de la izquierda, de una izquierda radicalizada, y vota en contra de bonificar el impuesto de sucesiones en nuestra tierra. No es por casualidad que Aragón sea la tercera comunidad autónoma a la cola desde el punto de vista de la competitividad fiscal. Dicen que no quieres impuestos, pero nos dan taza y media de impuestos. Amigos, este es el actual cuatripartito que lidera el PSOE aragonés. Una jaula de grillos, llena de incoherencias, contradicciones, que es imposible que lidere un proyecto fuerte, sólido y cohesionado para construir un Aragón mejor. Ese proyecto solo vendrá de la mano de un Partido Popular que concentre las fuerzas políticas del centro-derecha, las fuerzas reformistas, las liberales, las conservadoras, que esté dispuesto a impulsar un modelo de progreso centrado en resolver los problemas y mejorar la calidad de vida, impulsando la inversión pública, pero también la colaboración público-privada. El Partido Popular ya lo está haciendo en muchos sitios de Aragón. Lo estamos haciendo en Teruel, en Calatayud, en Monzón, en Tarazona, en Fraga, en Alcoriza, en Calanda, en Tauste y en tantos y tantos municipios de nuestra comunidad. También en Zaragoza. ¿Os acordáis de lo mal que le fue a Zaragoza el mandato anterior cuando la izquierda radical estaba apoyada por el Partido Socialista? Y en el mandato anterior a este, cuando el tripartito encabezado por el Partido Socialista estaba maniatado por Izquierda Unida y Chunta, pues a ese disparate, que fue la etapa anterior, le hemos dado la vuelta en tiempo récord en el Ayuntamiento de Zaragoza. Con un gobierno de coalición que trabaja desde la sensatez y la unidad de criterio. Y amigos, que quede claro, estoy muy orgulloso de ello. Y lo hemos hecho gracias a un pacto de coalición modélico con los compañeros de Ciudadanos, que es lo mejor que le ha pasado a Zaragoza en muchos años. Quiero decirlo, todos y cada uno de los concejales de Ciudadanos tienen mi admiración personal y mi agradecimiento por el trabajo que estamos haciendo codo con codo, desde el respeto mutuo y la confianza, pensando exclusivamente en el interés general de la ciudad y en resolver los problemas de los vecinos de Zaragoza. Muchas gracias. En medio de la peor crisis desde los años 40, hemos sido capaces de revertir el auténtico desastre que nos dejó la izquierda, con políticas netamente de centro-derecha que han reactivado la ciudad y su economía. Hemos bajado los impuestos. Al mismo tiempo hemos sido capaces de subir la inversión, de reducir la deuda y de batir todos los récords en gasto social para proteger a las familias vulnerables. Y hemos sido capaces de atraer a la ciudad a empresas, desarrollar proyectos pioneros que suponen hitos en materia de movilidad, de medio ambiente o de tecnología. Este es nuestro modelo de progreso, el modelo que tenemos que implantar en todo Aragón y que solo puede llegar de la mano del centro-derecha y liderado por el Partido Popular. Solo nosotros somos capaces de hacerlo, porque solo nosotros nos lo creemos de verdad. Solo nosotros lo llevamos en el ADN, solo nosotros lo llevamos en nuestras venas. Pero, compañeros, cuidado también aquí. Os lo decía antes, a veces olvidamos con demasiada facilidad algunas cosas que pasan. Y yo quiero que nadie de los que estamos aquí se olvide de que en las últimas elecciones debería haber salido, por lógica natural, un gobierno aragonés de centro-derecha, que sacara adelante este modelo de desarrollo que lleva nuestro copyright. Que nadie se olvide, si ese gobierno reformista no fue realidad, se debe únicamente a que otra vez los dirigentes del partido que se llama Aragonés y que dice ser de centro-derecha, volvieron a traicionar a sus votantes para jugar el papel
que más les gusta: ser la muleta del Partido Socialista. Si hoy en Aragón gobierna el PSOE más populista y radical de la historia, junto a la izquierda de Podemos y al nacionalismo de Chunta, es por culpa exclusiva de los actuales dirigentes del PAR. Esto es muy importante. Y esto es sencillamente la verdad. Y con la verdad solamente se debe hacer una cosa: darla a conocer para que todo el mundo pueda actuar con libertad y en conciencia. El que quiera estar con los valores del centro derecha, con el liberalismo, con la Constitución, con el libre mercado, con la bajada de impuestos, con la libertad de elección de enseñanza, con el humanismo cristiano, que lo diga, pero sobre todo que lo demuestre. Y ser la muleta del gobierno del PSOE, de la Chunta y de Podemos es justo lo contrario. O estás con la izquierda o estás con el centro derecha. Y lo que queda del PAR está con la izquierda. Esa es la verdad. Y yo quiero que la sepa la gente y que vote en consecuencia. Basta ya de jugar a la política con caretas. Ocurre lo mismo en ese juego que se llevan los socialistas y Teruel existe. Otro juego de caretas que tenemos que desenmascarar. En Aragón, el Partido Socialista no puede insultarles más. Les ha llamado cantonalistas, ombliguistas. Ayer les llamó llorones. Les ha dicho prácticamente de todo. Pero cuanto más les insultan, más a gusto votan los de Teruel existe los presupuestos generales de Sánchez. Tan a gusto que fueron el único partido que les respaldó con aquel acuerdo deplorable, ese decreto de ayudas a los municipios que todas las demás formaciones votaron en contra en el Congreso de los Diputados. Que tampoco en esto se engañe nadie. Teruel existe es la sucursal local de la izquierda. Y por muchos improperios que se crucen con el Partido Socialista en Aragón, al final siempre van a ser buenos socios y siempre van a acabar sumando indefectiblemente sus votos. Queridos amigos, volvemos a estar en una encrucijada en la que nos ofrecen falsos dilemas y debemos elegir muy bien el camino que queremos seguir y dónde queremos estar. Lo primero es apartarnos de tópicos falsos e interesados sobre nuestra historia y sobre nuestro carácter. Nosotros no tenemos que elegir entre una identidad cerrada y un futuro abierto, porque nuestra identidad es la apertura, la reforma, la modernización. No tenemos que perder las raíces para mirar lejos. Al contrario, son esas raíces nuestro gran activo para avanzar. No tenemos que elegir entre lo rural y lo urbano, ni entre la vanguardia y la tradición. Aragón es campo y es ciudad, y tenemos que hacer que se relacionen mejor. Es vanguardia y es tradición, y tenemos que hacer que se ayuden la una a la otra. Tenemos que volver a poner en el centro de la sociedad un compromiso reformista claro y valiente. Reformismo para restaurar la convivencia y la fortaleza de las instituciones y de las leyes, para proteger los derechos y las libertades de todos, la igualdad entre españoles y dentro de nuestra propia comunidad. Y ese reformismo para conquistar nuevas oportunidades, una nueva posición para Aragón dentro de España, más respetada, más fuerte, mejor financiada, para conquistar mercados, inversiones, nuevos espacios de cultura, de arte y de ciencia. Para eso tenemos que hacer un acto de reafirmación de nuestras bases. Tenemos que reafirmar nuestras posiciones ideológicas esenciales del Partido Popular. La familia en el centro, la libertad en el centro, la igualdad en el centro, la Constitución en el centro y en el centro el Partido Popular.
Tenemos que reafirmar nuestra vocación de construir, rechazar la diferencia para que no se convierta en conflicto. Nosotros no venimos a enfrentar a aragoneses contra aragoneses ni contra españoles, sino a proponer tareas importantes, retos ambiciosos para que juntos alcancemos las mejores metas. Y finalmente, tenemos que reafirmar la voluntad de unir el voto de muchos aragoneses distintos alrededor de posiciones fundamentales. Hay que pelear cada voto, en la ciudad y en el campo. No renunciamos a nada, salimos a por todo, porque somos la única alternativa real al sanchismo aragonés. Quien quiera un gobierno del Partido Popular tiene que votar al Partido Popular. Lo demás, que nadie se equivoque, no vale. Queridos amigos, queremos un horizonte para Aragón mucho mejor. Queremos una sociedad más libre, más responsable, más próspera. No nos conformamos con el fracaso socialista. No es inevitable, no nos lo merecemos. Gobernar es hacer propuestas serias, es dar ejemplo, es decir la verdad, es comprometerse con una sociedad mejor, es no tratar a la gente como si no se enterara de lo que pasa. Es buscar concordia, el acuerdo en beneficio de todos, con un proyecto de todos y con todos. Y la izquierda es incapaz de hacerlo. Ni sabe ni quiere. Nosotros sí, lo hemos demostrado. Por eso, nuestros gobiernos en toda España se van a consolidar. Y por eso nos van a dar muy pronto la confianza en Aragón, en otras comunidades y en municipios y, por supuesto, en el Gobierno de España. Estamos preparados, tenemos liderazgo, equipos e ideas de sobras. Hoy damos un paso más en Aragón y sé que con el trabajo, la dedicación de todos, vamos a poner el primer paso para un Aragón mucho mejor de la mano del Partido Popular. Abrimos un nuevo ciclo de año y medio que va a estar lleno de ilusión, de trabajo y de esfuerzo con un objetivo final, la victoria. Porque somos un partido ganador y juntos, con trabajo, con ilusión, con esfuerzo, vamos a conseguir recuperar los gobiernos de Aragón y de España. Solo os pido una cosa, miraros bien, reconoceros, somos el Partido Popular y somos únicos. Hay que decirlo alto y claro, con orgullo, que nadie se equivoque, para que nadie se confunda. Somos la libertad y la esperanza, somos los valores democráticos, la unidad de España, somos convivencia y progreso, somos el futuro de Aragón y de España. Y por eso vamos a ganar. Aragón lo merece y España lo necesita. Muchísimas gracias. Los grandes momentos de la historia son aquellos que transforman la sociedad. Casi de repente, de un momento a otro, todo cambia de sentido. Todo lo que dábamos por cierto se nos muestra desde otro punto de vista y se abre a nosotros un mundo de oportunidades. Es solo un instante, un momento en el que alguien dice llegó la hora y de repente los relojes cambian su tiempo. Y ahora, otra vez, volvemos a decir llegó la hora de abrir las puertas de una alternativa ilusionante, la hora de las soluciones
condiciones para todos. La hora de que todo esfuerzo tenga recompensa. La hora de construir una sociedad más abierta, más libre, más próspera. Llegó la hora de crear juntos un futuro mejor para todos los españoles. Llegó la hora del Partido Popular. Queremos el cambio. Muchísimas gracias a todos. Llegó la hora de cambiar el gobierno de Aragón con un pedazo de presidente como Jorge Azcón. Se lo estaba diciendo ahora Ana. Digo, oye, Jorge está, no sé, está distinto, se le ve con aplomo de presidente. Y yo tengo que reivindicar que, y lo habéis percibido, ¿a que sí? Es verdad que Jorge, como decía, que es un político de raza, que ha empezado, vamos, pues como todos nosotros, pegando carteles, ensobrando, que ha sido, dejándote la piel por tu tierra, por tu ciudad, por tu región, por tu país, tiene muy claro lo que es la responsabilidad institucional de ser el alcalde de Zaragoza, ni más ni menos. Una gran ciudad, historia viva, historia en piedra de España y del mundo como Zaragoza. Pero es verdad que también sabe, como han sabido todos nuestros compañeros que nos han precedido, ya sea en el Gobierno de España, en los gobiernos autonómicos o municipales, que cuando se asume ya desde hoy, con ese resultado tan espectacular, la responsabilidad de ser la alternativa en una institución, hay que hacer oposición. Por eso me ha parecido tan acertado ese cambio de Jorge hoy, que hoy es responsable también, y le pagamos el sueldo todos los españoles desde hoy también, para encarnar el liderazgo de la oposición en Aragón. Por eso creo que a pesar de este medio aforo, de estas restricciones de COVID, que lamentablemente por sexta vez en esta nueva ola se nos han interpuesto en la celebración de este Congreso, creo que hoy es un día de mucha satisfacción y de mucho orgullo, y yo te quiero dar las gracias. Pero antes, como están aquí no solo Ana, sino Belén y Jorge, y están tus hermanos, permíteme que diga que sé lo mal que lo habéis pasado, porque habéis perdido a una mujer extraordinaria, a la que, como tú bien decías, en una emocionada carta a todos, os había dado todo, y por tanto yo también le quiero agradecer a tu madre por lo que nos toca, que haya formado a una persona íntegra, trabajadora, de principios, de valores y entregada a su familia y a sus paisanos. Y quiero dar las gracias muy especialmente a Luisma, a un caballero, a un señor. Luisma ha hecho una labor extraordinaria al frente del Partido Popular de Aragón. Y además lo ha hecho teniendo siempre clara una alternativa de quien sabe gobernar, ha sabido gobernar en Tarazona, ha sabido gobernar la Diputación de Zaragoza y siempre tuvo muy claro el proyecto que se tenía que hacer en Aragón. Así que yo te quiero agradecer tu generosidad, tu responsabilidad. Y como ya hemos hablado, yo creo que después de tu paso por la política municipal y regional, creo que va siendo hora de que hagas política nacional. Y yo te quiero a mi lado, Luisma, para que en un momento en el que queda poco tiempo para ir al Gobierno de España, me acompañes cuando consideres, tanto en el Comité Ejecutivo como allá donde te apetezca hacer política nacional. Porque es verdad que el Partido Popular de Aragón ha dado grandes liderazgos. Aquí está Luisa Fernanda Rudy, que fue de las pioneras, de las alcaldesas pioneras, de las, en este caso, presidentas autonómicas pioneras, también de las presidentas de las cámaras pioneras, lo digo para aquellos que nos intentan dar lecciones de feminismo. Aquí hoy se ha recordado, y lo quiero hacer yo también emocionadamente, a Manuel Jiménez Abaz, y están aquí Manuel, y está Borja. Y yo lo que os tengo que decir, como dijimos en el homenaje que hicimos allá, donde encima personalmente sufristeis ese zarpazo, no solo a vuestra familia, sino ese zarpazo de los asesinos a las libertades y a los derechos cívicos de toda la nación española. Gracias por vuestra dignidad, por esa serenidad que os ha llevado siempre a pedir justicia, dignidad, verdad, nunca a pedir venganza, nunca a pedir revancha. Y os lo agradezco también por la labor que hacéis desde la Fundación, una fundación muy activa, luchando contra la impunidad de esas 300 familias que ni siquiera saben
quién asesinó a su ser querido. Siempre estaremos con las víctimas del terrorismo, siempre recordaremos a una persona extraordinaria como vuestro padre. Y gracias a Ramón, el anfitrión, que el otro día dio una lección al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Yo he venido con botas, por si acaso, porque luego vamos a ir a visitar estas zonas tan afectadas por las inundaciones, otra vez por las inundaciones. Gracias, Ramón, gracias, Gerardo, gracias, Joaquín, gracias a todo el Partido Popular. Enhorabuena, Ana, o no sé si enhorabuena o acompañarte en el sentimiento, porque los secretarios generales lleváis muy mala vida, pero creo que lo harás muy bien, como lo has hecho al frente también de Huesca. Enhorabuena también a la mesa del Congreso, al comité organizador. Y gracias a todos los más importantes que sois los presidentes locales, por supuesto, y los afiliados y compromisarios, y a los visitantes que hoy nos acompañan, al presidente de Murcia, al presidente de Cataluña, al presidente del País Vasco, al presidente de La Rioja y a varios presidentes provinciales y alcaldes que hoy estáis aquí demostrando la unidad de este partido en torno al futuro, allá donde sea el ayuntamiento o la región que necesita un cambio. De los últimos congresos en los que hemos lanzado nuevos liderazgos, tanto en la Comunidad Valenciana como en las Islas Baleares, recientemente también en Castilla-La Mancha y en Aragón, se ve que el Partido Popular está listo para volver a gobernar en estas plazas tan fundamentales. Que se ha echado de menos la gestión que se ha hecho en Aragón, que se echa de menos la gestión en Huesca, que se reivindica mucho la gestión, Emma, que haces en Teruel o que hace aquí Jorge en Zaragoza, y eso es de lo que hoy se viene a hablar a un congreso, porque veréis, los partidos somos instrumentos al servicio de la sociedad. No somos un fin en nosotros mismos. Somos un instrumento para trasladar propuestas, ideas, valores, principios que se consolidan en programas electorales y que, cuando se aplican bien, generan buenas consecuencias para los demás. Yo creo que eso es lo más grande en la política. Y por eso a mí me gustaría decir que entre nosotros vamos también tomando como referencia la gestión que se hace donde se gobierna y apoyamos ahí a donde hace falta un apoyo, una referencia, donde todavía no lo estamos haciendo. Jorge encarna ahora esas dos posiciones. Como alcalde y como portavoz en la Federación Española de Municipios y Provincias del Partido Popular, lo que ha sido es la voz del municipalismo en los peores momentos. Jorge Azcón ha sido capaz de reunir a alcaldes de prácticamente de todos los partidos políticos, quitando a aquellos que aún no condenan el asesinato y el terrorismo. Ha estado incluso hablando con alcaldes, pues de Podemos. ¿Por qué? Porque hacía falta que no se sustrayeran los remanentes municipales y que los pudiéramos utilizar en el peor momento del COVID. Por supuesto, también con alcaldes socialistas que no estaban de acuerdo en la posición que estaba haciendo el Gobierno de España. Alcaldes de otros partidos políticos de centro-derecha y algunos incluso nacionalistas con los que no tenemos nada en común en las cuestiones de unidad nacional o en las cuestiones de igualdad de oportunidades de todos los españoles, pero sí que nos podíamos poner de acuerdo en cómo hay que gestionar y financiar unos servicios municipales y en cómo, para intentar ocultar una mala gestión de las cuentas públicas, no se puede permitir que el Gobierno de España cogiera esos ahorros y los utilizara, ya que no tenía una buena gestión tributaria o de reducción de la administración y de flexibilidad laboral para crear empleo, para recaudar más y para poderlo dar. Yo creo que esa lucha, esa rebelión de los alcaldes, en todos los momentos, también en las catástrofes medioambientales, pero muy en especial en esta catástrofe terrible del COVID, te ha hecho una voz solvente, firme a la hora de defender los principios del Partido Popular, firme a la hora de hacer oposición frente a los demás, pero también una alternativa serena, una alternativa atractiva para todos aquellos incluso que alguna vez no nos han votado o que nunca nos han votado y que quieren confiar en nosotros. Eso mismo hace que representantes nuestros, como los portavoces parlamentarios, como Cuca, como Javi Maroto, que han pasado por el municipalismo, vicesecretarios, muchos de los vicesecretarios han sido también alcaldes, hacen que seamos un partido especialmente municipalista, que hemos además surgido de abajo arriba. Un partido de concejales, un partido de mirarle a la gente a la cara, de darle su móvil, de que te llamen por la noche para cualquier problema, es lo que se lleva desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, como es el caso de Zaragoza. Y yo en Zaragoza y en Aragón también me quiero comprometer con vosotros. Siempre que he venido aquí y en este
en este escenario hemos estado varias veces en campaña y también en actos sectoriales, siempre he dicho que Aragón es una parte esencial de España. Lo es por historia. Claro, a mí cuando me hablan de estos revisionismos históricos, leyendas negras, pues es que Aragón, lo que ha sido Aragón y lo que es Aragón para la historia de España y, por tanto, para la historia del mundo. Sin Aragón no existiría la hispanidad. Sin la hispanidad no se habría hecho ese flujo formidable a ambas partes del Atlántico. Yo estuve la semana pasada en 4 países del Cono Sur, sin Falcon, claro, en vuelo comercial, en low cost, y todavía uno de los días estuve en 4 países. Desayuné en Uruguay, comí en Paraguay, cené en Argentina y dormí, a las tantas, en Chile. Es decir, que se puede hacer. Pero allí, en el Cono Sur, en Latinoamérica, están orgullosos del legado que ha hecho España. Y ese legado hubiera sido imprescindible sin rememorar de dónde viene el escudo de España, en el que Aragón ha sido clave. Pero Aragón desde entonces, como tú bien has dicho, Jorge, no ha tenido ningún sectarismo, ninguna diferenciación frente al resto de España. Y eso es algo muy grande. Incluso hoy, los expertos en marketing y en campañas dicen que Aragón da la media, no la media de la Virgen, que también, de la Virgen del Pilar. Yo creo que hoy no hay acto que yo venga a Aragón en la que no reivindique a la patrona de España y, por tanto, yo hoy también lo quiero hacer. Pero esa media de Aragón respecto a España quiere decir por dónde van los intereses, las preocupaciones, las reivindicaciones de los españoles, y es verdad que siempre se acierta. Pero hoy permitidme que también me haga eco de vuestras preocupaciones. Porque en Aragón, como tú bien has dicho, y no voy a hablar mucho de aquí porque agradezco mucho la presencia de los representantes del Partido Socialista de Aragón, de Ciudadanos de Aragón, del PAR de Aragón, de varios sindicatos, también de los representantes patronales, pero permitidme hacer una reflexión, y es que tenemos que hacer causa común por las cosas que se pueden mejorar. Y si estamos viviendo unos años en los que la industria del motor está viviendo ya paros, está viviendo incluso ya cierres de turnos, está viviendo una caída tremenda de matriculaciones por la crisis de los semiconductores, pero también porque se han subido los impuestos, también porque se han demonizado las tecnologías que no son tan contaminantes como dice el Gobierno, pues es bueno que vengamos aquí a decir que estamos comprometidos con la industria del motor, que es clave para Aragón. Y que además tenemos que ser muy conscientes de que es fundamental para España, porque representa un gran número del porcentaje del PIB industrial y exportador. Ese es nuestro compromiso. Como también lo es la política agraria. La política agraria es clave y no podemos dar por bueno un recorte de 5.000 millones de euros, con la importancia que tiene ahora el suministro, como se ha visto en pandemia, de los productos del campo y ganaderos. O también para nosotros es clave que se luche contra la despoblación. Pero para luchar contra la despoblación no basta con ponerle el nombre a un ministerio o hacer foros de decir que vamos a luchar todos contra la despoblación. No, hay que tener medidas concretas, como por ejemplo apoyar la agricultura y la ganadería, como por ejemplo apoyar la digitalización para que esos productos agrícolas y ganaderos se puedan comerciar desde el entorno rural. Por ejemplo, apostar por los servicios públicos, con escuelas con menos niños, con consultorios con menos pacientes, con buen transporte público, actividades del campo, como puede ser la caza, los deportes, el turismo rural. En definitiva, los que hemos sabido luchar contra la despoblación y que evidentemente sabemos que en Aragón es algo que preocupa mucho. Pero decía que hoy vamos a estar también visitando las zonas anegadas por una nueva crecida de este gran río, del Ebro. Y es verdad que la naturaleza no se puede controlar, pero los estragos que hace la naturaleza sí se pueden atenuar, si se hace lo que el Partido Popular viene solicitando a quien es el responsable en política hidráulica y también de cauce de ríos, que es el Gobierno de la Nación y el Estado. Por eso nosotros lo que queremos es que, después de haber visitado esto con helicóptero y de haber estado incluso 8 minutos en Alfaro, lo cual bueno, pues es una cosa que está muy bien, y de haber venido, eso sí, Ramón, con un calzado adecuado, por lo menos lo que pedimos es que las promesas tengan resultados y se cumpla lo que se ha prometido cuanto antes. Porque no se ha hecho con Filomena en las nevadas, porque se está llegando muy tarde, incluso con los estragos del volcán en La Palma, porque no se ha hecho con los incendios todavía de este verano y porque me temo que se acabará retrasando o no haciendo con los estragos que han tenido
estas riadas, estas crecidas del Ebro. Por eso, nosotros lo que queremos es que se limpien los cauces de los ríos, que se drague allí donde los alcaldes, por cierto, a ti no te quiso venir a visitar, no vaya a ser que tuviera que saludarte, a mí me pasa lo mismo, bueno, pues que se haga lo que los alcaldes sabéis que hace falta en las ciudades por las que pasa el río. Que, por ejemplo, se consiga tener una política de agua común para toda España. Has hablado, Jorge, y te honra, de un pacto nacional por el agua, un pacto al que llegamos los presidentes autonómicos del Partido Popular de toda España, los de las cuencas cedentes y los de las cuencas que necesitan también esa solidaridad. Y creo que eso era una buena idea, pero es aún más urgente ahora que hay fondos europeos, porque no hace falta volver a reabrir cuestiones de hace 20 años. Con decir que Aragón necesita infraestructuras hidráulicas para evitar ese tipo de crecidas y para poder almacenar cuando hay un excedente de agua, pues parece que es algo muy lógico, ¿no? Por la disparidad hídrica que hay dependiente de las comarcas que hay en esta comunidad autónoma. Por eso ahora que hay fondos europeos para la sostenibilidad, que vamos a tener 70.000 millones de euros directos y quién sabe si otros 70.000 de deuda, porque a mí no me han informado nada al respecto, como de costumbre, pues sería lógico que hiciéramos ese pacto por el agua a nivel nacional, con infraestructuras donde hay problemas de inundaciones y con infraestructuras donde hay problemas de sequía. Pero además de todo esto, yo os diría que tenemos que hablar de lo importante para toda España, también para Aragón y para Zaragoza. Y aquí pues hoy se ha recordado a nuestro amigo Santiago Lanzuela, que murió por culpa del maldito virus, del maldito COVID. Y yo también pues quiero acordarme de él y de su familia, como de tantos afiliados y como de tantos españoles que han perdido la vida con esta pandemia. Hoy no sé si habéis visto que Sánchez ha hecho una grandilocuente convocatoria para una declaración institucional. Como siempre, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Esto empieza a ser como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? O sea, anuncia, va a pasar algo muy importante, muy importante, muy importante, nunca pasa. Esperemos que cuando pase, pues ya pues los pocos que le siguen creyendo, pues le sigan creyendo. Hoy ha hecho esa convocatoria institucional que os digo para qué era. Sánchez ha comparecido hoy en los medios para justificar que ha ido a un congreso del Partido Socialista en Falcón. No es que para menor duda. Porque para anunciar la fecha de una conferencia de presidentes lo que tenía que haber hecho es poner un tuit, que es lo que hace todo el mundo. Pero ya le ha cogido el gusto a esto. Va a un congreso del Partido Socialista y luego va a una empresa, no avisa al presidente autonómico, no avisa al alcalde, justifica que ha utilizado el Falcon, lo cual ya es una cosa casi patológica, ¿no? Ya te das cuenta que a la gente le fastidia que utilices el Super Puma y el Falcon para ir a todas partes. Hombre, pues vente en AVE, que no está mal, el AVE en Zaragoza. No, ya lo hace porque me da la gana. No vaya a ser que, como me lo hayan pedido la oposición, no parezca que yo les doy la razón. Bueno, pues ha hecho una declaración institucional en la que no ha dicho nada. O lo que es más grave, lo poco que ha dicho es que se vuelve a parapetar en las comunidades autónomas para no asumir su responsabilidad. Y esto no es exigir una responsabilidad porque el PP le dice a Sánchez que la tiene, no. Eso es cumplir la ley. Y eso es cumplir la normativa sanitaria internacional. En cuestión de enfermedades infecciosas y, por supuesto, de epidemias y pandemias, la entidad con la competencia a nivel mundial es el Estado. Son los países los que tienen que determinar qué medidas se tienen que hacer. Eso lo dice la OMS, pero eso lo dice las leyes españolas, que tenemos hasta 6. La de cohesión, la de medidas especiales, la de salud pública. Y dice que es el Estado, que es el Gobierno de la nación quien tiene la responsabilidad para tomar las medidas. Esto lo venimos diciendo desde el principio de la pandemia, y ya vamos casi para 2 años. Y no hay derecho en que después de 120.000 fallecidos por el virus, Sánchez siga sin asumir su responsabilidad y lo único que haga es tomarlo como excusa para hacer declaraciones sin preguntas a los medios de comunicación. Nosotros hemos tendido la mano. Lo hicimos incluso desde el principio, algo que hoy ha recordado el secretario general. Cuando miembros del Gobierno han reconocido que ya tenían la información de la pandemia y que aún así, por intereses ideológicos y electorales, no avisaron, lo dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz el otro día, que permitieron manifestarse el 8 de marzo, arriesgando el contagio y la vida de miles de mujeres con tal de no suspender su agenda ideológica, cuando ha hecho lo contrario, que es que cuando había una campaña electoral como la gallega y la vasca o la catalana, entonces decía, no, va todo fenomenal, el virus está vencido, vamos a publicar información de que hemos salido más fuertes, etcétera, teniendo información de que no era así.
Fijaos, desde la ola esta que dijo que el virus había vencido el verano pasado, ha habido 50.000 muertos más en España. Y el presidente del Gobierno al que decía, no, hay que salir, hay que disfrutar. Bueno, ¿es normal que se utilice una pandemia con fines electorales o para ocultar información o para engañar a los españoles? No, no es normal. Y es normal que el principal partido de la oposición te haya ofrecido una ley orgánica de pandemias para que todo el control de contagios sea homogéneo en toda España y con todas las garantías jurídicas, y sin embargo no te dignes ni a contestar, porque ya se nos olvida. El marco legal en toda España para pandemias lo ha pedido el Consejo de Estado. Lo han pedido los presidentes autonómicos, incluidos los socialistas, y los alcaldes, incluidos los de la izquierda. Lo ha pedido Europa, lo ha recomendado. Lo han pedido los jueces, lo han pedido los médicos. ¿Por qué Sánchez sigue negándose a una ley de pandemias que permitiría ser más eficaces para controlar este virus, evitar contagios y evitar muertes? Que nos lo explique, porque es de una gravísima irresponsabilidad. Por eso, cuando nosotros decimos que tendría que haber una comisión de investigación parlamentaria, cuando nosotros decimos que la Fiscalía General del Estado no puede estar parando las querellas que presentan los médicos, los familiares de fallecidos, las enfermeras, es porque simplemente queremos que esto no se repita. Los españoles quieren tranquilidad, quieren certidumbre. Hay una sexta ola. Lo leen en los medios de comunicación. Y lo único que ofrece el Gobierno es decir, no, mira, dentro de 3 días voy a hacer una reunión por videoconferencia con los responsables de las autonomías para ver qué me cuentan y para que yo les diga, oiga, que mucha suerte y que les vaya bonito, ¿no? Y que, oye, si quieren tomar alguna medida, pues, oye, que se vayan al Tribunal Superior de Justicia de su tierra y, oye, si en el País Vasco dicen una cosa distinta que en Rioja o que en Navarra o que en Castilla y León, pues, hombre, recen ustedes para que sus padres no celebren la Nochebuena en demasiadas autonomías distintas. Y no puede ser. Nosotros somos un partido serio y queremos decirle a los españoles que tenemos una alternativa seria para luchar contra el coronavirus, que la teníamos hace 2 años, que es una alternativa legal, pero también es un plan Cajal para fortalecer la atención primaria, para centralizar la investigación, para reforzar la industria sanitaria, para tener la capacidad de flexibilidad en el sistema para proteger a los médicos, para proteger en definitiva a los españoles. Y sin embargo, no les da la gana hacernos caso. Bueno, pues ellos serán los responsables de la gestión de esta pandemia, no las autonomías. Y yo aquí lo digo no solo para las autonomías del Partido Popular, que han hecho una gran gestión de la pandemia en comparación con las demás. Lo digo con todas, fijaos lo que os digo, con todas las demás autonomías que han tenido que afrontar, sin el apoyo del Gobierno de la Nación, la lucha contra este virus. Pero también nos hemos enterado de más cosas en el día de hoy, y es que se vuelve a batir el récord histórico del precio de la luz. Estamos ya en un 500% más desde que gobierna Pedro Sánchez. El mismo que hace apenas unos años le dijo a Mariano Rajoy, usted debería dimitir porque la luz ha subido un 8%. El mismo, con su socio, Pablo Iglesias, que decía hay que guardar un minuto de silencio por las víctimas de la pobreza energética cuando la luz subía un 10%. Bueno, y por tanto, ¿qué silencio debemos guardar ahora o cuánta gente debería dimitir cuando la luz ha subido un 500%? Que nos lo expliquen. Lo que es peor, hoy salió una información en un medio de comunicación que decía que para enero se prevé que la luz suba otro 15%, que el precio de la energía siga subiendo, los problemas de suministro de gas, también por la incompetencia de este Gobierno a la hora de garantizar el suministro de gas, por ejemplo, de Argelia, una vez que se cerró el gasoducto de Marruecos. Este mix energético que lo que está haciendo es no solo demonizar algo tan importante como el sector de carbón para Aragón, sino las centrales de ciclo combinado, que tenían una tecnología de captación de CO2 perfectamente viable, como se está demostrando en los países europeos que, habiendo firmado los mismos protocolos medioambientales que España, siguen abriendo centrales de ciclo combinado. Si hasta Biden ha dicho que el gas tiene que ser una tecnología que entre en las no contaminantes, en las que no emiten demasiado dióxido de carbono. ¿Qué política tenemos sobre el tema hidráulico? No les gusta la energía hidráulica, la están grabando, porque dicen que tampoco se pueden hacer embalses como lo que aquí estáis pidiendo en Aragón. O sobre la energía eólica. El otro día ya salió la izquierda a decir que no se pueden abrir más parques eólicos porque, claro, porque es que son muy feos para el paisaje. Solo podemos tener energía solar y se te ocurre decir a un servidor
que no hay sol por la noche y bueno, o sea, pues te organizan una zapatiesta que menos mal que salió no sé cuántos expertos por redes sociales a decir, hombre, lo que está diciendo este señor es bastante sensato, ¿no? Y hay que diferenciar fotovoltaica de termosolar y esas cuestiones. Y nos lo van a decir a nosotros, que somos el partido más medioambiental que ha firmado Kioto, que ha firmado los ODS o que ha firmado los de París y que ha impulsado las energías renovables, por supuesto. Y tampoco les gusta la nuclear, aunque Francia diga que se extienden, aunque Japón, después de Fukushima, diga que van a reabrir centrales nucleares para introducir ese mix energético. Bueno, pues al final, ¿quién lo paga? Los hogares y las empresas. Las empresas que ya están cerrando. El otro día me decían en Galicia que ya hay empresas de acero que están fabricando por la noche, además de otras muchas en Asturias y en la Cornisa Cantábrica que han cerrado directamente, o cementeras o azulejeras. Y bueno, parece que eso es lo que le gusta al Gobierno, ¿no? Que se cierre el progreso, que dependan de sus subvenciones y luego encima que nos mientan. Diga, no, es que vamos a pagar menos que lo que pagamos en el 2018, que por cierto, vaya ojo, el año más caro en el que gobernaba él. En el cierre del 2018 él había estado en el Gobierno medio año. Y lo van a incumplir. Y lo saben que lo van a incumplir, pero ya han ganado 3 o 4 meses engañando a la gente, por si algún ingenuo todavía cree algo de lo que dice el señor Sánchez. Y luego dicen que hablamos mucho de economía, pero es que la economía son las vidas de las familias. A los españoles les está costando más hacer la compra para estas Navidades. A los españoles la cuesta de enero se les va a hacer absolutamente insoportable. Y sin embargo tenemos que asumir que nuestra responsabilidad como oposición es aplaudirles y decir que va todo muy bien. El otro día la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, el miércoles sacó unas cifras de la OCDE a la vicepresidenta primera del Gobierno, que tiene la piel muy fina por lo que veo, porque salió muy enfadada de tu cara a cara. Bueno, pues te dijo a la cara, no, es que eso es falso. Y decía Cuca, ¿pero cómo que es falso? Si es que lo dice la OCDE. No, es que usted miente. Oiga, ¿pero cómo que miento? Se lo dice el FMI, se lo dice el Banco de España, se lo dice la AIREF. O sea, el Banco de España ayer dice, oiga, mire, España va a crecer la mitad de lo que el Gobierno dijo que iba a crecer. No va a ser un 9,8, va a ser un 4,5. Y sale el Gobierno y dice, bueno, eso son previsiones. Hombre, ¿y las suyas qué son? Es decir, si son del Banco de España son previsiones. Eso sí, como se te ocurre decirle a la señora Calviño que miente, pues claro, pues se pone muy nerviosa y te acaba insultando. Ya se empieza a hablar en Bruselas del bluff Calviño. Claro, porque supuestamente iba a gestionar muy bien y la incompetencia ya ha traspasado todas las fronteras. Hay que ser, yo creo que un poco responsable. Cuando Irlanda ha incrementado un 22% su crecimiento en comparación con el 2019 y España un -6%, Irlanda más 22, España un -6, a lo mejor nos entendemos por qué en el Eurogrupo votaron al ministro de Economía de Irlanda y no a la ministra de Economía de España. Porque claro, en Bruselas no son tontos y saben perfectamente que si España es el peor país del mundo en caída de PIB en la pandemia, una pandemia que es global, que afecta a todos los países igual, el virus no selecciona solo voy a fastidiar a España. Si es España el país con más paro de toda Europa a partir del año que viene, según el FMI. Si es España el país que tiene más inflación de la zona euro. Si es España el país que ya tiene una desigualdad insoportable de 6 millones de personas en riesgo de pobreza severa. Si es España el país de toda la OCDE que más ha subido los impuestos, bueno, ¿la culpa es del Gobierno de España o la culpa es de la oposición que dice lo que hace mal el Gobierno de España? Porque ¿por qué no pueden hacer como en Italia, señor Draghi, que baja 8.000 millones de euros los impuestos? Aquí lo suben 8.000 millones de euros. ¿Por qué no puede hacer como el señor Macron? Flexibiliza el mercado laboral. No, aquí hace más rígido el mercado laboral y encima nos pedirán que apoyemos la reforma laboral. Pues van buenos. Aquí lo que dicen es que hay que subir la deuda pública. Una deuda pública que hoy hemos conocido, que está en manos del Banco Central Europeo un 50% de nuestro PIB. O sea, debemos 500.000 millones de euros al Banco Central Europeo y todavía tienen que decir que la oposición debería apoyar lo que está haciendo el Gobierno. Pues hombre, no, la oposición lo que tenemos que hacer es decir lo que se puede mejorar, decir que hay un programa alternativo de reformas para hacer, que iría todo mucho mejor y que este Gobierno, si no sabe gestionar, y sé lo que está pasando, lo mejor que podrían hacer es irse. Pero esto también pasa en otras cuestiones. Ahora resulta que también me he enterado que me ha denunciado un líder independentista que se llama Jordi Sánchez. Y me ha denunciado porque le ha sentado muy mal que yo leyera una noticia de hace 10 años. Dice, claro, es que es muy antigua. No, claro,
ellos hablan de hace 80 años en España, yo no puedo leer una noticia de hace 10 años sobre la justificación de que el caso de Canet lamentablemente no es nuevo. Me encantaría que fuera una excepción, pero claro, cada día aparecen otras 50 cartas de padres o otros 50 casos, y yo me refería a un caso que pasó en el 2008, sí, y se han puesto pues, muy indignados. Han dicho que eso instiga al odio y que son calumnias. Oye, lo publica un medio de comunicación y son calumnias. Si yo denuncio el acoso a un niño, al que un tal Fábregas dice que hay que apedrear en su casa, instigo al odio, ¿no?, por denunciar una cosa que está pasando. Eso sí, ellos ayer se manifiestan para seguir excluyendo a los niños que quieren que sus padres que se les eduque en castellano, y eso es pura concordia y pura fiesta. Oye, hay manifestaciones enfrente al colegio con Vivas a Terra Llure, que como sabéis es un grupo terrorista que asesinaba a personas en aras de ese independentismo catalán, y eso es, vamos, o sea, juegos florales, o sea, es una cosa divertidísima. Bueno, pues no nos van a callar. Yo, sinceramente, que un señor que ha sido condenado a 9 años de cárcel por cometer delitos tan graves como el de sedición, un señor que ha destrozado un coche de la Guardia Civil y que se ha subido con un megáfono a instigar a la violencia contra las administraciones del Estado, a mí no me va a dar lecciones de legalidad y de democracia, sinceramente. Por cierto, Guardia Civil y Policía Nacional que yo aquí en Zaragoza quiero defender. Los 6 de Zaragoza están condenados por patear guardias civiles y, por tanto, digan lo que digan los de Bildu, los de Esquerra, los de Podemos y los del PSOE, yo defiendo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Pero, si os dais cuenta, es que este es el mundo al revés. O sea, esto es muy grave, claro. Luego, pues claro, la gente en casa pues, te suelen coger un corte en el que supuestamente estás atacando, no tienes espacio para explicarte. Fijaos a qué nivel está España. O sea, es el mundo al revés. Los que patean policías son las víctimas y la policía y la Guardia Civil son los ultras. Los que defendemos a una familia porque un niño es acosado, señalado y aislado simplemente por pedir que se ejerzan sus derechos, somos los radicales, crispamos, alentamos el odio. Y, sin embargo, los que están yendo allí gritando viva a un grupo terrorista como Terra Llure, haciendo pintadas y señalando a las familias para que se boicoteen sus negocios, son los moderados con los que hay que pactar. Si os dais cuenta, resulta que los que pedimos que se cuenten bien los fallecidos por la pandemia, hacemos uso del dolor de las familias. Eso sí, los que mienten hasta en las cifras de fallecidos de la pandemia y no les han permitido ni acudir a los tribunales, claro, lo que quieren es pasar página y no hurgar en el dolor. Los que defendemos a las víctimas del terrorismo de ETA, 850 inocentes en España, estamos haciendo un revisionismo histórico intolerable. Eso sí, los que quieren reabrir la transición, incluso en contra de los líderes históricos comunistas y socialistas que la hicieron, junto con nuestros predecesores demócratas, cristianos, conservadores y liberales, resulta que, claro, que crispamos mucho por pedir que se mantenga la Constitución, la transición y la reconciliación nacional. Es el mundo al revés. Y yo lo que os digo es que no tenemos que tolerarlo, que no nos tenemos que dejar amordazar, que no vamos a aceptar los carnets de falsa moderación o de falsa ausencia de crispación, porque nunca en España había habido un gobierno más radical que el que hay ahora, nunca. Nunca jamás el Partido Socialista había pactado en el Gobierno de España con Podemos. Nunca. Un partido, por ejemplo, que defiende que las dictaduras de Venezuela, las dictaduras de Nicaragua y las dictaduras de Cuba son una referencia de libertades y de progreso. Que se lo digan a los cubanos, que se lo digan a los venezolanos, a los nicaragüenses. Pues claro, o sea, resulta que nosotros somos los radicales, pero los que son unos demócratas son los que van a financiar, los que se dejan financiar por la dictadura de Maduro, que ha matado a 3.000 personas según el último informe de la ONU, y lo que tenemos que hacer es aplaudir lo que se hace en Cuba, que no es una dictadura, debe ser que durante 62 años les ha apetecido estar en las condiciones de presos políticos y de miseria que hay ahora mismo en Cuba. Por tanto, de verdad, o sea, os lo digo con una sonrisa, porque estamos en el lado correcto de la historia. Porque a nosotros no nos van a dar lecciones los que están gobernando gracias a los que quieren destruir España. Es que no podemos decir que Esquerra Republicana de Cataluña es un partido supremacista que alienta el odio hacia los constitucionalistas. Es que no puedo decir que Junts pel Cat es un partido
cuyo reciente líder dijo que éramos bestias taradas por hablar castellano, el señor Torra, las cosas que ha dicho el señor Puigdemont de la democracia española, ahora que está prófugo de la justicia, no exiliado, prófugo de la justicia, porque es un supuesto delincuente como aquel que me quiere denunciar ante los juzgados con una condena de 9 años de prisión. Pues no nos pueden callar, porque es que es nuestra obligación constitucional, porque es que un país sin una oposición parlamentaria es un país que no es democrático. Y esa es nuestra responsabilidad. A mí me encantaría, pues como le toca a Jorge como alcalde, hacer aquí un discurso, oye, fenomenal, mira, hemos inaugurado nuestras cuantas carreteras, lucharíamos mucho mejor contra la pandemia, haríamos mucho mejor por la educación concertada, bajaríamos impuestos, pero a mí no me pagan solo para eso. A mí me pagan para decir lo que hay que mejorar en España y para dar una esperanza de futuro a los españoles, para decirles que hay alternativa, que hay otra forma de hacer las cosas. Que cuando fuimos a una convención, y con esta reflexión acabo, porque además lo ha citado también Jorge, cuando fuimos a una convención que decía creemos en España, creemos en la libertad, en un futuro en libertad, propusimos 3 agendas de reformas para España. Propusimos un empoderamiento de los ciudadanos en detrimento de un mal gobierno. Propusimos un nuevo contrato social para mejorar las vidas de los españoles. Una agenda de reformas institucionales, de reforma de la justicia, de unidad nacional, de refuerzo de nuestras instituciones, empezando por la propia monarquía. Otra agenda de competitividad, de creación de empleo, de dar más facilidades a los emprendedores, a los empresarios, a los trabajadores, de flexibilidad, de bajada de impuestos. Y una agenda del bienestar, con un mejor sistema sanitario, con una mejor educación, con un mejor sistema de pensiones. Que no nos engañen, que hay 7 millones de pensionistas futuros a los que les han metido la mano en el bolsillo y no se han enterado y no se está contando a los baby boomers con la última reforma de pensiones que también nos pedían en aras de la moderación y el consenso que nosotros tendríamos que apoyar. Pues no, nosotros no vamos a apoyar esas reformas que son tremendamente negativas y no lo vamos a hacer porque nosotros tenemos un plan para España que es mucho mejor. Y en estas fechas de desasosiego, en este nuevo invierno del desencanto, como se decía también en el Reino Unido hace unos años, también de revolución de los partidos de centro-derecha frente a las imposiciones de la izquierda, en este invierno del desencanto tenemos que decir que hay esperanza y que hay otra forma de hacer las cosas y que lo vamos a hacer, como indican todas las encuestas, que estamos preparados para gobernar, que tenemos las mejores administraciones ya haciéndolo, que tenemos a los mejores líderes de la oposición ya proponiéndolo y que cuando se reúnan los españoles estos días, si es posible, y yo así espero que lo sea, con responsabilidad, con prudencia y con un gobierno que tutele las medidas eficaces para que no haya más contagios, pues que puedan decir que España tiene futuro si se hacen las cosas de una forma distinta. Y acabo con algo que ahora también está puesto en tela de juicio, ¿no? El otro día una comisaria socialista del Gobierno de Malta, del que tampoco habla nadie, a pesar de ser un gobierno socialista, con varios miembros del gobierno implicados en un asunto turbio de extorsión e incluso de delitos contra periodistas. Pero claro, como es del PSOE, de eso no hablan, hablan solo de los gobiernos de la derecha. Bien, pues una comisaria socialista maltesa dijo que en aras del lenguaje inclusivo, hombre, que no era muy oportuno hablar de Navidad, ¿verdad? Entonces, como nuestros ministros y como nuestros líderes de la izquierda aquí, ¿no? Bueno, pues mire, señora comisaria, nosotros felicitamos la Navidad. Y yo os deseo a todos muy feliz Navidad. Y os deseo muy feliz Navidad, sobre todo a las familias que habéis sufrido alguna pérdida por el coronavirus. Y os deseo una muy feliz Navidad, sobre todo a la gente que está pasándolo mal, que está en el paro y que no tiene cómo llegar a fin de mes en España. Y os deseo una muy feliz Navidad a todos los amigos del próximo presidente de Aragón, que es Jorge Azcón. Muchas gracias. Bueno, me dice Pedro que tengo que declarar clausurado el Congreso Autonómico de Aragón. Muchas gracias a todos.